Hola, bienvenidos a Migurumis Castillo. En este tutorial vamos a tejer paso a paso Amapola, una hermosa muñequita amigurumi de cabello naranja, gran lazo verde y delicados detalles florales. Les enseñaré con calma cómo realizar cada una de sus piezas, su ropa, cabello, rostro y acabados, hasta completar la muñeca. Preparen sus materiales y comencemos a tejer juntos. Bueno, ahora les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para realizar a esta muñequita. Bueno, vamos a utilizar como color base, que sería para todo el cuerpo, que vamos a realizar en este tutorial todas las partes en un solo video. Vamos a necesitar color piel, ¿no? Color piel para su cuerpo, color blanco para el calzoncito de la parte de acá abajo, blanco hueso para su falda, este tono de verde para su suéter, sus medias, su lazo y su cinto de acá, ¿ya? Color naranja para su cabello, color caqui para los zapatos y café oscuro. Ya, esos serían en cuanto a los estambres que necesitamos. Estos estambres miden aproximadamente 2 milímetros de grosor y vamos a utilizar un crochet de 1.75 para todo el proyecto. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los estambres, ¿ya? Y también adicional necesitamos en estambres este tono de color rosado y este verde más clarito para hacer estas flores, el mismo estambre, ¿ya? También estamos utilizando, miren, para hacer el filito de esta falda, esto es hilo macramé, que ya les voy a indicar cuál es. Miren, es este, que mide 1 milímetro de grosor y es aperlado, ¿no? Este de aquí es para hacer este filito de acá. El mismo blanco que utilizamos acá estamos utilizando para hacer la luz de los ojos. Y estamos utilizando un hilo de bordar color negro para hacer este detalle de los ojos, ¿ya? Para las cejas es el mismo estambre del cabello. También estamos utilizando unos cordoncitos, miren, ya les indico. Miren, es este cordón que es café para hacer pulseras, es de 1 milímetro igual de grosor. Este estoy utilizando para los cordones, aproximadamente entre 25 y 30 centímetros por cada zapato. ¿Ya? Un par de ojos de 1 centímetro de diámetro para lo que serían los ojitos. Un pedacito de cartón para la base de sus zapatos. En cuanto a botones, estamos utilizando aquí 2 botones transparentes para la falda, más o menos estos miden entre 6 milímetros a 7 milímetros de diámetro, y también otro botón para el suéter, miren de acá, de la igual medida. Y un botón de acá, miren, que es de casi 1 centímetro sería 1 centímetro de diámetro para el cinto, de la parte de atrás, ¿ya? Eso sería en cuanto a los materiales. Y bueno, estas puntitas blancas es con el mismo estambre que utilizamos para la ropa interior y la luz de los ojos, ¿ya? Ahora, como les comentaba, para todo este diseño estamos utilizando un crochet de 1.75. Adicional necesitamos lo básico: aguja lanera, separador de vuelta, tijeras, relleno y también silicona caliente, que vamos a utilizar bastante para pegar algunas partes, ¿ya? Eso sería en cuanto a los materiales. Vamos a realizar la cabeza y miren, yo estoy utilizando esta marca de estambre. Se llama, miren, Naco Cotton Look, ¿no? No es 100% algodón. Aquí miren está el porcentaje. A ver, por acá está. Por acá está el porcentaje. Miren, es 60% algodón y 40% acrílico. Realmente es una combinación buena porque deja muy bonito. Miren, no tiene pelusa y queda muy bien. El grosor de este estambre es aproximadamente, mírenle, de 2 milímetros, ¿no es cierto? 2 milímetros de grosor. Y voy a utilizar un crochet de 1.75 para hacer todo lo que sería el cuerpo base, ¿ya? Así que bueno, vamos a iniciar. Tengo un poquito todavía de ese estambre y lo voy a seguir utilizando. Bueno, vamos a necesitar un separador de vueltas también, que aquí lo tengo, para iniciar. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a bajar un poquito más la cámara para que se pueda visualizar de mejor manera. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Aquí ya tenemos el anillo mágico. Ahora dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 5 y 6 puntos, ¿no? Aquí ya tendríamos básicamente la base para iniciar nuestro tejido. Miren, cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer aumentos, ¿no? Entonces vamos a engancharnos, miren, en el primer punto que hicimos del anillo mágico y vamos a realizar un aumento en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6 puntos bajos. Y aquí terminamos de hacer básicamente nuestra primera vuelta y tendríamos 12 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a introducirnos de esta manera y vamos a empezar a poner ya el separador de vueltas. Ya hice el primer punto de mi segunda vuelta y voy a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer esta segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a realizar un punto bajo y ponemos el separador de vueltas. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos, miren, hice 1 y 2. Y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y hemos terminado de hacer la tercera vuelta. Y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro primer punto, colocamos el separador de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestra cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice el primer punto, pongo el separador y voy a hacer, ya hice uno, ¿no? 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1, ponemos el separador de vueltas, vamos 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, ponemos el separador, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Aquí hemos terminado la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos. 1, ponemos el separador, 2 y 7. Y vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos.
1 y ponemos el separador de vueltas. Vamos 2 y 8 y un aumento. Entonces vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 9 puntos. 1, ponemos el separador, 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo terminé de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a hacer desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 22, que serían 12 vueltas. Vamos a hacer punto sobre punto estos 66 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura de 66 puntos bajos. Aquí estamos ya hasta la vuelta 22, ¿no? Esta última vuelta es la vuelta 22, la que hicimos. Ahora vamos a ir a la vuelta número 23 y vamos a hacer ya lo siguiente. Vamos a realizar 5 puntos bajos. Vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí no le puse el marcador. 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 aumentos. Aquí vamos a formar ya las mejillas. 1, 7 aumentos. Miren, hicimos 5 puntos bajos y 7 aumentos. Ahora vamos a hacer 10 puntos. 1 y 10. Ahora vamos a formar la otra mejillita y vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 37 puntos que serían hasta llegar al marcador. 37 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 37 puntos de esta vuelta número 23. Y hasta ahí tendríamos 80 puntos, ¿ya no? Ahora miren, aquí vamos a hacer una pausa y les voy a indicar dónde van a ir colocados los ojos para las personas que ponen los ojos con la seguridad. Entonces, bueno, yo le pongo cuando ya cierro toda la cabeza, pero les voy a dar esas dos opciones, ¿ya? Bueno, voy a utilizar primero unos ojos de seguridad color negro que tienen un centímetro de diámetro, miren. Estos ojitos miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Entonces voy a utilizar este par de ojitos. Ahora, estos son de seguridad, pero yo, como les digo, no suelo ponerle así. Creo que aquí es como nos acomodemos, ¿verdad? Entonces, vean, entonces vamos a ubicarnos así. Esta es la última vuelta que hicimos, ¿no es cierto? La vuelta número 23. Recuerden que aquí voy a tomar un alfiler para poderles indicar de la mejor manera y me pueda yo explicar bien. Ojalá me esté explicando bien. A ver, recuerden que nosotros hicimos 5 puntos bajos y luego 7 aumentos y luego 10 puntos bajos y luego 7 aumentos, ya. Vamos a identificar estos 10 puntos que acabamos de hacer, ya. Entonces miren, aquí está el último aumento y aquí empieza, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Justo aquí en la mitad, este es el 5. Aquí, miren, me voy a pinchar aquí en la mitacita. Y aquí ya empieza 1, 2, 3, 4, 5 del otro lado. Entonces, hago esta señal y me voy a subir, voy a retroceder, miren, una fila. Que sería aquí. Voy a retroceder una fila, ¿ya? Esta de aquí va a ser como la guía para poner los ojos, ¿ya? Ahora, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a retroceder aquí. Entonces, miren, de aquí, como está aquí puesto, miren, ¿no es cierto?
Aquí está puesto. En la mitad de estos 2 puntos. Entonces voy a recorrer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Que sería aquí es donde yo voy a colocar este ojo. Voy a coger otro alfilercito para ponerle la señal, ¿ya? Entonces aquí, miren, sería el otro o el un ojo, ¿ya? Y luego de la misma forma, yo recorrí de aquí para allá 5 puntos. Entonces igual, de aquí, miren, porque el alfiler está en la mitad, voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5, que sería aquí. Voy a poner el otro alfiler, este del medio ya le quito porque ya no lo necesito. Entonces miren, aquí es donde yo voy a colocar los ojos, aquí, ¿ya? Entonces aquí en esta parte yo lo que voy a hacer es abrir un poquito, obviamente aquí voy a abrir así un poquito el punto como para poder meter el ojo. Miren, el ojo, este ojo es muy anchito, lo voy a abrir un poquito más. ¿Ya? Es bastante la puntita gordita. Entonces aquí yo le voy a meter, por decirles, el un ojo, ¿ya? Y acá voy a hacer lo mismo. Aquí le voy a abrir, saco el alfiler, miren, y le voy a abrir el ojito, el puntito quiero decir, para que entre el ojo, ¿ya? Entonces aquí, miren, tranquilamente me entra el otro ojo. Entonces aquí ustedes ya pueden poner sus seguridades. Como les digo, yo no le pongo todavía. Yo luego le pongo. Miren, y me queda así. Y me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación haciendo como yo les dije. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, tomen en cuenta que estos ojos miden 1 centímetro de diámetro. Si ustedes utilizan ojos más grandes y hacen el mismo proceso, obviamente este espacio les va a quedar más pequeño, o viceversa. Si ustedes utilizan ojos más pequeños y hacen este mismo proceso, les va a quedar un espacio más grande, ¿ya? El espacio incluso de lo que recorremos depende mucho del ancho del ojo, porque obviamente este ojo tapa, ¿no? Algunos puntos. Entonces, hasta ahí, miren, las personas que ponen los ojos es en este momento de poner. Yo, como les digo que pongo los ojitos luego, pues le voy a sacar y voy a seguir tejiendo, porque yo le voy a poner los ojos luego. Entonces aquí les quería hacer esa pausa porque a veces en algunos comentarios me sabían preguntar dónde van los ojos, ¿no? Entonces yo entiendo mucho eso porque en el tejido pues no es una ciencia exacta, a veces nos acomodamos como mejor estemos, como nos sintamos mejor, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a continuar. Ya una vez que ustedes han colocado los ojos, las que vayan a colocar, pues continúan tejiendo. Recuerden que teníamos 80 puntos y estábamos en la vuelta número 23, hicimos, ¿no? Sí, ya, ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 4 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 24, 25, 26 y 27. Vamos a hacer de estos 80 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer creo que estoy muy cerca, déjenme alzarle un poquito. Terminamos de hacer las 4 vueltas de altura de 80 puntos y esta sería la vuelta número 27, la que terminamos de hacer, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 28 y vamos a iniciar ya con las disminuciones para ir cerrando nuestra cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 11 puntos bajos, ¿ya? 1 y 11. Y ahora vamos a hacer una disminución invisible. Tomamos la primera hebra del punto que sigue, la otra hebra del punto que sigue, pasamos por esas 2 hebras, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos esas 2. Esa es una disminución invisible. Vamos a hacer este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me van a quedar 2 puntos. En estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 28 y como les dije, miren, me sobran 2 puntos en esta vuelta que hicimos 11 puntos bajos y una disminución, me sobran 2 puntos y aquí voy a hacer una disminución. Voy a terminar con una disminución. Y aquí, miren, terminamos esta vuelta número 28 con 73 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 29 sería, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 10 puntos. 1,
y 10 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 10 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a quedar un puntito y este puntito lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 29. Y hasta ahí tenemos 67 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30 y vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 9 y una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 30 y hasta ahí tenemos 61 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 31 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 8 y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, aquí terminé de hacer la vuelta número 31 y hasta ahí tenemos 55 puntitos. Vamos a la vuelta número 32 y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1 y 7 puntos y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 32, ¿no? Y tenemos 49 puntos. Vamos a la vuelta número 33 y vamos a tejer 6 puntos. Voy a enganchar aquí y voy a hacer un punto y voy a poner el separador. Y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a realizar este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y hasta ahí tenemos 43 puntos, ¿no? Ahora aquí vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar un poco, nada más. No vamos a terminar de rellenar hasta acá, sino que vamos a rellenar un poco para luego esto ya al final rellenamos bastante. O sea, no bastante, sino lo que sea necesario. Listo, miren, ya rellené esta parte de acá, como les dije. Y pues esto lo voy a rellenar como al final cuando esté bastante cerrado, porque si no se abren los puntos. Miren, siempre vamos a tratar de hacer un circulito en el centro, un huequito que nos quede así medio libre, ¿no? Porque eso nos va a ayudar luego para cuando pongamos el cuello del cuerpo, ¿ya? Listo, entonces aquí pues habíamos terminado de hacer la vuelta número 33, ¿no? Y teníamos 43 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 34 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 34 y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 35 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 35 y hasta ahí tenemos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 36 y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 36, y tenemos 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a continuar rellenando estas partes de las mejillas. Yo les sugiero, miren, aquí ya se me acabó el estambre. Voy a, unir porque todavía nos falta una vuelta más. Yo les sugiero utilizar unas pinzas. Miren, yo tengo estas pinzas para poder rellenar, porque a veces meterle con el dedo se expande un poco el tejido, se abre.
Entonces, si ustedes lo van a hacer así con la mano, pues tengan mucho cuidado. Entonces, miren, yo suelo hacer así con las pinzas, como para, déjenme coger un poquito de estambre que tengo acá, para que no, pues no se me abran los puntos, porque siempre más en las disminuciones tiende a abrirse los puntos. Entonces, miren, yo con la pincita le voy así colocando muy despacio, poquito a poquito el relleno, para irle dando esa forma de la carita, ¿no? Voy colocando. Y como les dije, dejen siempre un huequito en el centro para luego poder poner el cuello. Entonces voy a ir rellenando toda esta parte dando la forma. No expandiendo, porque si ustedes siguen metiendo, el tejido va a ceder. Siempre va a ceder. Entonces ustedes tienen que irle viendo donde no se abran los puntos y conserve la forma. Listo, miren, así le fui rellenando. Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la última vuelta, que sería la vuelta número 37. Recuerden que aquí tenemos 25 puntos, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 5 veces, ¿ya? Al final, pues me van a sobrar a mí 5 puntos y en esos 5 puntos voy a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Entonces les repito, van a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y luego van a hacer una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo. Miren, aquí ya terminé de hacer esta última vuelta, que es la 37, y tenemos 18 puntos, ¿no? Aquí pues quitamos el separador, simplemente esta hebrita. Miren que no sobró. Donde estaba puesto el separador, paso por ahí el crochet para mandar esta hebra hacia atrás. Miren, para luego meterla acá con la pinza. No necesitamos dejar hebra para coser para nada, ¿no? Entonces aquí en este punto ustedes van a rellenar si es que les hace falta. Pero siempre, como les digo, dejen, miren, como casi un dedito, miren, que entre, ¿no? Entonces, porque al último, pues vamos a poner aquí adentro silicona caliente y luego, pues vamos a meter a presión el cuellito y ahí sí nos queda muy seguro, ¿ya? Entonces, bueno, la cabeza pues ya estaría terminada, miren. Miren, aquí le terminé de rellenar ya mejor. Miren, aquí no se abren los puntos, pero siempre nos queda este huequito que les dije para luego rellenar, miren. Entonces así es la formita. Miren, aquí debe quedarles así esta forma de las mejillas y queda muy bien. Bueno, ahora vamos a tejer, miren, el bracito, ¿no? Vamos a hacer 2 brazos igualitos. Ahorita les voy a replicar, ¿ya? Vamos a tejer esta piecilla. A ver, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Así, miren, de esta manera hago el anillo mágico, ¿no? Y dentro de este anillo mágico voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Jalamos así. Miren, tomamos esta colita y jalamos para que se cierre nuestro anillo mágico y nos volvemos a enlazar, ¿ya? Ahora vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada puntito. Me voy a enlazar en el primer punto que hice, miren, del anillo mágico. Es un poquito apretado, pero sí se puede coger, ¿ya? Entonces vamos aquí al hacer un aumento. Entonces aquí ya hice yo un punto, un aumento, vamos, 2 aumentos, voy a hacer 6 aumentos. 2 aumentos. Y 6 aumentos. Entonces aquí terminamos de hacer nuestra primera vuelta y tenemos 12 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a iniciar ya colocando nuestro separador de vueltas, ¿ya? Entonces aquí en el primer punto que hice de esta vuelta voy a poner el separador y voy a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta,
Y listo, miren, terminé de hacer mi segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer 3 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 3, 4 y 5 de estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 3 filas de altura de 18 puntos. Ahora voy a tejer la vuelta, ahorita nos tocaría ver la vuelta número 6, ¿no? Y voy a hacer un punto, pongo el separador de vueltas, así. Y vamos a hacer 9 puntos. Ya hice uno, vamos. Y 9. Ahora vamos aquí a hacer el dedito, ¿no? Y vamos a hacer en el mismo punto un triple aumento, pero de medios puntos altos. Eso quiere decir que voy a hacer un medio punto alto en este punto. Miren así, 1. En ese mismo punto hago otro medio punto alto. Y en ese mismo punto, otro medio punto alto, miren, así de esta manera, ¿ya? Así, miren. Ahora me voy a ir a los puntos estos normales y voy a tejer 8 puntos hasta llegar al final. 1. Y 8 puntos bajos, miren. Terminamos de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tendríamos 20 puntos porque recuerden que se aumentaron por este dedito, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer de nuevo los 9 puntos, ¿no? Vamos, 1. Y 9 puntos. Y aquí nos encontramos con los 3 puntos, ¿se acuerdan que hicimos en un solo punto el triple aumento de medios puntos? Voy a hacer una disminución triple. Eso quiere decir que yo me ingreso a este punto y saco. Así, miren. Me ingreso al siguiente punto y saco. Tengo 3 bucles. Me ingreso al siguiente punto y tengo 4 bucles. Tomo la lazada y paso por esos 4 bucles. Ahora me voy al siguiente punto y me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos. 1, y 8 puntos, miren, 8 puntitos, ¿ya? Entonces aquí, miren, terminamos de hacer el dedito pulgar y fácilmente, miren, como a veces se queda así como metidito, entonces le vamos a dar forma, puede ser con unas tijeras, con lo que ustedes tengan, que sea como puntita redonda y simplemente le vamos a empujar así, miren este punto que estaba como algo metido, entonces se le empuja un poquito, miren, y ya nos queda así como salidito, ya nos queda bien. ¿Ya? Entonces hemos terminado de hacer esta vuelta número 7 y tenemos 18 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a iniciar con una disminución. Quitamos el separador y voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Y voy a colocar mi separador de vueltas. Ahora me voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Ahora voy a hacer aquí una disminución. Hago, miren, una disminución. Ahora me voy tejiendo 5 puntos. 1, 2, 2, 2, 2. 3, 4 y 5. Y finalmente me quedan 2 puntos y en esos 2 puntitos yo voy a hacer una disminución. Así, miren, ¿ya? Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos, déjenme ver cuántos, 15 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 6 puntos bajos, ¿ya? Vamos a iniciar con 6 puntitos. Vamos, 1 y 6 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntas, seguidas, ¿no? Entonces voy a hacer, primero hago una disminución, déjenme coger la hebra, una disminución, miren así.
Luego voy a hacer otra disminución, así. ¿Ya? Y finalmente me voy tejiendo estos 5 puntos que me quedarían hasta llegar al separador de vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, miren. Y hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿ya? Ahora vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poquito esta parte de la mano. Ya, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, miren, vueltas de altura. Pero primero le vamos a rellenar esta partecita de acá. Le vamos a poner un poco de relleno, así. Miren, entonces ponemos así el rellenito. También si deseamos que tenga como un poquito más de volumen el dedo, le podemos poner aquí, justo en este punto, un poquito de relleno así, miren, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación es simplemente ya vueltas de altura. Aquí ya estaría formada lo que es la manito. Miren, entonces miren aquí, ya terminamos de hacer esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es el brazo, vueltas de altura. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos 13 puntos, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 37, 13 puntos bajos, ¿no? En total serían 28 vueltas de altura. Una cosita más, no se olviden de mientras ustedes van tejiendo, de ir rellenando, ¿no? Y listo, miren, ya terminé de hacer este bracito y aquí simplemente cortamos la hebra. No necesitamos dejar hebra porque estos brazos luego van a ir unidos con el cuerpo y así que van a ir tejidos con el cuerpo, así que no necesitamos dejar hebra, ¿ya? Entonces vamos a hacer 2 bracitos igualitos, ¿ya? Ahora miren, vamos a tejer esta piernita, ¿ya? Vamos a tejer esta pierna. Entonces, las 2 piernas son iguales, no tiene una derecha o una izquierda. Ya, porque a veces saben poner en los comentarios que cuál es la pierna derecha, no. Miren, como pueden ver, miren, es rectita la pierna, no tiene como que un pie derecho y un pie izquierdo, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 de estas piernas. Y vamos a iniciar de igual forma con el mismo estambre, el mismo número de crochet. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas para iniciar tejiendo esta parte, ¿no? Aquí. Y bueno, vamos a hacer 8 cadenas, ¿ya? Vamos así, nudo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿ya? Me salto la primera cadena porque esta no se teje, voy desde la segunda y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Hago mi primer punto, pongo el separador de vueltas, así. Y en esa misma cadena hago otro punto para que se me forme el aumento. Entonces ya hice un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, miren, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y me queda una cadenita, la del último. En esta cadenita del último voy a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4 puntos, miren. Y ya giramos, ¿ya? Ahora vamos a tejer en modo espejo. Eso quiere decir que vamos a tejer al contrario. Miren, aquí tejimos, vamos a tejer al contrario de las cadenas. Y eso quiere decir que vamos a coger de aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y al final vamos a hacer un aumento. Entonces voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo esta hebrita, ¿ya? Entonces la pongo hacia adelante y voy al punto, como les dije, y voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4,
4, 5 y en el último punto, como les dije, un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera, ¿ya? Entonces vamos a tejer, y esta sería la primera vuelta que terminamos de hacer. Entonces aquí en esta primera vuelta tendríamos 18 puntos, ¿no? Vamos a la segunda vuelta. Si deseamos, jalamos también un poquito esto para que se cierren, miren, los puntitos, ¿ya? Vamos a la segunda vuelta y vamos a iniciar con un punto. Miren, cogemos así y seguimos perdiendo esta hebra. Voy a hacer el primer punto de mi segunda vuelta y le voy a poner aquí el separador, ¿ya? Ahora voy a hacer un punto bajo que ya hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, y estoy perdiendo la hebra, ¿no? Todavía. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aquí miren, esta hebrita ya se perdió. 5 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo y lo voy a repetir 2 veces. Ya hice la primera. Ahora repetimos de nuevo un aumento y un punto bajo. Ahora voy a tejer de nuevo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedan 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y hemos terminado de hacer la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de estos 22 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer las 6 vueltitas, miren, de altura, ¿no? Miren así. Y bueno, aquí estamos, terminaríamos la vuelta, a ver, déjenme revisar, a ver, la vuelta número 8, ¿no? Porque hicimos de la 3 a la 8 estas 6 vueltitas. Ahora vamos a la vuelta número 9, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a girar el tejido, ¿ya? También tomen en cuenta algo. Yo siempre les digo esto y les trato de indicar para que ustedes entiendan cómo va la forma y que no lo hagan así mecánicamente siguiendo un patrón. Porque jamás nos va a salir lo mismo solo siguiendo un patrón. ¿Por qué? Porque la persona que diseña el patrón posiblemente no tiene la misma atención al tejer que cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, en este caso, yo diseño el patrón, entonces ustedes no tienen la misma atención de pronto la que tengo yo. Entonces, ¿qué es lo que interfiere la atención? Es donde terminamos siempre las vueltas. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, si ustedes tejen demasiado de pronto apretado, ustedes pueden estar terminando de pronto cada vuelta, no aquí en la esquina, sino acá. O si tejen demasiado flojo, puede ser que terminen más acá. Entonces, yo les quiero explicar dónde va a ir cada parte para que ustedes lo adapten a su tejido, ¿ya? Como ustedes pueden ver, miren, aquí está aplanadito, ¿no? Aquí empezó, miren, es la primera fila. Entonces yo le aplasto así que quede derecho. Entonces justo el separador a mí me debe quedar a un lado. Si ustedes, por decirles, terminaron más acá, ustedes tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar acá para hacer el siguiente paso que yo voy a hacer, ¿ya? O viceversa, si ustedes terminaron muy para acá, zafen algunos puntos para que les quede justo aquí en la esquina, ¿ya? Dicho esto, cuando ustedes estén localizadas aquí, miren, giran el tejido, van a girar el tejido así de esta manera. No vamos a hacer ninguna cadena, nada, y nos vamos a ir tejiendo 9 puntos. Entonces cojo el primer punto, miren, y voy tejiendo 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8, ¿ya? Y 9, perdón, 8 y 9. No sé por qué dije 8. Ya, miren, ya. Tejí 9 puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Giro de nuevo el tejido, no hago ninguna cadena. Y voy a hacer una disminución. Miren, tomo el primer punto, saco, me quedan 2. Tomo el siguiente punto, saco y me quedan 3. Tomo lazada y tejo esos 3. Se me hace una disminución normal. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 7 puntos. Ya hice 1, vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, miren, ¿ya? Entonces aquí, pues, tendríamos, a ver, esta sería la fila, a la anterior que hicimos fue la 9, ¿no? Y terminamos con 9 puntos cuando giramos. En esta sería la vuelta número 10, la fila número 10 que estamos girando y tenemos 8 puntos, ¿no? Ahora vamos a la fila número 11, giramos, de nuevo vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos, miren. Y aquí tenemos en esta fila número 10, perdón, 11, tenemos 7 puntos. Ahora vamos a girar y vamos a hacer la fila número 12 y vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos, ¿ya? Y aquí en esta fila número 12 tenemos 6 puntos, ¿no? Giramos a la fila número 13 y hacemos una disminución y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿ya? Y en esta fila número 13 tenemos 5 puntos, ¿ya? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a la fila número 14 y hacemos 2 puntos. 1, sigo en el otro, 2 puntos. Me voy a saltar el tercer punto y voy al cuarto punto y hago 3 puntos. Y voy al último, 4 puntos, ¿no? Entonces en esta fila número 14 terminamos con 4 puntos, ¿ya? Ahora vamos a iniciar, aquí lo conté en filas, ¿no? Y terminamos en la fila número 14 con 4 puntos. Ahora vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a iniciar ahora, ya no vamos a tejer en filas, sino en vueltas, ¿no? Y continuamos. Vamos ahora a la vuelta número 15 y vamos a tejer, miren aquí. Entonces, miren, aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Quiero que ustedes primero identifiquen estas como filas que se ven. Miren, una fila, 2 filas y 3 filas, ¿no? Que se conforman por 2 filas porque como giramos se forma así. Entonces, quiero que miren que se ve aquí estas como uniones y también la mitad de la fila. Entonces, vamos a ir cogiendo ahí los puntos, ¿ya? Entonces, miren, voy a sacar 5 medios puntos altos. Voy a bajarle un poquito la cámara para que de pronto se vea mejor, ¿ya? Miren, entonces yo aquí voy a coger, aquí, miren. Voy a tomar lazada y me voy a pinchar aquí. Miren, si ven que se ve esta rayita, esta unión aquí. Y voy a hacer un medio punto alto. Y ese va a ser el inicio de mi vuelta, ¿ya? De la vuelta número 15. Pongo el separador. Ahora tomo lazada y miren, hice aquí, ¿no? Ahora voy a hacer en la mitad de esta franja que sería aquí. Serían 2. Ahora me toca en esta unión 3. Miren. Ahora me toca en la mitad 4. Ahora me toca en esta unión 5. ¿Ya? Hice 5 medios puntos altos, ¿ya? Ahora miren,
Aquí está como esta unión, ¿no es cierto? Y ahora aquí hay un huequito, miren, que es de esta fila que se ve este huequito. Entonces desde aquí voy a empezar y voy a realizar 15 puntos deslizados. Traten de no hacerlos apretados, ¿ya? Miren, hice 1 y aquí ya se van viendo los puntos, miren, la cadena. Vamos cogiendo 2. Y miren, en el huequito que inicia acá, igual ahí 15. Miren, 15 puntos deslizados. Ahora ya voy a repetir lo mismo que hice acá. 5 medios puntos altos, ¿no? Y de igual forma, miren, aquí me voy a ir cogiendo así. Tomo la lazada, me pongo en la mitad de esto que sería aquí y hago 1. Miren, tomo la lazada, ahora hago en esta comunión, serían 2. Estoy haciendo medios puntos. Tomo la lazada, ahora en la mitad de esta, 3. Tomo la lazada, ahora en esta unión, 4. Tomo la lazada, ahora en la mitad, 5. Miren, ya hice 5 medios puntos altos en este lado. Ahora, ¿se acuerdan que aquí cuando terminamos de hacer esta fila, que era la 14, nos quedaba 1, 2, 3, 4 puntos? En esos 4 puntos voy a hacer también medios puntos altos. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer, si hice aquí 5, ¿no es cierto? Entonces continúo y me engancho aquí. Serían 6, 7, miren, 8 y 9 medios puntos altos, dice aquí, ¿ya? Miren. Entonces ya estamos uniéndole, ¿no? Para que se vaya formando el piecito. Esta es la fila número 15 y hemos terminado con 29 puntos en total. Ahora vamos a la fila número 16. Miren. Tomamos de nuevo la lazada y vamos a repetir estos 5 medios puntos altos que hicimos al inicio. Entonces aquí ya es más fácil porque ya se ve el punto claramente, ¿no? Entonces vamos 1 y pongo mi separador de vueltas. Vamos 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Ahora voy aquí en la vuelta número 16 que estoy, voy a hacer una disminución. Miren, entonces aquí yo ya me encuentro con estos primeros puntos deslizados que hicimos de los 15. Voy a hacer una disminución. Tomo la primera hebra, tomo la segunda hebra del siguiente punto. Miren, saco y tejo estos dos bucles para que se forme una disminución. Entonces hice 5 medios puntos altos y una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo puntos bajos en estos puntos deslizados que hicimos, ¿ya? Miren, voy a tomar así. Del punto deslizado voy a tratar de meterme y coger como es un poquito apretado, pero sí se puede. Voy a tratar, miren, de coger la cadena completa. Por eso deben hacer flojos esta vuelta, para que no se les apriete tanto. Entonces voy a sacar 11 puntos bajos. 1, miren, cojo así completo. 2, aquí miren, cojo el último punto que hago 11 puntos bajos. Ahora en los dos siguientes puntos voy a hacer una disminución. Tomo la hebra del primer punto, tomo del segundo y tejo una disminución. Ahora me encuentro con estos puntos de acá, medios puntos. ¿Se acuerdan que hicimos 9 medios puntos? Voy a volver a tejer esos 9 medios puntos. 1, y 9. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 16 y tenemos 27 puntos, ¿ya? Ahora, en la siguiente vuelta que vamos a hacer, la vuelta número 17, vamos a tejer solo ya puntos bajos en todo el tejido. Entonces vamos a iniciar y aquí vamos a hacer. Vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos a hacer así. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer una disminución. La disminución me debe quedar siempre en esta esquina la que yo voy a hacer. Si por si acaso ustedes están muy acá o muy acá, tomen en cuenta que la disminución que vamos a hacer debe quedarles, porque vamos a hacer 3 disminuciones en esta vuelta.
La disminución primera debe quedarles en esta esquina miren, en esta esquinita del pie. La otra disminución debe quedarles en la otra esquina. Y la otra disminución debe quedarles aquí al último, atrás del talón. Entonces ustedes van a encajar eso, ¿ya? En mi caso son 5 puntos y voy a hacer ahorita la disminución. Miren. Así. Ahora me voy a ir tejiendo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, miren, 9 puntitos. A ver, 9, 10 puntos sería. 10 puntitos. Y ahora sí, miren, justo estoy en la esquina y voy a hacer una disminución. ¿Ya? Así, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Miren, la disminución me queda al último, al finalizar la vuelta. Miren, ¿ya? Y me queda justo atrás en el talón, ¿no? Entonces, miren, aquí ya vamos dando la formita del pie, ya se va cerrando esta parte para ir formando aquí el tobillo y luego ya, pues, la piernita, ¿no? Entonces, aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 17 y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18, ¿ya? Ahora, en esta vuelta de aquí, número 18, lo que vamos a hacer en toda esta vuelta 3 disminuciones, en toda esta vuelta. Las disminuciones me deben quedar las 3 disminuciones aquí atrás en el talón, ¿ya? Eso quiere decir que se me está desenfocando y no sé por qué. Eso quiere decir que yo voy a tejer, miren, este es el talón. Voy a tejer una disminución al inicio, que me queda aquí, y luego voy a tejer los puntos así, hasta llegar aquí, y luego las otras 2 disminuciones las voy a hacer al final, 1 y 2, para que me queden, miren, una disminución, otra disminución y otra disminución, que me quedaría justo aquí atrás en este talón, ¿ya? Entonces les indico así para que ustedes vayan viendo dónde van las disminuciones. Porque cuando yo inicié en el tejido, a veces yo solía ver tutoriales, porque todas empezamos viendo los tutoriales. Y yo seguía tal cual el patrón. Y no me salía, a veces me salía como que el talón a un lado y así era porque no lo entendía cómo iba haciendo la forma, ¿ya? Entonces yo les explico así, espero explicarme bien. Es como para que ustedes vayan adaptando perdón, se me movió la cámara, a su tejido, ¿no? Entonces, y les quede la forma. Bueno, entonces dicho esto, yo aquí voy a hacer una disminución. Voy a iniciar una disminución porque yo justo estoy acá atrás en el talón, como les expliqué. Entonces voy a hacer una disminución, ¿ya? Pongo el separador de vueltas, así, miren, de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 18 puntos. 1, 18. Y finalmente, miren, me quedan 4 puntos donde voy a hacer las 2 últimas disminuciones. Entonces aquí voy a hacer una disminución y por último otra disminución. Entonces aquí justo me quedarían, como les dije, las 3 disminuciones de esta vuelta acá atrás, ¿no? Una que inicié y 2 al final. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 18 y tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En esta vuelta de aquí, número 19, vamos a hacer igual 2 disminuciones, ¿ya? En toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, ¿ya? Las cuales van a estar separadas por 4 puntos, ¿ya? Van a estar separadas por 4 puntos.
Eso quiere decir que los 4 puntos de separación entre disminución y disminución van a quedar aquí en el talón, ¿ya? Entonces, yo como estoy aquí en la mitad del talón, estos 2 puntos últimos de esta vuelta que voy a hacer, los voy a tejer 2 puntos. Entonces, y los 2 puntos del inicio, para que me queden, miren, 1, 2, 3 y 4 puntitos ahí. Y antes de estos 2 puntos voy a hacer la disminución y después de estos 2 puntos voy a hacer la disminución para que me quede 4 puntos aquí, una disminución acá y una disminución acá, ¿ya? Entonces, siempre fíjense en que los 4 puntos deben quedar atrás del talón céntricos, no muy acá ni muy allá. Ahora, entonces, en esta vuelta vamos a iniciar. Voy a hacer mis 2 puntos. 1. Pongo el separador. Y 2 puntos. Ahora voy a hacer la disminución. Miren. Y me voy a ir tejiendo estos puntos de acá que serían 13. 1. Y 13. ¿Ya? Entonces voy a hacer una disminución. Y finalmente tejo mis 2 puntos bajos. 1 y 2. Entonces me quedaron los 2 puntos del inicio, los del final y a los lados las disminuciones. Atrás del talón, miren, ¿no? Ahora sí, aquí terminamos de hacer la vuelta número 19 y tenemos 19 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 20. Y en la vuelta número 20... en cambio va a estar separada las disminuciones como acá lo separamos, ¿se acuerdan? De 4 puntos, ahora va a estar separados de 6 puntos. Quiere decir que yo voy a hacer 3 puntos acá al final y 3 puntos al inicio. Y luego antes de estos 3 puntos la disminución y después de los 3 puntos la disminución para que me queden 6 puntos aquí atrás del talón. Miren, entonces vamos a iniciar. Por eso ustedes siempre tienen que estar como en la mitad de atrás del talón para iniciar o terminar una vuelta. Entonces voy a repetir aquí, voy a iniciar con 3 puntos. 1. Esta es la vuelta número 20, ¿no? 1, 2, miren, y 3 puntos. Y voy a hacer la disminución. Entonces la disminución me está quedando, miren, aquí como a un ladito, es como para que se vaya cerrando esta parte, ¿ya? Ahora vamos a hacer 9 puntos. 1, y 9. Y miren, entonces acá, como hice la disminución, miren, del otro lado también me quedé en el mismo sitio y vamos a hacer la disminución. Y finalmente voy a tejer estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ¿ya? Entonces aquí nos queda así. Miren, ya está dando formita el piecito, miren, ¿no? Entonces ahora aquí terminamos de hacer la vuelta número 20 y tenemos 17 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 17 puntos. O sea, la vuelta número 21 y 22 de 17 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 17 puntos, que fue la vuelta número 21 y 22, ¿no? Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar el pie de una vez. Entonces vamos a ir cogiendo así el estambre. Yo me ayudo siempre de la pincita, como les digo, porque a veces con los dedos sabe estirarse el tejido. Pero si de pronto ustedes no tienen esta pinza, pues háganlo con la mano, pero los dedos, traten de no estirarle el tejido, de meterle con mucho cuidado. Tal vez, pues si no tienen la pinza, pueden también ir metiendo, por decirles así. Y si tienen un lapicero así, le van acomodando así. También es válido, ¿ya? Entonces, vamos a ir rellenando este piecito, dándole forma. No rellenen mucho, porque si no se abre el tejido. Solo hasta donde dé, miren. Es como que ustedes simplemente
le van dando esa forma, ¿no? No necesitan expander, que se expanda este tejido. Entonces miren, porque si ustedes van metiendo relleno, o sea, el pie va a ir cediendo, porque el tejido es como elástico. Entonces se va a ir haciendo grande y se va deformando y se abre los puntos, se les ve huecos, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le rellené así el piecito, miren. Y también vamos a rellenar un poquito de aquí de la parte del tobillo. También le rellené aquí el talón. Y ahora, pues por último, vamos a ponerle un poco aquí en el tobillo. Porque aquí pues ya terminamos de hacer el piecito y vamos a empezar ya a hacer la pierna, la pantorrilla, luego la rodilla y por último el muslo de la piernita, ¿ya? Entonces miren aquí, yo ya le terminé de rellenar esta parte y vamos a continuar. Miren, ya nos queda así. El piecito ya es como que tiene esa formita, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la fila número 23, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros aquí ya terminamos básicamente de hacer las disminuciones, ¿no? Para ir dando, miren, esta forma, esta curva de aquí. Por eso es importante que las disminuciones queden atrás y algunas aquí a los lados para que vaya, miren, dando esta forma, cerrando aquí el piecito, ¿ya? Ahora vamos, como les digo, a la vuelta número 23 y vamos a comenzar en cambio con los aumentos, ¿ya? Para irle dando ese grosor a la pierna. Y aquí deben también darse cuenta, así como fuimos ubicando las disminuciones, aquí también tienen que irse ubicando dónde van los aumentos, porque eso también es importante para darle, miren, esta forma a la pierna. Esto, ¿no? Vamos aumentando y esto debe quedar, miren, esta es la parte de atrás, debe quedar acá los aumentos atrás, miren, y aquí solo se abulta es cuando hacemos la rodilla. Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta. Ahora, vamos a iniciar con aquí realizando, en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos en total en toda la vuelta. Esos 2 aumentos me debe quedar justo atrás. Eso quiere decir que yo voy a hacer, para que me quede justo acá atrás, voy a hacer un aumento, miren aquí, si ven que aquí, esta parte de aquí es el punto de la vuelta, ¿no es cierto? Y aquí está el segundo punto. Entonces, para que a mí me queden justo en el centro los dos aumentos, voy a hacer 1 y 2 aumentos juntos, ¿ya? Y luego voy tejiendo puntos bajos hasta llegar al final, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes se den cuenta, porque si ustedes con la tensión del tejido terminaron más acá, entonces ustedes van a tejer los puntos necesarios hasta llegar acá, miren, para que justo los 2 aumentos que vamos a hacer les quede atrás en la mitad del talón, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Entonces yo, como les dije, voy a hacer 2 aumentos, ¿ya? Entonces aquí vamos a iniciar con un aumento de puntos bajos, no estamos tejiendo solo puntos bajos. Entonces aquí ya hice mi primer aumento, miren, y voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿ya? Y en el segundo punto voy a hacer el segundo aumento, miren, así de esta manera. Y como pueden mirar, miren, los 2 aumentos me quedaron justo acá atrás del talón, ¿no? Entonces aquí continúo tejiendo y aquí pues yo voy a ir tejiendo, serían 15 puntos, ¿ya? Voy a tejer estos 15 puntos hasta llegar al final. 1, y 15 puntos. Y hemos terminado de realizar nuestra vuelta número 23 y terminamos con 19 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 24 y en esta vuelta número 24 vamos a tejer solamente una vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 19 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura, la vuelta número 24. Ahora vamos a la vuelta número 25 y en esta vuelta número 25 vamos a hacer de igual forma 2 aumentos. Pero estos 2 aumentos tienen que estar separados de 2 puntos. Eso quiere decir, voy a sacarle el separador ya, que no me estorbe. Eso quiere decir, miren que si yo estoy así, yo voy a verle aquí cuáles son los 2 puntos que están en el centro o atrás del talón. En este caso mío, miren, serían este y este. Entonces, voy a separar, va a haber 1 y 2 puntos, ¿no es cierto? Ya.
Antes de este punto va a haber un aumento y después de los 2 puntos otro aumento para que me queden estos 2 puntos libres en el centro y al lado los extremos van a estar, miren, los aumentos, ¿ya? Entonces ustedes van a hacer eso. Entonces aquí yo voy a iniciar con un aumento, miren, así. Y voy a poner mi separador de vueltas, ¿ya? En el primer punto que hice del aumento. Ahora voy a hacer los 2 puntos que les dije que van a quedar al centro de atrás del talón, 1 y 2 puntos, ya. Y luego hago el otro aumento, miren. Así, miren, de esta manera. Entonces justo me queda, miren, los 2 puntitos acá, un aumento acá y un aumento acá. Entonces ya estos puntos de adelante me voy tejiendo punto sobre punto, que serían, déjenme ver, que serían 15 puntos, ¿no? Entonces me voy a ir tejiendo estos 15 puntos de acá hasta llegar al final de la vuelta. 1, y 15, ¿ya? Aquí terminamos de hacer la vuelta número 25 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 26. Y la vuelta número 26 va a ser vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 21 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 26 y realicé 21 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 27. En esta vuelta número 27, yo voy a hacer en toda esta vuelta 2 aumentos, los cuales van a estar separados por 3 puntos. Eso quiere decir que yo voy a identificar, miren, 1, 2, 3 puntos del centro. Y aquí viene un aumento, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Y luego tejo normalmente los demás puntos, ¿ya? Lo importante es que yo ubique los 3 puntos del centro, ¿ya? Estos 3 puntitos del centro para que no se me haga mal donde quiero el aumento. Entonces voy a iniciar con un aumento, miren, de puntos bajos. Voy a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer mis 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿ya? Y luego en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y así nos queda. ¿Sí ven? Los 3 puntos del medio, un aumento y un aumento. Y luego me voy a ir tejiendo estos puntos de acá hasta llegar al final, que serían 16 puntos, ¿ya? Entonces me vuelvo a enlazar y voy tejiendo estos 16 puntos bajos. 1, y 16. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 27 y tenemos 23 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vuelta de altura. Vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 vamos a hacer punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 de 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30. Y en esta vuelta número 30, de igual forma vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda la vuelta, pero van a estar separados por 3 puntos, ¿no? Van a estar separados por 3 puntos. Entonces yo voy a identificar mis 3 puntitos que serían, miren, 1, 2, 3. Estos 3 puntos estarían en el centro de atrás. Entonces, antes de este punto voy a hacer aquí un aumento y después de los 3 puntos otro aumento para completar ya. Entonces yo aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios, como les dije. Miren, estos son los 3 puntos que yo voy a tejer del centro, ¿no es cierto? Que serían estos de aquí. Sí, estos de aquí. Entonces, miren, aquí yo voy a hacer el aumento. Entonces, yo voy a tejer 1, 2, 3 puntos para llegar aquí para hacer el aumento, ¿ya? Entonces, voy a tejer así. 1. Voy a poner el separador. 2. 3 puntos. Y ahora sí voy a hacer el aumento. Un aumento que va a estar separado de 3 puntos. 1, 2, 3 y repito un aumento. Miren. Entonces, justo haciendo así, me quedarían, miren,
Los 3 puntos del centro, el aumento y el aumento, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir tejiendo estos puntos sobre punto hasta llegar al final, hasta el separador, ¿ya? Entonces aquí, a ver, déjenme ver cuántos puntos deben salir. Debo tener 15 puntos, ¿ya? Hice 2. Y 15 puntos, ¿ya? Y aquí terminaría de hacer la vuelta número 31, ¿no? La vuelta número 30, quiero decir, la vuelta número 30 y tenemos 25 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura. La vuelta número 31 y 32 de 25 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura, la vuelta número 31 y 32 de 25 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, ¿no? Vamos a empezar a rellenar, como les estaba indicando, así con una pincita o con un lapicero. Vamos a ir metiendo así poquito, ¿no? Solamente que le dé la formita, nomás le llene esta formita, nada más, no mucho. Entonces, para que nos quede prolijo este tejido, ¿no? Entonces ahí vamos así, miren, rellenando. Así, ya. Aquí ya estamos con esto. Aplastémosle así un poco para que no vaya a estorbarnos cuando tejamos, ¿ya? Entonces, miren, ahora sí vamos a ir a la vuelta. ¿Qué vuelta nos toca? La 33, ¿no? Sí, la vuelta número 33. Y bueno, ya estamos casi en la mitad de la pierna. Vamos la vuelta número 33. Y de igual forma, miren, la vuelta número 33 vamos a hacer aquí 2 aumentos en toda esta vuelta que van a estar separados de igual forma por 3 puntos. Entonces ustedes ubiquen sus 3 puntos y aquí sería el aumento. Entonces yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 al inicio para que me quede bien, ¿no? Entonces voy a hacer 4 puntos al inicio. 1, miren, pongo acá 2, 3 y 4. Ahora sí voy a hacer mi aumento, ¿ya? Ahora voy a tejer los 3 puntos de separación entre aumento y aumento. Vamos, 1, 2 y 3. Y ahora sí voy a hacer mi aumento, miren. ¿Ya? Entonces me queda esto bien, miren, donde yo quiero que esté atrás, ¿ya? Entonces aquí me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar acá. Me tocaría tejer 16 puntos, ¿ya? Entonces voy a irme tejiendo así. 1, 16. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 33 y tenemos 27 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 34 y 35 de estos 27 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura, la 34 y la 35 de 27 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 36, ¿ya? Y en esta vuelta número 36 vamos a hacer en toda esta vuelta solo 2 aumentos, los cuales van a estar separados de 4 puntos, ¿ya? Vamos a identificar, miren, estos son los 4 puntos que están del centro. Entonces aquí voy a hacer en el anterior un aumento y entonces tengo que tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Voy a tejer 5 puntitos. Entonces aquí voy así, miren. 1, pongo el separador, ¿ya? 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora voy a hacer mi aumento de puntos bajos, miren, ¿ya? Ahora voy a hacer los 4 puntos de separación entre aumento y aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Serían aquí estos, déjenme ver, serían 16 puntos, ¿ya? Vamos a tejer estos 16 puntitos. 1 y 16, ¿ya?
Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 36 y tenemos 29 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 37, 38 y 39, 3 vueltas de altura de estos 29 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer las 3 vueltitas de altura, que hicimos la vuelta número 37, 38 y 39 de 29 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. ¿Ya? Y en esta vuelta número 40 vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta para ir cerrando y dando una formita, ¿ya? Pero estas 2 disminuciones van a estar separadas, miren, coloquen así la piernita por 2 puntos. Entonces ustedes van a ubicar los 2 puntitos céntricos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estos son los 2 puntos que se quedarían en el centro de atrás. Y voy a hacer una disminución a un lado y una al otro lado. Entonces aquí sería para hacer la disminución. Entonces debo tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces voy a iniciar tejiendo 5 puntos. Así, miren. Voy a hacer 1 y pongo el separador. Vamos 2, 3, 4 y 5 y voy a hacer la disminución. Ahora voy a hacer mis 2 puntos céntricos, 1 y 2 puntos. Ahora voy a hacer mi disminución, ¿ya? Y finalmente me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al separador. Eso quiere decir que yo voy a tejer 18 puntos, ¿ya? Ya hice 1. Y 18 puntos bajos. Y listo, ¿no es cierto? Aquí ya terminamos, era la vuelta que hicimos los últimos 18 puntos, la vuelta número 40. Ahora vamos a la vuelta número 41. Y aquí vamos a hacer en toda esta vuelta 2 disminuciones igual, pero las vamos a ubicar así las disminuciones. Miren, yo tengo la piernita así, ¿no es cierto? Ya. La van a poner así rectita, al derecho, al frente. Entonces ustedes van a aplastar así la pierna, miren, así. Entonces una disminución les debe quedar a un lado y otra disminución acá al otro lado. ¿Ya? Y entonces van a hacer una disminución aquí, cuentan los puntos y luego la otra disminución acá. Entonces como yo ya aplasté aquí la piernita para que me quede así, voy a poner aquí otro marcador como para no perderme donde tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto, miren. Voy a poner aquí este separador porque aquí es donde yo voy a hacer mi otra disminución. Déjenme ponerle así bien. Es así. Ahí. Entonces estos 2 puntitos de acá serían de la disminución, ¿no? Entonces ya. Ahora, entonces yo lo que voy a hacer, como les dije, justo aquí miren, yo terminé. Si ustedes terminaron muy acá, tejan los puntos que sean necesarios hasta llegar a la esquina. Entonces aquí yo voy a iniciar con una disminución, ¿ya? Entonces vamos a hacer la disminución. Así, miren. Y ponemos pues nuestro separador. Este es el inicio de vuelta, ¿ya? El otro solo es para darnos cuenta dónde vamos a hacer la disminución. Ahora aquí yo voy a tejer los puntos, normalmente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, miren, ¿ya? Eso quiere decir que también para que se guíen 12 puntos de separación de atrás, ¿no? Y aquí voy a hacer mi disminución. Este separador solo era de señal para hacer la disminución. Entonces cojo así y hago mi disminución, miren. Y luego me voy tejiendo normalmente los puntos hasta llegar al marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, ¿ya? Entonces aquí yo he terminado de hacer la vuelta número 41.
Y aquí tendríamos 25 puntos bajos, ¿no? 25 puntos bajos. En la vuelta anterior, la 40, no sé si les dije los números de puntos, pero eran 27, ¿ya? En esta vuelta número 41 son 25. Ahora, en la vuelta número 42 que vamos a hacer una vuelta de altura de estos 25 puntos bajos. Listo, miren, entonces aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 25 puntos bajos y terminé de hacer la vuelta número 42. Ahora vamos a la vuelta número 43. Y en esta vuelta número 43 nosotros, déjenme sacar un poquito de estambre. En esta vuelta vamos a hacer 5 aumentos en toda esta vuelta. Pero los 5 aumentos van a ser la rodilla. O sea, los 5 aumentos es para formar la rodilla. Eso quiere decir que los 5 aumentos ustedes tienen que ubicar 5 puntos que estén al centro. Miren, céntricos. Van a ubicar los 5 puntos. También lo que pueden hacer es ponerla de lado a la piernita y le aplastan así, ¿ya? Así ustedes sacarían, miren, el punto del medio, que sería este. Entonces, como debo hacer 5 puntos, serían 2 más acá y 2 al otro lado para que se formen 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a retroceder 2 más. Miren, entonces, desde aquí voy a poner el separador. Desde este punto de aquí, yo voy a hacer mis aumentos para que me queden mis 5 puntos céntricos, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, miren, los 5 puntos de adelante, ahí van a ser los 5 aumentos. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer es tejer punto sobre punto hasta llegar antes del marcador que puse para hacer la señal, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a ir tejiendo. Entonces, yo voy a ir tejiendo estos 18 puntos bajos. Así que, bueno, este es el inicio de vuelta, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, puntos bajos, y vamos aquí a iniciar con nuestro primer punto. Sería 1, 18 puntos, ¿no? Ahora me voy a ir haciendo mis 5 aumentos. Ese separador solo era para ver dónde hacemos los aumentos. 1 y 5. 5 aumentos. Y finalmente tejo estos 2 puntos. 1 y 2 puntos. ¿Ya? Y aquí ya terminaría de hacer esta vuelta, que sería la vuelta número 41. Y tendríamos aquí 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 40. La vuelta número 43 fue la que terminé de hacer ahorita. Sí, la vuelta aquí número 43 y termino con 30 puntos. Ahora voy a la vuelta número 44 y voy a tejer punto sobre punto estos 30 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer la vuelta número 44 con 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 45. Y en esta vuelta número 45 vamos a hacer solo un aumento en toda esta vuelta. Y el aumento me va a quedar atrás. Yo simplemente voy a coger así y voy a ver cuál es la mitad de la pierna de la parte de atrás y veo que es este puntito de aquí. Entonces voy a poner el separador solo para que me indique dónde hacer el aumento. Ya. Entonces voy a ir tejiendo los puntos. Solo ahí voy a hacer un aumento. Lo demás voy a tejer solo puntos bajos, ¿ya? Entonces aquí yo voy a irme tejiendo estos puntos, miren. Sería 1. Me voy tejiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, ¿ya? Y donde estaba este marcador que es para hacer el aumento, voy a hacer solo un aumento, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 45, ¿no es cierto? Y tenemos 31 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer 11 vueltas de altura. Eso quiere decir que desde la vuelta número 46 hasta la vuelta número 56 vamos a hacer estos 31 puntos bajos. Vamos a hacer 11 vueltas. Y miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 11 vueltas de altura que hicimos desde la vuelta número 46 hasta la 56, ¿ya? Entonces, miren aquí, sin importar dónde ustedes hayan terminado, lo que van a hacer es poner la pierna así, ¿no? Y vamos a aplastar, miren, así, a la mitad para que nos quede justo la mitad de este lado. Y que sería aquí,
¿no es cierto? Aquí. Entonces yo voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a ubicarme ahí. Así bien. Entonces yo aquí me faltarían como unos 2 puntitos. Voy a hacer 1 y 2, ¿ya? Y simplemente voy a cortar aquí ya la hebra porque voy a hacer un cambio de color, ¿ya? Entonces saco el separador y voy a introducir el estambre de color blanco, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco. Nos vamos a meter en estos bucles, miren de aquí. Así. Y acá. Voy a tomar el estambre de color blanco. Paso por ahí. Jalo la hebra de color piel. Y luego voy a amarrar estas 2 hebritas, tanto la de color piel como la blanca. Estos 2 cabitos voy a hacer 2 nudos, 1 y 2 nudos, ¿ya? Y esto voy a ingresar acá adentro, ¿ya? Esto va a quedar dentro del tejido, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre de color blanco y me voy a ir tejiendo. Miren, aquí será mi nuevo inicio de vuelta. Me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 31 puntos bajos y voy a hacer 5 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 57, 58, 59, 60 y 61, 5 vueltas de altura con color blanco de 31 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estas 5 vueltas de altura de 31 puntos, ¿no? Hicimos de la vuelta 57 a la 61. Bueno, miren aquí, ustedes cuando hagan las piernas, las 2 piernas, como les dije, son iguales. No hay una derecha, no hay una izquierda, las 2 son iguales. Cuando hagan la primera pierna van a cortar la hebra y le van a dejar así. Miren, le cortan la hebra y le dejan así. Cuando ustedes hagan la segunda pierna, que es la que yo estoy haciendo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Aquí nosotros pues vamos a tejer una media vuelta más para poder unir, ¿ya? Pero antes de eso van a rellenar la piernita, ¿ya? Miren, ahorita yo le voy a aplastar la pierna así. La segunda pierna que ustedes hicieron la ponen rectita y le aplastan aquí para encontrar este punto de acá, ¿ya? Entonces van a poner un separador para saber que hasta este punto deben llegar, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a tejer, miren, siempre sería al contrario, no están ustedes aquí y ustedes al contrario de donde están, miren, van a tejer, ¿ya? Entonces vamos a tejer estos puntitos de acá. Este marcador lo voy a quitar porque este de acá será el nuevo inicio, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a la señal que pusimos del marcador, ¿ya? Entonces aquí no les doy un número de puntos exactos porque no va a coincidir, simplemente les doy la indicación de dónde deben ustedes, hasta dónde ustedes deben tejer para que las piernas al unir nos queden muy derechitas, ¿ya? Que quede parejo. Entonces esto hacemos solo en la segunda pierna, que no cortamos la hebra, ¿ya? Entonces miren. Porque ustedes siempre cuando vayan a unir piernas deben hacer una media vuelta más en la segunda pierna. Para el momento de que ustedes unan no les quede como patoja. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes no hacen esta media vuelta más al momento de unir aquí y que luego vamos a tejer estos puntos, miren, esta si no tiene esta media vuelta más, esta va a quedar así más arriba y esta más abajo. Si hacemos una media vuelta más aquí, con el incremento de esta que vamos a unir, nos queda igual, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hayamos llegado aquí, entonces nosotros el último punto que vamos a tejer es el punto que está puesto el separador, miren, hasta aquí, ¿ya? Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una cadena, ¿ya? Una cadena. Todavía no vamos a poner el separador. Vamos a poner una cadena. Ahora sí, miren, vamos a tomar la primera pierna que hicimos. De igual forma le vamos, miren, a aplastar así. Para encontrar, que sería justo, miren, donde está
que yo terminé de hacer. Entonces, miren, obviamente las piernas tienen que quedar, miren, así, ¿no? Derechitas. Entonces, yo hice aquí una cadena, ¿no es cierto? Y ahora me voy a unir con este último puntito que hice de esta pierna para que me quede igual. Me meto así en el punto, jalo acá la cadena y aquí, miren, para que esto no se les zafe también, sosténganle así hacia adelante porque luego le vamos a ir perdiendo. Voy a hacer aquí mi primer punto de esta pierna, así, miren, jalemos esto de acá para que no se nos vaya a zafar, ¿ya? Entonces en este punto, este va a ser el inicio de vuelta. Recuerden que en las piernas teníamos 31 puntos, entonces aquí voy a tejer los 31 puntos. Ya hice 1 y me voy tejiendo así, 2, y aprovecho para perder esta hebra. 3 y así hasta llegar a 31. Y listo, miren. Yo aquí ya tejí mis 31 puntos, ¿no? De esta pierna. Estamos todavía haciendo la primera vuelta de la unión de piernas. Recuerden que nos ubicamos aquí, hicimos una cadena y unimos los 31 puntos, ¿ya? Miren, aquí donde está puesto el marcador es el primer punto de los 31. Este que está antes es la cadena que hicimos. Vamos a tejer un punto en esa cadena. Ya en la cadena que está antes de ese puntito donde está puesto el marcador, vamos a tomar así hebra y tejemos esa cadena, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto los 31 puntos de esta otra piernita, ¿ya? Me voy a ir tejiendo eso. Y listo, miren. Ya terminé de hacer mis 31 puntos de esta otra pierna y me encuentro con la cadena que hicimos al inicio. ¿Ya? Entonces en esa cadena que hicimos al inicio voy a tejer un punto del otro lado. Recuerden que acá tejimos, la cadena tiene 2 hebras, ¿no? Le dijimos de un lado y acá ahora del otro lado. ¿Ya? Entonces aquí, miren, ya terminé de hacer esta primera vuelta que sería la unión de piernas y terminamos con 64 puntos porque teníamos 31 más 31 de la pierna son 62. Más un punto de un lado de la cadena, 63, más un punto del otro lado de la cadena, 64, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí estos 64 puntos, ¿no? Vamos a irnos tejiendo en la segunda vuelta, punto sobre punto, estos 64 puntos bajos. Listo, miren. Ya terminé de hacer esta vuelta de altura de 64 puntos, ¿ya? Ahora en la siguiente vuelta, la vuelta número 3, vamos a hacer, en toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. La disminución, la primera disminución justo, miren, me debe quedar aquí atrás. Esta es la parte de atrás de la muñeca. La voy a hacer ahorita una disminución aquí, ¿ya? Vamos a hacer ahorita una disminución. Miren, así, ¿no? Y la otra disminución la voy a hacer al otro lado de al frente aquí. Ya, entonces voy a tejer los puntos, punto sobre punto así. Llego acá en la mitad del otro lado y hago la disminución y luego tejo los puntos acá. Y listo, miren. Hemos terminado de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tendríamos 62 puntos porque hicimos 2 disminuciones, una aquí y una acá. Ya, ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 62 puntos. Y vamos a hacer 6 vueltas de altura. O sea, la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de estos 62 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, y terminamos con la vuelta número 9, porque hicimos de la 4 a la 9, 62 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer, miren, vamos a poner así y justo aplastamos así. Y en esta parte de aquí voy a coger unos 2 separadores de vueltas para poner, miren. Para no equivocarme le voy a poner de otro color, miren. El que es de la inicio y final de vuelta es rosado. Y naranja las voy a poner a estos 2 extremos. Esto solamente voy a poner aquí, es una señal para cuando yo tenga que hacer unas 2 disminuciones. En esta vuelta voy a hacer 2 disminuciones, una que me quede aquí y otra que me quede acá. Y lo demás voy tejiendo los puntos normalmente, ¿ya? Entonces voy a hacer eso. Miren, vamos aquí a engancharnos
aquí estamos en nuestra vuelta y pues yo me voy a ir tejiendo así. Recuerden que este es el inicio y el final de la vuelta, no se confundan, ¿ya? Los otros marcadores solo es para poner señal. Entonces aquí yo voy a ir tejiendo punto, miren así, sobre punto hasta llegar antes de este marcador. Y listo, miren, ya llegué aquí a un punto antes del marcador, lo voy a sacar al marcador y voy a hacer mi disminución. Ese marcador ya no lo pongo porque solo era señal. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren aquí, en cambio hasta llegar antes del otro marcador para hacer la otra disminución. Y listo, miren, ya llegué al otro extremo, saco el separador y voy a hacer mi otra disminución. Miren así. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final, sería aquí de la vuelta, ¿ya? Y listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 11 y aquí vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta, pero aquí ya no vamos a hacer a los lados, sino una aquí atrás, miren, y otra acá adelante, que justo nos quede en esta parte de aquí y otra que nos quede justo aquí, ¿ya? Entonces aquí yo voy a iniciar entonces con mi disminución, porque justo estoy aquí. Entonces inicio con mi disminución y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar aquí para hacer la otra disminución que me quede justo aquí en el centro. Y luego voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número, sería la vuelta número 11, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 58 puntos, ¿ya? Ahora sí, pues aquí vamos a hacer un cambio de color. Voy a jalar así un poquito, ¿ya? Y voy a introducir nuevamente el estambre de color piel, ¿ya? Entonces me voy a meter aquí, miren, por estas hebritas de aquí. Entonces voy a tomar el color piel, lo introduzco aquí, luego voy a jalar el color blanco y lo voy a cortar, voy a dejar solo un pedacito de hebra para luego amarrar con el color piel, así, miren, estas 2 hebritas. Hacemos 2 nudos fuertes para que no se nos vaya a zafar el cambio de color, ¿ya? Entonces, miren, recuerden que aquí tenemos 58 puntos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces aquí vamos 1, pongo el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y voy a hacer una disminución. Ya. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos. Esos 4 puntos los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 12 y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 52 puntos, ¿ya? Y vamos a hacer 14 vueltas de altura, o sea, quiere decir que desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 26 vamos a hacer 52 puntos bajos, 14 vueltas. No se olviden, cierto, de ir rellenando mientras van avanzando el tejido, ¿no? Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 vueltas de altura de estos 52 puntos bajos, ¿ya? Ahora sí, bueno, vamos a continuar y vamos a la vuelta número 27, porque de aquí hicimos las 14 vueltas desde la vuelta número 13 a la 26, 14 vueltas de 52. Ahora nos toca la vuelta 27 y vamos a hacer 24 puntos. O sea, vamos a hacer en esta vuelta 2 disminuciones, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que las disminuciones nos coincidan así, no 24 puntos como les dije, vamos a hacer así.
Entonces, una disminución acá. Les quiero indicar así, ¿no? Con puntos para cuando ustedes adapten su tejido, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Y sepan que aquí en las esquinas, incluso ustedes pueden modificar el patrón como ustedes deseen, pero saben que aquí en las esquinas tenemos que hacer las disminuciones. Entonces, vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador. Y listo, aquí miren, llega el marcador y ya le sequé el separador. Ese solamente es para ver cuando hacemos la disminución. Entonces voy a hacer mi disminución, miren. Ahora me voy tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar a este marcador. Estos marcadores, el naranja, es los que están para hacer las disminuciones. Estos no tomamos en cuenta, solamente este es el principal, ya. Entonces dejamos los puntos que sean necesarios hasta llegar antes del marcador y luego hacemos la disminución y luego tejemos los puntos que nos haga falta hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 27 y hasta ahí tendríamos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 28 y la vuelta número 28 vamos a hacer una disminución aquí atrás, le calculamos en la mitad de la parte de la espalda. Entonces miren, aquí voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta ubicarme más o menos, o sea, no es que tienen que ser tampoco exacto, pero ustedes aproximadamente, miren, tejí 3 puntos y ya me acerco a la mitad para poder hacer mi disminución. Aquí voy a hacer una disminución y luego voy a continuar tejiendo punto sobre punto hasta llegar a la parte de adelante. Igual aquí miren la mitad y aquí hago una disminución y luego tejo los puntos necesarios hasta llegar al final, sería del otro lado, hasta el final de la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 28 y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿no? Ya, ahora sí. Aquí hemos terminado, miren, yo ya estoy rellenando, ¿no? Conforme voy tejiendo, voy rellenando. Aquí hemos llegado a la parte ya para unir los brazos, ¿no? Y bueno, aquí terminamos hasta la vuelta número, como les dije, 28 y vamos a hacer un reconteo de vueltas, o sea, vamos a volver a contar desde la vuelta número 1 porque vamos a hacer la unión ya de brazos, ¿ya? Entonces vamos a tomar los bracitos, vamos a dejarlos aquí para poder nosotros ir uniendo, ¿no? En esta unión de brazos. Ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, esta parte es muy importante porque como ustedes lo tomen bien la medida, es donde va a ir los brazos. ¿Cómo lo van a hacer? El cuerpo está así, miren, derechito, ¿no? Van a aplastar así, miren, desde el centro hacia los lados para sacar exactamente de aquí. Miren, aquí yo voy a coger 2 puntos, o sea, de aquí 2 puntos, esta es la mitad, entonces cojo 2 puntos acá y 2 puntos acá, en total serían 4. Ya, entonces les voy a indicar cómo los miro, miren. Entonces aquí, como es la mitad, 1 y 2 para acá, 1 y 2 para acá, ¿no es cierto? Entonces voy a poner el separador aquí porque voy a tomar 1, 2, 3 y 4, que serían estos de aquí, que justo me quedarían 4 puntos en la esquina, miren. 1, 2, 3 y 4 puntos. Estos puntos son muy importantes, miren, estos justo me quedan así, miren, el centro y así. Si yo saco esto bien, esta medida que es, miren, justo acá, ¿no? A la mitad del lado. Entonces aquí yo voy a empezar a unir los brazos. Y si yo tomo bien esta medida, todos los puntos que les dé ahora a continuación el patrón les debe coincidir al tomar bien esta medida, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar el tejido, vamos a sacar este separador porque vamos a hacer un nuevo inicio de vuelta. Entonces, como yo ya tomé, miren la medida de los puntos, voy a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar, miren, un punto antes de donde está el separador. Entonces me voy a ir tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar. Como les digo, no les doy un número exacto de puntos porque no tenemos la misma tensión al tejer y no quiero que los brazos a ustedes les quede torcidos, ¿ya? Entonces, haciendo esta técnica como les estoy indicando, ahí pues los brazos a ustedes les va a quedar súper alineados al cuerpo, ¿ya? Entonces miren, aquí ya me faltan solo 2 puntitos más tejer y ya llego donde está el separador, miren, ¿ya? Ahora ya saco esto porque como ya tengo estos 4 puntos que siguen son del brazo, ya no los necesito,
¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, esta es la parte derecha del cuerpo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, los brazos deben estar, este dedo pulgar, ¿no es cierto? El pulgar debe estar hacia arriba, así. Entonces yo voy a aplastar el brazo así. Miren, ya. Y voy a coger estos. Voy a coger 4 puntos de aquí para unir con 4 puntos que dejé acá del cuerpo, ¿ya? Entonces, dicho esto, pues me voy a volver a enlazar, ¿ya? Y como les dije, voy a tomar 4 puntitos de acá. Entonces yo voy a ir tomando así un punto del brazo, miren. Estoy tomando de adentro hacia afuera y luego tomo el punto del cuerpo. Y los dos tejo y saco uno solo. Y hago uno. Miren, y este primer punto va a ser nuestro inicio de vuelta. Y pongo aquí el separador de vueltas. Ya. Este va a ser el inicio de vuelta. Entonces voy a hacer 4 puntos. Tomo el siguiente punto del brazo. Tomo el siguiente punto del cuerpo y saco 2 puntos. Ya. Tomo el siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y serían 3 puntos. Tomo el siguiente del brazo, el siguiente del cuerpo y serían 4 puntos. Miren, ¿ya? Entonces, miren, aquí pueden ver que el brazo les queda alineado, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer 20 puntos solo del cuerpo, de la parte del pecho. Entonces, miren, me tocaría tejer aquí. Vamos 1 y así hasta llegar solo a 20. Y listo, miren, 20 puntos. Ahora voy a repetir el mismo proceso que hice con el primer brazo, voy a hacer con este segundo brazo. De igual forma, miren, así y cojo los 4 puntitos de acá. Entonces vamos a hacerlo así. Voy a repetir este proceso que hice acá. Entonces, miren, me alineo así. Voy a dejar esta hebrita para acá. Y luego me voy a introducir aquí en este punto del brazo. Primero introduzco en el punto del brazo y luego introduzco en el punto del cuerpo, que sería aquí. Y entre los dos saco uno. Miren, punto del brazo, punto del cuerpo y saco 2. Punto del brazo, punto del cuerpo y saco 3. Punto del brazo y punto del cuerpo y saco 4 puntos, ¿no? Entonces, miren, ya tejí mis 4 puntos de aquí del brazo con el cuerpo. Ahora me giro a la parte de la espalda y me voy tejiendo punto sobre punto y tejo 20 puntos que me deben quedar aquí hasta llegar al separador. Listo, miren, aquí terminamos la primera vuelta, terminé haciendo mis 20 puntos del lado de la espalda. Ahora vamos a la segunda vuelta y aquí tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, que sería pues el número de punto de los brazos. Recuerden que aquí teníamos 13 puntos en los brazos. Si nosotros ocupamos ya 4 uniendo con el cuerpo, eso quiere decir que nos quedaría en total libres, sería 9 puntos, ¿no es cierto? Ya, entonces de estos 9 puntos nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a hacer una disminución, ¿no? Con solo los puntos del brazo. Entonces miren, aquí hago mi disminución y este sería el inicio de la vuelta. Miren, así, de esta manera, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo estos 7 puntos que me faltarían solo del brazo. 1, y nuestro último puntillo, que sería aquí 7, el puntos del brazo. Miren, entonces en el brazo hicimos una disminución y 7 puntos bajos. Ahora vamos a los puntos del cuerpo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con una disminución. Entonces voy a tomar así para hacer la disminución y voy a ir perdiendo esta hebra de igual forma, ¿ya? Vamos a hacer una disminución. Tomo así, paso por aquí y tejo. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos. 1 y 8. Ahora voy a tejer una disminución. Voy a hacer una disminución así. Y voy a tejer nuevamente 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos, miren.
Ya, ahora en cambio ya me encuentro con los puntos del brazo, ¿no es cierto? Recuerden que en los puntos del brazo tenemos 9 puntos. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero al revés. O sea, primero vamos a hacer 7 puntos y luego una disminución. Entonces vamos a iniciar así. 1, 7 y con los dos últimos puntos, miren que me queda de la parte de acá atrás, hago una disminución. Hago así. Una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer acá en la espalda, en cambio, es voy a irme tejiendo mis 20 puntos normalmente. Aquí en la espalda no voy a hacer ninguna disminución. Voy a tejer mis 20 puntitos bajos hasta llegar al separador. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 20 puntos de esta vuelta número 2 y hasta ahí tendríamos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer aquí 1. Vamos a tejer 4 puntos, ¿ya? Entonces hago 1, 2, 3, estoy tejiendo los puntos del brazo, 4 y voy a hacer una disminución, ¿ya? Así. Ahora me voy a ir tejiendo 23 puntos. 1, 1, aquí, 2, 3 y así hasta 23. Ya tejí 23 puntos. Ahora voy a hacer, como les dije, voy a hacer aquí una disminución. Voy a hacer una disminución. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente 23 puntos bajos que me deben salir aquí 23 puntos hasta llegar al separador. Y listo, miren, terminé de hacer esta tercera vuelta, perdón, de la unión de brazos y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar tejiendo 2 puntos al inicio, ¿ya? Vamos a hacer 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hago 2 puntos. ¿Ya? Voy a hacer 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Y ahorita sí les voy a dar el patrón. Los 2 puntos no lo tomen en cuenta. Les voy a decir qué patrón vamos a hacer. Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me va a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, he terminado de hacer esta vuelta número 4 y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer lo siguiente. De igual forma vamos a iniciar con estos 2 puntitos. 1, ponemos el separador y hacemos 2 puntos. Ahora sí les voy a dar el patrón. Voy a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, y aquí terminamos de hacer la vuelta número 5 y tenemos 40 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a iniciar con los 2 puntitos que iniciamos normalmente. Vamos a hacer 1 y 2 puntos. Voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice. Ya, ahora sí voy a hacer el patrón. Voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces.
Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, aquí yo terminé de hacer mi vuelta número 6, ¿no? Y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer primerito nuestros 2 puntitos, ¿ya? 1 y 2 puntos. Ahora sí vamos a hacer el patrón y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y miren, ya terminé de hacer esa vuelta que sería la vuelta número 7, ¿no? Y tenemos 28 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 8. Miren, aquí está relleno y quiero que se fijen esto. No sé si le voy a alzar un poquito la cámara para que se vea mejor. Miren, al rellenar yo le voy a dejar un huequito aquí. Así tal como hicimos en la cabeza. Miren que entre casi un dedo. Porque luego aquí lo que yo voy a rellenar es alrededor de ese huequito, miren, ¿no? Porque aquí vamos luego a meter el pedacito de alambre, ¿ya? Entonces también le pongo un poquito de aquí de relleno, como que entre el brazo, miren, aquí. Y aquí también para que se vayan formando los hombritos, ¿ya? Entonces vamos a continuar y vamos a hacer, porque aquí verán que luego vamos a meter la silicona, por eso tiene que quedar aquí un hueco. Vamos a meter todo este huequito silicona caliente, luego le metemos el alambre a presión para que quede bien sujeto y luego seguimos tejiendo. Pero ahorita vamos a hacer todavía unas vueltas más. Entonces aquí vamos, vamos a la vuelta número 8, ¿no? Y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta final de la vuelta. En total nos deben salir 7 veces. Y listo, miren, ¿no? Entonces ahora hasta aquí ya terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminuciones, que sería la vuelta número 9. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces en toda esta vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Sería la número 9 y hasta ahí tenemos 18 puntos. Miren, entonces, como les dije, llenen alrededor y dejan este huequito aquí, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 9, ¿no es cierto? Y nos quedamos con 18 puntos. Recuerden dejar, miren, este espacio en el centro. Ustedes rellenan es alrededor. Ya, ahora vamos a dejarlo a un lado el cuerpo porque vamos a hacer un paso más, ¿ya? Vamos a tomar un alambrecito, miren, un alambre. Este alambre mide de grosor, a ver, voy a ver cuánto mide de grosor este alambre. Miren, este alambre mide 1 milímetro, miren ahí, 1 milímetro de ancho. Entonces, yo con este alambre de 1 milímetro de ancho voy a cortar un largo de 48 centímetros. Miren, esto mide 48. Si es que su alambre mide el doble y es de 2 milímetros, es más grueso, solamente cortan de 24 para hacer solo un doblez, ¿ya? Entonces, si es que es delgado, 48 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primerito lo vamos a unir a partir en la mitad. Miren así. ¿Ya? Así. Entonces aquí yo voy a ir así. Miren, aplastando para que se aplaste bien. ¿Ya? Miren, ya uní así en la mitad. Entonces, ahora vuelvo a unir en la mitad. Por eso les digo que si es de más grosor, solamente hacen de 24 centímetros y le doblan en la mitad y ya está. Este, como es más delgado, tengo yo, pues le hago así, 2 dobleces, ¿ya? Miren, una vez que está así, ¿ya? Esto nos quedaría más o menos como de unos 12 centímetros, ¿ya? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es envolverle cinta adhesiva, tape, no sé cómo le llamen en su país, aquí se llama tape, ¿no? Tape. Entonces aquí pues ustedes van a coger y van a envolver, no importa el color, porque esto igual no se va a ver, pero le vamos a envolver para que no se lastime nuestro. Le dejamos siempre un espacito, miren aquí, para luego doblar y luego vamos presionando así, miren así, y vamos a ir envolviendo así todito, miren, para que quede hasta el final. Y miren, aquí yo ya le terminé así. Y aquí le doblo así, ¿no? Para que quede aquí también, no lastime el tejido. Y nos queda así una varita
gruesa y firme. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer para poner esta varita es lo siguiente. ¿Se acuerdan que aquí dejamos así un espacio? Todo este espacio, con mucho cuidado de no manchar esta parte porque vamos a seguir tejiendo, vamos a llenarle todo esto de silicona. Vamos a ponerle silicona en este huequito. Y luego, pues obviamente le metemos esto, dejamos un ratico que se seque y luego vamos a seguir tejiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso con mucho cuidado, como les digo, de no manchar, miren, el tejido. Así van a ir llenando esta parte, ¿ya? Miren, aquí le alcé para que ustedes le puedan ver, ¿ya? Aquí ya está lleno de silicona y lo que yo voy a hacer es ingresarle esto aquí. Miren así, hasta donde dé. Entonces le voy a tener un ratito que se seque bien y luego seguimos tejiendo. Y listo, miren, aquí ya se secó, ya está muy duro esta parte de aquí. Miren, entonces nos queda un buen soporte porque como mandamos silicona hasta acá abajo, entonces nos queda, miren, bien, ¿no? Entonces ahora aquí como tenemos 18 puntos, vamos a hacer lo último. Vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 18 puntos bajos. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de estos 18 puntos, ¿ya? Yo aquí como me quedó poquito, como que 1 centímetro, le voy a dejar así. Si les queda de pronto más largo, lo que pueden hacer es coger y virarle o dejarle así, ¿no? Virarle así con la pinza, con el alicate, virarle así para que les quede más pequeño. Ahora, en esta parte de aquí vamos a cortar la hebra. No necesitamos dejar hebra. Primerito. Como les digo, aquí tenemos dos opciones. La una es rellenar aquí con relleno normal. Le rellenan el cuello alrededor de donde está puesto el alambre. O la segunda opción que yo la voy a hacer es llenar este espacio hasta el fondo de silicona caliente para que esto me quede más firme, ¿ya? Entonces vamos a hacer este proceso. Aquí no importa si se mancha aquí este filo porque ya no vamos a hacer nada, ya no vamos a tejer, ¿no? Entonces simplemente, miren, ustedes así le mandan a presión para que se llene toda esta parte de aquí, ¿ya? Y miren aquí, como les dije, le puse silicona, miren, quedó bastante firme esta parte de aquí y la parte de adentro. Pues la cabeza le vamos a poner al final. Ahorita no vamos a poner la cabeza, pero este es el sentido que iría. Miren, entra perfectamente aquí. Y cuando ya vayamos al final a colocar la cabeza, pues simplemente lo que vamos a hacer es llenar aquí esta parte, como les dije, de silicona caliente. Y luego metemos esto así a presión y ya queda firme, ¿no? Pero todavía no le vamos a poner porque necesitamos hacer todavía el rostro y todo eso y es más fácil hacerlo con la cabeza suelta. Bueno, ahora vamos a colocar los ojos si eres tú de las personas, de los tejedores que colocas cuando ya está terminada la cabeza, ¿ya? Pero es en el mismo lugar como les indiqué cuando estábamos tejiendo la cabeza, pero les voy a mostrar otra vez aquí, ¿ya? Yo para esto, pues como les indiqué, estoy utilizando unos ojos grandecitos, miren. Estos miden aproximadamente, miren, 1 centímetro, ¿no? Entonces, nosotros pues obviamente aquí giramos la cabeza así y vamos a identificar, miren la fila, ¿se acuerdan que hicimos los aumentos? Ya, aquí hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos y luego los separamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Ya? Ahora y aquí empiezan de nuevo los 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos sería la mitad, ¿no es cierto? Porque tenemos 10. Entonces, miren, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería la mitad de ese espacio, entre mejilla y el espacio que hay entre esas mejillas sería 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a subir una fila. De esta fila que estamos aquí, miren, subimos una fila más arriba y esa va a ser la fila donde vamos a colocar los ojos, ¿ya? Entonces, miren, los ojos le vamos a dejar 7 puntos de separación. Pero para ello, como el ojo es grande, vamos de aquí, esta es la mitad, miren, ¿no? Esta es la mitad, ¿ya? Esta es la mitad. Entonces, lo que yo voy a hacer es recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y aquí es donde yo voy a colocar el ojo. Justo en ese huequito de ahí, recorriendo 5 puntos, miren.
¿ya? Y de la misma forma voy a hacer el otro. Estoy aquí y voy a recorrer 1, 2, 3, 4 y 5 y coloco aquí el ojito, miren, ¿ya? Entonces yo aquí lo que suelo hacer es con unas pinzas le abro, este ya no necesito, le abro el puntito, miren aquí, por ejemplo, es aquí, ¿no es cierto? Donde vamos a poner el ojo, le abro así el punto, sin romper, solo abriéndole el punto, miren, para que entre el ojito. Este ojito como es grandecito, miren, nos queda así. Y luego lo mismo voy a hacer en el otro lado. Abro el punto, cojo el ojito y le introduzco aquí. Así, ¿ya? Entonces, miren, los ojitos me van a quedar así. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de separación, haciendo como yo les dije. Miren, ¿ya? Entonces, la manera como yo aseguro los ojos es la siguiente, ¿no? Cuando ya tengo identificado dónde va el ojo, lo que hago es ya abrirle bien el ojito, ¿no? Le abro bastante el huequito y luego le echo acá adentro silicona, miren, ¿no? Silicona, para poder introducir el ojo. Lo introducimos hacia presión y lo mantenemos un ratito ahí para que se nos seque y se nos quede aquí. Si se pueden dar cuenta, yo también, o sea, no solamente estoy metiendo en el huequito que estoy abriendo, ¿ya? Sino también le estoy poniendo como en el bordecito, en el filo de ese huequito, miren. Es como para que también se pegue el ojo esta base de acá. Entonces, miren, introduzco el ojo y le pego. Entonces también se pega como esa basecita de ahí. Entonces, tenemos aquí los ojitos bien aplastaditos para que nos quede bien, miren. Y ya estaría pues colocado los ojos. Ensarté estambre de color blanco, del mismo grosor que estamos utilizando para tejer, de 2 milímetros, ¿no? Y una aguja con punta. Miren, hice esta parte de aquí así, entonces les voy a replicar acá, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, miren, aquí es donde termina el ojo. Me bajo una filita pegada al ojo y luego voy a hacerle casi la mitad, ¿no? Del ojo, así. Entonces, en esta misma fila, al lado contrario, voy a salir aquí al lado, miren, así, ¿ya? Y voy a salir acá, en la mitad de acá abajo, ¿ya? Entonces me pincho así y salgo en la mitad de abajo, así. El estambre va a quedar atrás de la aguja y yo salgo así, miren, ¿ya? Jalo un poquito y me vuelvo a introducir donde me pinché, miren, aquí mismo, y salgo por abajo para poder rematar. Miren, al momento que yo jalo esto, miren, ahí se acomoda esta partecita de acá para que no se me zafe, miren, y me queda así, porque si no le hacemos esta puntadita aquí, esto se puede subir acá arriba y no se sostiene, miren. Entonces aquí ya vamos a rematar. ¿Cómo vamos a rematar? Podemos tomar un poquito del interior, miren, de la cabecita del tejido, un pedacito del interior. Y vamos a hacer un nudito aquí, así, miren. Y luego pues nos metemos y salimos por cualquier otro lado y simplemente aquí vamos a cortar la hebra, así. Y miren, ya nos quedarían los dos ojitos puestos y a la luz de los ojos, ¿ya? Este detalle de los ojos es diferente a lo que hicimos las otras muñecas de la otra colección. Como estamos regresando, reactivándonos en este canal después de todo el proceso que ustedes pudieron haber visto de nuestra cuenta que nos habían hackeado, pero bueno, pudimos recuperar el canal y es por eso que ahora están viendo ustedes este tutorial. Bueno, ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro. Miren, este hilo de bordar es de 1 milímetro de grosor. Es del mismo grosor, ¿se acuerdan del que hicimos los tallos de las florcitas del vestido? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este detalle, miren. Aquí ya le hice para yo replicarles siempre al otro lado para que ustedes vayan mirando,
¿Ya? Vamos a hacer así esta parte. Déjenme sacarle un poquito aquí porque parece que lo blanco se me ha metido un poco. Ya, ahí estamos bien. Miren, entonces vamos a ensartar, como les dije, nos vamos a salir justo arriba, miren donde hicimos esta puntada. Vamos a girar así la cabeza y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a pasar al otro lado de acá, del otro extremo, y voy a salir en la mitad de aquí, de arriba del ojo. Miren. El estambre siempre queda como así, ¿no? Por atrás. Me vuelvo a pinchar aquí en el centro donde me pinché y me salgo de nuevo al lado. Miren. Y vuelvo a replicar lo mismo. Voy a hacer otra vez lo mismo. Me pincho aquí, me pincho acá. Miren. Así. Para darle como volumen a esta parte. Miren. ¿Ya? Así, de esta manera. Miren. Ahora aquí voy a hacerlo por tercera vez. Me pincho aquí, me pincho de nuevo acá, donde salí. Miren. Así, ve, ¿no? Y voy a de nuevo hacer la puntada. Pincho aquí en el centro y salimos, miren. Entonces lo que quiero es como darle este bordecito acá arriba. ¿Ya? Ahora para hacer las pestañas vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a guiar, miren, ¿no es cierto? De esta parte de acá. Ahora, yo lo que voy a hacer es me voy a pinchar, miren, aquí, ¿cómo les explico? Aquí es la fila, ¿no es cierto? Donde estamos, ¿ya? Para hacer esta, miren esta pestañita de acá, vamos a hacer esta pestañita. Esta pestañita, miren, se pincha aquí, ¿no es cierto? Se va a pinchar en este borde de aquí. Como ustedes pueden ver, miren, aquí es el final donde topa el ojo. Vamos a retroceder un puntito. Miren, aquí es el final, retrocedemos un puntito, sería que inicia la pestañita. Vamos a pincharnos aquí. Y la pestañita inicia aquí. Miren. ¿Ya? Entonces la pestaña va a ocupar 2 puntos. Miren, si me pincho aquí es 1 y 2 puntos. ¿Ya? De donde me pinché yo subo diagonal una fila. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Entonces miren, estoy aquí, ocupa 1 y 2 puntos y subo una fila. Y al subir la fila me voy a pinchar en la mitad de estos 2 puntos, miren, tanto vertical como horizontal. Entonces me pincho aquí y salgo en la mitad de esto. Ya, así. Obviamente esto tiene que estar así. Miren, así de esta manera. Y así, miren, me queda una pestaña, ¿no? Ahora me voy a bajar. Miren, esta otra empezó aquí, es en la siguiente, justo donde empieza esto blanco. ¿Ya? Entonces, de igual forma, miren, tiene 1 y 2 puntos y una como es para arriba. ¿Ya? Entonces, de igual manera, son 1 y 2 puntos y una hacia arriba. Me pincho, miren, 1, 2 puntos y una vuelta hacia arriba. Entonces, me voy a salir como en la mitad de eso. Así, de esta manera, miren, para que se me forme la pestaña. Y me pincho aquí mismo. Ahora para hacer la segunda, me voy a pinchar aquí mismo donde inicié la segunda pestaña, esta que estoy haciendo ahorita, miren, y ya me queda así, ¿no? Donde estoy haciendo esta pestaña, miren, en cambio esta voy a bajar y me voy a separar 2 puntos. Esta bajo, así. Ojalá me esté explicando muy bien. Bueno, bajo es como que hago la curva. 1 y 2, aquí me pincho y me pincho igual en la parte de la mitad para hacer esta otra pestaña. Y para que baje así, miren, ¿ya? Me pincho aquí mismo y me vuelvo a salir acá. Esta de aquí, me salgo aquí, ¿no? Entonces salgo del otro lado y voy a hacer esto, miren. Voy a pincharme así hasta llegar de nuevo. Miren, esta puntada está aquí y rodea acá hasta la última pestaña. Entonces aquí me pincho aquí y me voy acá donde hice la última pestaña y salgo en el centro. ¿Se acuerdan donde daba la puntada que hice al principio alrededor?
Así, miren. Es como para cerrar y que me quede aquí más doblecito. ¿Sí ven? Entonces me quedaría así este lado y así este otro lado, miren, con las pestañitas, ¿no? Entonces, miren, me salí acá arriba, donde está a la misma dirección donde está el ojo, miren. No está ni así, así rectito, ¿no? Y subí 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora, voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos, miren, y bajo una fila para que se me haga como inclinado. Y me voy a pasar al otro lado, así mismo en la misma dirección, miren, para que me quede así la ceja, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo, miren, igual aquí está así, ¿no? De donde comienza. Y de igual forma, pues cuento mis 4 puntitos, miren, y me pincho, que sería aquí más abajo, ¿no? Entonces aquí puedo salir en la parte superior incluso, porque acá como va el pelo no se va a ver, miren, y aquí estaría ya la otra ceja. Una ceja y otra cejita, miren, que nos quedaría así de este lado, ¿ya? Y así de este otro lado. Entonces, ahora vamos a ensartar estambre de color piel para hacer la nariz. Ahora vamos a hacer la nariz, miren, ensarté el mismo estambre que hicimos la cabeza. Ya, vamos a introducirnos en esta fila, miren. Esta es la fila donde terminan los ojos. Vamos a bajar una filita más abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ya les explico, ¿ya? Nosotros nos vamos a salir aquí, miren. Recuerden que aquí nosotros tenemos 7 puntos. Entonces, nosotros aquí vamos a dejar 2 puntos acá, 2 puntos acá y vamos a coger los 3 puntos de la mitad, ¿ya? Y vamos a hacer esa puntada, miren, ¿ya? Así de esta manera, miren, para que nos quede en el centro. Ahora lo que vamos a hacer es como hemos venido haciendo en las demás muñequitas. Vamos a tomar la parte contraria de la aguja y vamos a ir, miren, pasando por debajo de esa puntada. Sostenemos así el estambre, miren, tomamos la aguja, pasamos por debajo y vamos básicamente enrollando, pasando alrededor de esa puntada, miren, así. Pongo acá, acomodo, ¿no es cierto? Y paso, miren, ahora acomodo acá, paso por debajo, así. Miren, así de esta manera. Paso por acá y así. Miren, entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar las veces que sean necesarias. Por ejemplo, yo le voy a pasar otra vez, ¿no? Entonces aquí depende mucho del volumen que ustedes deseen de hacerle a su muñequita, ya, el volumen. Si ustedes quieren hacer una naricita delicada, pues le dejan así. Si quieren con más volumen, pues les pasan las veces que sean. Por ejemplo, de aquí me voy a regresar así y le voy a pasar unas 3 veces. Yo le voy a pasar una y luego otra. Y miren, así nos queda pasado 3 veces la naricita. Miren, con este volumen. Si ustedes desean este volumen, pues pásenle en 3 veces o si no, las veces que ustedes consideren que sea necesario. Y aquí simplemente lo que van a hacer es rematar. Y listo, miren, yo aquí ya hice una orejita y les voy a indicar cómo la vamos a realizar, ¿ya? Es tejida aquí mismo. Entonces ustedes van a vamos a ubicar estos alfileres aquí para que ustedes se den cuenta en qué posición debemos poner, ¿ya? Miren, de la fila que termina la pestaña de arriba, bajamos una fila, miren. Bajamos una fila. ¿Ya? Y vamos a separar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Y ponemos el alfiler. Luego de estos 5 puntos rectitos bajamos 1, 2, 3, 4 y 5 filas y ponemos el otro alfiler. Miren, abajito, tiene que ser abajito de eso. Y este otro alfiler le puse como de guía porque vamos a ir cogiendo los puntos. Son 5 puntos que vamos a sacar, o sea, un punto en cada fila. Pero tanto el primer punto como el último punto van a ir en la misma, vamos a ir en la misma hilera. En cambio, los tres puntos que serían del medio, las 3 filas, vamos a cogerlo
de una fila más acá, ¿ya? Para que nos dé como este efecto de curva, miren, como este efecto medio de curva, ¿ya? Entonces, el mismo proceso lo vamos a hacer tanto aquí como acá. La única diferencia sería que cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde abajo hacia arriba y cuando hagamos esta oreja vamos a iniciar desde arriba hacia abajo. De ahí es el mismo patrón, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar aquí, miren, tomando aquí este punto y vamos a insertar el estambre de color piel. Así, miren, de esta manera. Me voy a pinchar donde está el alfiler, miren, aquí, y voy a agarrar esta fila, así, ¿ya? Entonces, al pincharme aquí, yo voy a tomar el estambre, así, voy a hacer una cadena, voy a sostener esta filita de acá, voy a hacer una cadena, miren, y aquí mismo, otra vez vuelvo a tomar ese punto, así, para sacar un punto bajo, miren, así. ¿Ya? Ahora, como yo les dije, supuestamente si vamos rectito tendría que tomar este punto así, ¿no es cierto? Esta fila quiero decir. Pero como yo les dije que los 3 puntos vamos a tomarlo desde la fila más atrás, entonces eso quiere decir que yo me pincho aquí, pero no salgo aquí, sino me pincho aquí y salgo en la fila, miren, de atrás, ¿ya? Tomando hacia atrás, una fila más atrás. Entonces hago otro punto bajo, serían 2 puntos. Ya, vamos a quitar estos separadores. Y aquí sí continúo hacia abajo recto. Me pincho aquí, miren. Cojo la fila y hago con este serían 3 puntos. Miren, me pincho aquí y salgo horizontal así. 4 puntos. Y ahora sí, el último punto voy a pincharme aquí y en vez de salir acá, voy a salir acá donde está el alfiler, miren, ¿no? Para poder hacer esa curva que necesitamos. Miren, así, de esta manera. Entonces esto nos quedaría así, miren, como una curvita. ¿Sí ven? Así, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a girar el tejido. Vamos a girar el tejido. Así. Nos saltamos el primer punto y vamos al segundo punto, cogemos el punto y hacemos un punto bajo. Tomamos lazada y hacemos un medio punto alto, ¿no? Tomamos lazada y hacemos otro medio punto alto. Y acá en el último puntito vamos a hacer en el que iniciamos, tomamos este punto y vamos a hacer un punto bajo. Miren, así de esta manera. Esta colita de aquí que ya la estuvimos perdiendo, ya la podemos cortar porque ya está perdida, ya entre el tejido. Y listo, miren, eso sería todo. Aquí cortamos la hebra, dejamos un poquito de hebra para poder rematar. Vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, ya ensarté la aguja. Entonces me pincho aquí en el punto que inicié y salgo en el último punto que me pinché. Y jalo, miren, aprieto para que se me forme ahí ese arquito. Luego aquí me pincho a un ladito y vuelvo a salir arriba. Miren, así. Jalo y ya se me forma así. Y aquí simplemente voy a coger un poquitito de hebra. Así. Para poder hacer un nudo. Voy a hacer un nudito aquí. Ya, para que me quede más firme, más seguro. Paso así, ya le ensarté la aguja porque se me había zafado. Paso así como les dije para que se me forme ese nudito. Me vuelvo a meter en ese punto y jalo para que ese punto, ese nudo que hice se meta, miren, en ese huequito de aquí del tejido. Miren. Y eso sería todo, miren, ya me quedaría ahí la otra orejita y el exceso simplemente lo voy a cortar. ¿Ya? Y miren, así me quedarían las 2 orejitas iguales. Entonces ustedes van a hacer ese proceso, ¿ya? De hacer las orejitas. Bueno, ahora vamos a hacer este zapatito, miren. Quiero que lo miren así. Vamos a hacer este zapatito. Vamos a utilizar un crochet de 1.75 para hacer todo el zapatito. Un separador de vueltas y un pedacito ya de plástico o cartón para ponerle como base y que quede firme esta parte, ¿ya? De este zapatito. Miren que le queda perfectamente.
en el piecito, miren. Le calza muy bien, miren, ¿no? Entonces luego ya le pondremos los cordoncitos y todo lo demás. Bueno, vamos a replicar esta pieza. Vamos a iniciar con este color chocolate, miren, y luego con este, que ya es un color, un cafecito, un caqui, ¿no? O un color nuez. Bueno, vamos a iniciar con este estambre que mide 2 milímetros de grosor, ¿no? Es marca Cartopu. Es aproximadamente 60% algodón, 40% acrílico. Pero miren, es una muy buena opción y queda muy bien. Bueno, vamos a utilizar ese tono y también este tono de acá, como les dije, ¿ya? Es el mismo estambre, pero en otro color. Bueno, vamos entonces a iniciar realizando 6 cadenitas, ¿ya? Vamos a hacer 6 cadenas. Así, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En la segunda cadena, porque la primera no se teje, voy a hacer un aumento de puntos bajos. Pero en el primer punto del aumento voy a colocar un separador de vueltas. Así, miren, ponemos un separador de vueltas. Como vamos a hacer un aumento, entonces voy a hacer en esa misma cadena otro punto para que se me forme mi aumento. Ahora me voy tejiendo cadena por cadena y voy a tejer 3 puntos. 1, 2, estoy tejiendo en cada cadena, y 3. Al final me sobra, miren, un puntito, una cadenita, y en esa cadena voy a hacer 4 puntos en esa misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a tejer en modo espejo, o sea, al contrario de las cadenas, y vamos a aprovechar y perder esta hebra, ¿ya? Entonces nos ingresamos aquí, miren. Aquí se ve en los puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el último puntito un aumento. Miren. ¿Ya? Y aquí hemos terminado. Aquí podemos, miren, incluso como saben, quedar como unos huequitos medios abiertos. Podemos jalar la hebra y miren, se cierra los puntos. Queda cerrado, ¿ya? Y vamos a continuar perdiendo esta hebra, ¿ya? Hemos terminado de hacer nuestra primera vuelta y hasta ahí tenemos 14 puntos, ¿ya? Ahora continuamos y vamos a hacer vueltas cerradas, ¿ya? Vamos a trabajar en vueltas cerradas, no en espiral, ¿ya? Entonces, vamos a retirar, miren, este separador y siempre vamos a cerrar de esta manera. Déjenme bajarle un poquitito la cámara para que se vea mejor. Ya, miren. Entonces, retiramos donde está el separador de vueltas, ¿ya? Y vamos a tomar de esta cadena solo la de atrás para cerrar. Este procedimiento para cerrar las vueltas las vamos a hacer cada vez que terminemos de hacer una vuelta, ¿ya? Entonces tomo la cadena de atrás, miren, y voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Voy a levantar una cadena y ahora ese mismo punto que tomé la cadena de atrás, ahora voy a hacer mi primer punto ahí, pero miren, voy a tomar la cadena completa. Ya cogí las 2 hebras y voy a levantar mi primer punto de esta vuelta, ¿ya? Y pongo el separador. Al momento de cerrar así yo la vuelta, pues el punto deslizado que hacemos tomando la cadena de atrás se ve, no se mira de al frente tan marcado, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la segunda vuelta. En esta segunda vuelta yo voy a hacer 2 aumentos seguidos. Entonces como ya hice un punto, voy a hacer otro punto ahí mismo para que se me forme mi aumento. Miren. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Así. Entonces voy a hacer 3 puntos bajos. 1 y continúo perdiendo esta hebrita, miren. 1, 2,
y 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 4 aumentos, ya en esta curva. Recuerden que hicimos 4 puntos en esta cadena última en la vuelta anterior, entonces en esos 4 puntos yo voy a hacer 4 aumentos. 1, 2, ya tengo 2 aumentos. Voy a cortar esta hebra que ya está bastante perdida. Vamos a cortar esta hebra. Déjenme tomar las tijeras. Voy a cortar esta hebra, ¿ya? Entonces así vamos 2 aumentos, ¿no? Tenemos que hacer 4. Ya voy 2. Vamos aquí. 3 y 4 aumentos, ¿ya? Perfecto, miren. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora, por último, voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, miren. Y aquí estos puntos se ve es el deslizado y la cadena que hacemos para cerrar, eso no se teje, ¿ya? Ahora terminamos de hacer la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta. Entonces cerramos de la manera como les indiqué, tomando la cadena de atrás, punto deslizado, cadena y mi primer punto ahí mismo cogiendo el punto completo, ¿ya? Entonces pongo el separador en el punto que acabo de hacer. Como voy a hacer un aumento, voy a hacer otro punto ahí mismo y formé un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Así miren de esta manera. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, y 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos. Voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora 2 aumentos de puntos bajos, 1 y 2. 2 aumentos de puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora un aumento de puntos bajos. Ahora voy tejiendo 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Miren, al final me quedan 2 puntos y voy a hacer 2 aumentos, 1 y 2 puntos, 2 aumentos quiero decir. Listo, miren, y hemos terminado de hacer la tercera vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta, quitamos el separador, vamos a hacer nuestro cierre de vuelta que siempre lo hacemos, punto deslizado, cadena, y ahí mismo iniciamos realizando nuestro primer punto bajo. Ponemos el separador de vueltas, así, ¿ya? Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer el aumento y repito, un punto bajo y un aumento, ¿ya? Hemos hecho un punto bajo y un aumento 2 veces, ¿ya? Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. 1, y 7 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo 2 veces. Un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a repetir al revés, un punto bajo y un aumento 2 veces. Ya hice la primera. Repito nuevamente, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a irme tejiendo 7 puntos bajos. 1 y 7. Y finalmente me quedan 4 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y repito, un aumento y un punto bajo. Miren.
Y hemos terminado de hacer nuestra cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 38 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5. Y vamos a hacer nuestro cierre de vuelta normalmente. Y vamos a hacer aquí nuestro primer punto en ese mismo punto, pero cogiendo el punto completo, como les indiqué. Así, miren, ¿ya? Y ponemos el separador de vueltas en el primer punto. Vamos a la vuelta número 5, ¿no? Y vamos a hacer 3 puntitos bajos. Ya hice 1, vamos, 2, 3 y un aumento. Miren, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1, y 11, ¿ya? Ahora voy a hacer un aumento y voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1 y 11. Y finalmente me quedan 4 puntos y voy a hacer un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Miren, ¿ya? Y hemos terminado de hacer esta vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa. Pero en donde toca cerrar vamos a hacer provisional porque esto luego, este punto deslizado lo vamos a zafar. Pero solo lo vamos a hacer ahorita para poder sacar el molde, ¿ya? Entonces hacemos un punto deslizado y vamos a dibujar este contorno en un pedazo ya sea de cartón grueso o puede ser el fondo de una tarrina, de una tapa de tarrina desechable, lo que ustedes tengan que sea firme, ¿ya? Vamos a dibujar este contorno y luego lo vamos a cortar. Y listo, miren. Corté un pedacito de cartón igualito, pero esta pieza la vamos a... Miren, yo tengo un cartón. Utilicé un cartón de 2 milímetros de grosor. Entonces, ya. Vamos a reservar esa pieza. Todavía no vamos a pegar. Vamos a hacer una vuelta más y luego la pegamos, ¿ya? Ya. ¿Se acuerdan que les dije que este punto deslizado luego lo vamos a zafar porque vamos luego a cerrar bien la vuelta? Era solo para hacer este contorno. Miren. Me quedé en la última fila que terminamos de hacer. Recuerden que terminamos de hacer la vuelta número que era. La vuelta número 5, ¿no es cierto? Y tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6. Y vamos a cerrar normalmente como siempre lo hacemos. Punto deslizado tomando la cadena de atrás. Una cadena. Esta vuelta que vamos a hacer la vamos a hacer en blow. O sea, tomando la cadena de atrás. Entonces aquí tomo la cadena de atrás. Y hago mi primer punto porque voy a hacer punto sobre punto estos 42 puntos bajos, pero tomando la cadena de atrás, miren, así de esta manera, ¿no? Tomo, miren, la cadena de atrás, solo la cadena de atrás. Entonces me voy a ir tejiendo esta vuelta de altura de 42 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en blow, miren cómo se ve esta cadenita aquí. Y ahora sí vamos a hacer aquí una pausa porque vamos a pegar, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner silicona caliente. Primero aquí, miren. Vamos a ponerle aquí en el alrededor de esta primera vuelta para poder fijar la pieza. Tomamos la pieza y la centramos. La vamos a centrar, ¿ya? Así. Si a ustedes les quedó como estos huequitos abiertos, pueden aquí, miren, así cerrarlos. Así. Miren. Y ya les queda bien. Y luego, como ya está fija, pues simplemente vamos poniendo silicona aquí en estas partes, así, para poder fijar esta parte de acá. Así, miren. Vamos pegando así y todas las partes que nos haga falta. Y listo, miren, ya quedó muy firme y muy bien pegadito, ¿ya? Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer, vamos a cerrar la vuelta, ¿no? Normalmente. Tomamos la cadena de atrás, punto deslizado, cadena. Vamos a tomar el mismo punto, pero completo, para hacer nuestro primer punto. Vamos a hacer una vuelta de altura de estos 42 puntos. Esta sería la vuelta número 7. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero esta vez tomando, miren, el punto completo
y vamos a tejer esta vueltita de altura de 42 puntos bajos, ¿ya? Cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 7 de estos 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un cambio de color. Miren, el último punto lo vamos así a jalar el bucle. Y luego vamos a tomar el nuevo color que vamos a tejer. Sería este de aquí, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a introducir con el crochet en la base de este punto, ¿ya? Que sería aquí, miren. Así y así. Miren. Entonces vamos a reemplazar esta hebra y vamos a tomar el nuevo color y vamos a pasar por esas dos hebritas, ¿ya? Vamos a pasar por las dos hebras. Así, miren, de esta manera. Jalamos. Ahora la hebra café la vamos a jalar, ¿ya? Así, miren, y nos queda así, ¿ya? Entonces, esta hebra de acá, esta hebra café la vamos a cortar porque ya no vamos a utilizar, ¿ya? Déjenme dejar a un lado este estambre café. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a amarrar, miren, estas dos colitas del nuevo estambre y del anterior, ¿ya? Y vamos a hacer dos nudos, uno y dos nuditos, ¿ya? Para que no se zafe nuestro cambio de color. Nos vamos a enlazar de nuevo, ¿ya? Así, miren, de esta manera jalamos un poquito. Y luego vamos a seguir tejiendo normalmente como veníamos tejiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Aquí con el cambio de color voy a hacer una vuelta en blow, ¿ya? O sea, tomando la cadena solo de atrás y voy a hacer puntos deslizados. Eso quiere decir que aquí, de igual forma, yo cierro en blow, tomando la cadena de atrás, miren. Levanto cadena y tomando la cadena de atrás, como voy a hacer la vuelta en blow, hago mi primer punto deslizado. Pongo el separador de vueltas, ya, en el punto deslizado que es. Déjenme encogerlo bonito. Ya. Y me voy a ir cogiendo solo, miren, la cadena de atrás y hago puntos deslizados. Trato de no hacer tan floja esta vuelta, tan apretada esta vuelta, porque la siguiente vuelta voy a tejer ahí. Y no quiero que se me complique. Entonces voy a hacer una vuelta de altura de puntos deslizados, 42 puntos deslizados tomando la cadena de atrás. Esta sería la vuelta número 8. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow de puntos deslizados, 42 puntos. Terminamos de hacer la vuelta número 8. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a cerrar nuestra vuelta con tomando la cadena de atrás, punto deslizado, cadena. Y como vamos a hacer esta vuelta también en blow, vamos a tomar de nuevo la cadena de atrás de ese mismo punto y vamos a levantar nuestro primer punto bajo de esa vuelta, ¿ya? Pero aquí vamos a ir metiéndonos, sí, en la cadena de atrás, pero miren, cuando salgo la cadena de atrás, trato de coger las dos hebras, tanto esta hebra que estoy tejiendo y la café, miren. Es para que cuando nosotros hagamos estos puntos bajos, no se nos note aquí como unos puntitos cafés, ¿ya? Entonces miren, de nuevo, esta es una vuelta de altura. Tomo esta y la cadena también, miren esta cadenita de acá atrás, esta se ve café. Entonces tomo y hago mis puntos bajos. Entonces me voy tejiendo punto sobre punto, estos 42 puntos tomando la cadena de atrás. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 9, ¿no es cierto? Y tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer dos vueltitas de altura, o sea, la vuelta número 10 y 11 de estos 42 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis dos vueltas de altura de 42 puntos, la vuelta número 10 y 11. Ahora vamos a la vuelta número 12. Vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado, ¿no? Ponemos el separador de vueltas y vamos a tejer 13 puntos, solo 13. Ya hice uno, vamos. Y 13 puntos, ¿ya? Ahora yo voy a tejer, miren, siempre tienen que darse cuenta, bueno, aquí siempre estamos terminando, aquí iniciando aquí atrás del talón, que sería, ¿no?
Entonces siempre las disminuciones van a quedar aquí en la punta del zapato, en la parte de acá, ¿ya? Si es que de pronto ustedes están, de pronto no aquí atrás, ¿no? Están por acá, el inicio de vuelta, traten de recorrer los puntos que sean necesarios para ubicarse acá, ¿no? Para hacer esta parte de acá, que siempre las disminuciones les quede aquí, en este redondo, ¿ya? Ahora vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Después de los 13 puntos vamos a hacer 8 disminuciones. 1, 8. Y finalmente me voy tejiendo punto sobre punto estos 13 puntos bajos hasta llegar al final. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 12, ya tejí mis 13 puntos al final y hasta ahí tenemos 34 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 13. Vamos a cerrar la vuelta normalmente, así miren, punto deslizado, cadena, y hacemos nuestro primer punto ahí mismo cogiendo el punto completo, ¿no? Ponemos el separador de vueltas y ahora nos vamos a ir tejiendo 12 puntos. Ya hice 1 y 12 puntos, ¿ya? 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones y luego 12 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta número 13 y hasta ahí tenemos 29 puntos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Donde esté el separador, vamos a tomar el punto completo y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí cortamos la hebra. Así. Esta hebra me meto donde hice el punto deslizado y la voy a pasar hacia atrás. Miren. Y con la aguja la puedo perder aquí tras dentro del tejido, ¿ya? Esta hebrita la voy a perder, ¿ya? Miren, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la lengüetita, ¿ya? De la bota, o sea, esto de aquí. Miren, esta. ¿Ya? Vamos a utilizar estambre de color café. Yo puse aquí estos marcadores para que ustedes se den cuenta que yo tomé 9 puntos. Desde el marcador donde está puesto hasta el otro punto que está puesto son 9 puntos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, ¿ya? Entonces estos 9 puntos tienen que estar aquí justo en el centro, ¿no? En el centro del zapato. Miren, aquí es el punto del medio, entonces recorro 4 de un lado, 4 del otro y serían 9 puntos, ¿ya? Entonces en estos 9 puntos voy a hacer lo siguiente. Entonces, miren, vamos a tomar el estambre de color café, o si ustedes le quieren hacer con el mismo tono, pues lo pueden hacer. Yo aquí decidí hacerle con este colorcito, ¿ya? Café con el que hicimos la suela. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar así. Desde este lado de aquí. Entonces, vamos a quitar el separador de vueltas. Vamos a introducirnos aquí. Miren. Y aquí vamos a hacer puntos deslizados, pero por favor hagámoslo flojito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ingresar. Uy, no se me ingresó. Voy a tomar la hebra. Es un poquito incómodo, pero sí se puede. Con paciencia sí se puede. Vamos a tomar así y vamos a sacar. Miren, ya sacamos. Voy a hacer aquí una cadena, ¿ya? Esta cadena que acabo de hacer simula como que fuera el primer punto deslizado, ¿ya? Lo vamos a tomar en cuenta como punto deslizado. Entonces, como que hicimos un punto deslizado. Vamos al siguiente punto y vamos. 2 sería, no, porque con la cadena es 1. 2. Estoy haciendo puntos deslizados, miren. 3 y los hago flojitos. Esto está flojito. 3. 4. En total son 9. 4. 5. Miren. 6. 7. 8 y con el que está en el separador serían los 9. Miren. Y 9. Ya. Miren. Entonces nos queda así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí vamos a levantar una cadena. Vamos a girar el tejido y de estos puntos que hicimos vamos a tomar la hebra de adelante. Esta es la cadena que hicimos, esta obviamente no se teje.
Sigue el siguiente punto, miren, y quiero que vean que vamos a tomar en el siguiente punto. Quiero explicarles bien. Este sería, ¿no? De estas dos hebras vamos a tomar la hebra de adelante. Esta, miren, así. Solo la hebra de adelante. Y así vamos tejiendo solo tomando estas hebras de adelante. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Ya. Después las filas ya son mucho más fáciles de hacer. Solo esta es nomás como que debemos tener un poquito así de paciencia. Miren, aquí ya se cogió. Y vamos tejiendo puntos bajos, miren. Luego vamos al siguiente punto, que sería este de aquí, miren. Y tomamos la hebra de adelante. Y vamos tejiendo punto sobre punto estos 9 puntos bajos. Recuerden que el último punto que cuenta como 9 es la cadena. También debemos tejerla. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestros 9 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vueltas de altura, ¿ya? Entonces la primera vuelta aquí de la lengüeta fueron los puntos deslizados, que hicimos 9. Esta es la segunda vuelta, que es la segunda fila, diré, que son los 9 puntos bajos que tejimos. Ahora, desde la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9... vamos a hacer estos 9 puntos bajos. O sea, vamos a hacer 7 vueltas de altura. Cada vez que terminemos de hacer una vuelta, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a irnos tejiendo estos 9 puntos bajos. Miren, así. Ahorita ya es mucho más fácil porque cogemos ya el punto, miren, completo. Y es fácil ir cogiendo, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta parte. Simplemente cortan la hebra, jalan y esta hebra la van a perder con la aguja aquí tras de la lengüeta. Y listo, miren, ¿no? Ya le desaparecí la hebra y ahora quiero indicarles esto de acá, que vamos a hacer esta parte, miren, de aquí, ¿no? Miren cómo aquí nos cogimos en esta hebra y sacamos esta pieza, ¿ya? En esa fila. Sería en la fila de aquí, miren, estamos enganchándonos aquí. De esta fila bajamos acá a la segunda, ¿ya? Y nos vamos a empezar a enganchar en estos puntos así, miren. Vamos a ir cogiendo así, un punto así. Esto vamos a ir haciendo, ya cogiendo con el crochet. Entonces, ¿cómo nos vamos a ubicar aquí? ¿Ya? Entonces, miren, esta es la lengüetita, ¿no es cierto? Entonces yo bajo aquí uno, bajo así rectito de donde inicié, miren, y voy a recorrer aquí. Este es un punto, ¿no es cierto? 2, 3 y cojo el cuarto. Bien, me estoy metiendo para allá. Ya, cojo el cuarto y de ahí voy contando, voy a contar 31 puntos. Aquí viene 1, 2, 3, 4 y así. Sigo contando, incluso miren, estos 2 puntos son del cierre de vuelta siempre. Este contamos como punto, este también y seguimos, miren así. Hasta que nos dé 31. Justo en el 31 le ponemos el separador, que es donde vamos a terminar de hacer. Y justo esta parte queda centrada, miren, queda al mismo nivel, ¿no es cierto? Nos va a quedar de frente igual, miren, ¿no? Nos va a quedar esta parte que queda, miren, de igual forma, aquí, miren, queda el mismo espacio y acá también el mismo espacio, ¿no? Entonces vamos a sacar 31 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Vamos a tomar aquí el estambre en cambio del color que estábamos haciendo el zapatito, este de aquí, ¿no? Y nos vamos a enganchar acá, donde está el separador, como les dije que pongan. Miren, tomamos así el punto, ¿ya? Y vamos a introducir la hebra. Introducimos así la hebra, ¿ya? Voy a hacer una cadena, miren. Esta hebrita de acá la sostengo, ¿ya? Y voy a hacer primerito una cadena, ¿ya? Una cadenita, miren. Me introduzco de nuevo en el mismo punto y voy a hacer mi primer punto bajo, ¿ya? Este va a ser mi primer punto bajo. Ya la cadena no. Y pongo el separador, miren aquí, para que no, voy a jalar así ya para que se vea bien. Ahorita el punto bajo que hice es este, miren. Y voy a poner aquí el separador de vueltas. Déjenme encogerle bien para poderle poner. Aquí, justo aquí, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el primer punto de los 31. Nos volvemos a enlazar
de nuevo. Y vamos a ir perdiendo esta hebrita de aquí, miren, mientras vamos tejiendo. ¿Ya? Vamos a jalar así. Ahora vamos a coger el siguiente punto que sería, miren, quiero que le vean bien, este de aquí. Cogemos donde terminó ese punto y cogemos el de al lado. Vamos perdiendo esta hebra y voy haciendo punto sobre punto. Y aquí voy 2 y voy a hacer, como les dije, 31, ¿no? Y estoy perdiendo esta hebra. 2, 3, miren, así. Si lo hacemos con paciencia, miren, no es difícil. Solo debemos acomodarnos nomás. 4. Una vez que hagamos esta fila, ya lo demás es súper fácil porque básicamente son como filas de altura con unos pequeños cambios. 5 y así, miren, me voy tejiendo punto sobre punto. Cuando llegue aquí, les voy a indicar cómo cogemos estos puntos de atrás. Miren, aquí ya llegué, justo aquí, miren donde empieza estas dos filitas que se ven es de los cierres de vuelta. Entonces, miren, cojo normalmente este punto así, miren aquí así, y le tejo, miren, así. Cojo el otro, miren que se ve como punto mismo, y le tejo. Y así, miren, aquí ya en cambio se van viendo los puntos normales y voy tejiendo así, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 31 puntos, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar el tejido, no voy a hacer ninguna cadena. Giro el tejido, me voy a saltar el primer punto y voy al segundo punto y voy a irme tejiendo solo hasta 28 puntos, solo hasta 28 puntos bajos. Miren, cojo el punto completo, aquí ya se ve más fácil. Y voy tejiendo solo hasta 28 puntos. Miren, ya llegué a 28 puntos. Entonces me quedan 1 y 2 puntos por tejer el que está aquí en el marcador. Entonces me voy a saltar este punto y voy a tejer en el último punto. Entonces hice 28 puntos, ¿no es cierto? Entonces me salto este punto y voy al punto del último y lo cojo así. Y con este serían 29 puntos, ¿ya? Entonces aquí, bueno, la fila número 1 sería la que hicimos los 31 puntos, ¿no es cierto? Esta sería la fila número 2 que acabamos de hacer y aquí tendríamos 29 puntos. Ahora vamos a la fila número 3, giramos el tejido sin hacer ninguna cadena, giramos el tejido, nos saltamos de nuevo el primer punto y vamos al segundo, pero aquí vamos a hacer algo, miren. Ustedes se acuerdan que tenemos esta otra base, miren, de donde terminamos de hacer el zapato. Ahora estas puntadas, miren, cogemos el primer punto que se ve y vamos a ir tejiendo uniendo estas dos filas, miren, así. Recuerden que me salté el primer punto y fui al segundo y uní con el primero de acá. Y así luego me voy a ir. Donde salga el crochet, miren, voy uniendo con los puntos de atrás, la fila de atrás, y me voy a ir tejiendo, uniendo las dos filas. Me voy a ir tejiendo hasta 26 puntos, solo hasta 26. Y listo, miren, ya tejí mis 26 puntos y me quedan 2. Me salto este y voy al último. Y con este sería 27 puntos. Entonces terminé de hacer la vuelta número 3. Y miren con 28 puntos. No, 27 puntos, perdón. 27 puntitos, miren. Y aquí uní con esta fila, miren, para que nos quede este espacio muy fácil de meter luego el zapatito, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos 27 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vueltas de altura. Ya no nos vamos a saltar ningún punto. Simplemente vamos a girar el tejido. Cada vez que giremos no hacemos cadena. Simplemente giramos. Miren, aquí ya no nos saltamos ningún punto. Y vamos tejiendo punto sobre punto. Estos 27 puntos bajos, miren, cogiendo el punto completo. Así de esta manera. Y vamos a tejer. Esta sería la vuelta número 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a tejer la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, 6 vueltas de altura de 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 filas de altura, ¿no? Ahora vamos a la fila número 10 y que sería la última y vamos a terminar haciendo este detalle, miren. Aquí vamos a hacer un punto, se llama punto cangrejo. Entonces, miren, estamos así, ¿no es cierto? Vamos a irnos al primer punto y nos metemos de adelante hacia atrás y cogemos la hebra y sacamos y quedan 2 bucles. Tomamos la lazada y tejemos esos 2.
De nuevo repito, me ingreso de adelante hacia atrás, tomo lazada, me quedan 2 y tejo esos 2. De adelante hacia atrás, miren, tomo lazada y me quedan los 2. Entonces voy a ir haciendo, este se llama punto cangrejo. Entonces, si pueden ver, estamos tejiendo hacia atrás, miren. Así. Y vamos a ir tejiendo estos 27 puntos cangrejo. Miren, para que nos quede este terminado. Y listo, miren, ya terminé de hacer toda esta parte de aquí. Ahora simplemente aquí vamos a cortar la hebrita. Y ya, y la escondemos tras del tejido con la aguja en esta parte interna de aquí de la botita. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer la botita. Miren, nos queda así y así que queda muy bien. Miren en los piecitos de nuestra muñequita, miren. Entra muy bien el zapatito, la botita, miren, y nos queda perfecto, ¿ya? Luego les voy a enseñar cómo vamos a colocar lo que serían los cordones. Bueno, recuerden que los dos zapatitos, miren, son iguales, ¿no? Deben ser totalmente igualitos. Bueno, cuando ya montemos todas las piezas, cuando esté terminada nuestra muñeca, pues ahí les indico cómo vamos a poner los cordones. Vamos a dejar a un lado y vamos a continuar. Miren, ahora vamos a hacer esta pieza. Esta pieza realmente va a ser como les voy a indicar, ¿ya? Va a ser como que fuera una media, que le vamos a adaptar. Vamos a meterle el zapato. Aquí ya está el zapatito metido, miren. Entonces, miren, la función de este es como una media que les digo. Esta parte que está tejida va a ir básicamente como metida aquí. Dejé este hilo porque luego cuando montemos las piezas, esto vamos a coser. Ya, esto le vamos a coser porque este va a ser una muñeca que no es que se va a sacar todas las piezas, ya. Esto le vamos a coser y de ahí sí, miren el zapatito como está metido, va a quedar así. Y esto va a simular como que está puesto una media. Ya, el suéter obviamente es verde, es de este mismo tono, por eso aquí las medias van de este color. Y luego obviamente aquí van los cordoncitos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer esta pieza que va a ser para las dos partes, ¿ya? Entonces les voy a replicar esta pieza. Vamos a utilizar este tono de color verde que es el mismo grosor de 2 milímetros de todos los estambres. Y es también, esta marca es Alice en cambio. No es Cartopu, pero miren, se dan cuenta que es igual. Que es casi lo mismo, el mismo grosor, es el mismo componente. Pero esta de aquí es Alice, miren. Es Alice. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a utilizar esa para hacer lo que sería la media y las mangas. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer las mediecitas, ¿no? Vamos a tejer 4 cadenas. Vamos a hacer así, un nudito. Y vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas, ¿ya? Ahora, la primera cadena no se teje, vamos desde la segunda y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, un punto bajo en cada cadena. 2 y 3, miren, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer vueltas de altura. Filas de altura, mejor dicho. Cada vez que terminemos de hacer una fila, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y todas las filas vamos a tejerlas en blow. O sea, tomando la cadenita de atrás, miren. Tomamos la cadena de atrás y tejemos. Tomamos la cadena de atrás y, esperen, aquí no se me cogió la hebra completa. Ya, tomamos la cadena de atrás y tejemos. Terminamos de hacer la fila y levantamos cadena, giramos el tejido y volvemos a coger solo la cadena de atrás. Todas las filas que realicemos vamos a hacer cogiendo la cadena de atrás, miren, ¿ya? Aquí en total hemos hecho desde la primera 1, 2 y 3 filas, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer en total con la primera fila son 20 filas. Ya, aquí ya tenemos hecho 1, 2, 3. Entonces vamos a tejer 17 filas más.
Recuerden que cada vez que terminamos de hacer una fila, levantamos cadena, giramos el tejido y siempre vamos a coger las hebras de atrás, o sea, en blow. Y vamos a levantar esas 17 filas adicionales. Con las 3 que hicimos serían 20. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras 20 filas de altura, ¿ya? Y nos queda así, miren, esta parte como que fuera un elástico, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos, pero vamos a tejer ya esta parte de largo. Como nosotros tenemos 20 filas, vamos a hacer un punto en cada fila, o sea, 20 puntos. Por ejemplo, un punto aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces aquí vamos a sacar un punto bajo en cada fila. Vamos a hacer una cadena, ¿ya? Y me voy aquí a la primera fila y hago un punto bajo. Miren, voy a la segunda fila, otro punto bajo. A la tercera fila, otro punto bajo. Y así sucesivamente. Un punto bajo en cada fila. En total, 20 puntos nos debe salir. Y listo, miren. Ya terminé de hacer estos 20 puntos. Ya, ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Ya, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Miren estos 20 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Entonces vamos a hacer 3 filas de altura. Por ejemplo, la primera fila que hicimos sería los 20 puntos que hicimos. Esta sería la segunda. Entonces de la segunda, 2, 3 y 4 vamos a hacer 3 filas adicionales de altura de estos 20 puntos bajos. Cada vez que terminemos de hacer una fila, para girar levantamos una cadena y giramos. Y listo, miren, ya hice mis 3 filas de altura. Aquí simplemente vamos a dejar hebra porque esta pieza, como les dije, la vamos a coser ya. Entonces vamos a dejar hebrita lo suficientemente, unos 20 centímetros puede ser. Y esta hebra que quedó al inicio simplemente la vamos a esconder, que sería acá. Miren, este es el derecho, ¿no? Y este es el revés. Y vamos a esconderla con la aguja, ir pasando por estas hebras. Y listo, miren, aquí ya le escondí la hebra y deben hacer 2 de estas, miren, 2 igualitas. Entonces vamos a hacer 2 piezas de estas y las vamos a dejar a un lado. Ya cuando montemos todo lo ponemos. Vamos a continuar tejiendo con este color verde. Y vamos a hacer ya el suéter. Vamos a empezar haciendo las mangas. Miren, esta es una manga que acabo de hacer. Este suéter es como flojito. Entonces por eso la manga es ancha. Entonces vamos a hacer esta manga. Vamos a hacer 2 mangas igualitas. Y vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a hacer 19 cadenas. Estamos utilizando, miren, el mismo número de crochet en todas las piezas. Vamos a hacer 19 cadenas. Hacemos así un nudo y levantamos una y 19 cadenas. Ya, ahora vamos a unir esta pieza para tejer en círculo, ¿no? Entonces debemos poner bien derechitas las cadenas para poder unir así con la primera cadena. Miren así. Y vamos a unir así. En la primera cadenita, que sería esta de aquí, vamos a levantar nuestro primer punto. Así, miren. ¿Ya? Y vamos a hacer puntos bajos. Y le voy a colocar un separador de vueltas aquí. Miren, así. En el primer punto que acabo de realizar. Y voy a aprovechar este tejido para ir, miren, perdiendo esta hebrita del inicio y que ya quede escondida de una vez. Entonces aquí lo que voy a seguir es tejiendo un punto bajo en cada cadena. Miren, como tengo 19 cadenas, voy a tejer 19 puntos, ¿ya? Porque estoy uniendo como un círculo, entonces aquí vamos a tejer en espiral. Entonces voy tejiendo esta vuelta, esta primera vuelta de 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 19 puntos en esta primera vuelta. Vamos a hacer una vuelta más, miren, de 19 puntos. Estamos tejiendo en espiral. Voy a hacer mi primer punto y me voy a ir tejiendo punto sobre punto esta segunda vuelta de 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí de nuevo estos 19 puntos y terminamos la segunda vuelta. Vamos a ir a la tercera vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Miren,
Vamos a hacer un punto bajo y voy a poner el separador. Voy a hacer el siguiente patrón de un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un puntito y ese punto lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta tercera vuelta y hasta ahí tenemos 28 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta, vamos a la vuelta número 4 y vamos a hacer vuelta de altura, una sola vuelta de altura. Y vamos a tejer punto sobre punto estos 28 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 4 de 28 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Y voy a repetir y voy a hacer aquí un aumento, ¿ya? Entonces este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir 4 veces, que sería todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 32 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer 19 vueltas de altura, o sea, eso quiere decir desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 24 vamos a hacer estos 32 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 19 vueltas de altura. Aquí vamos a cortar la hebra, no necesitamos dejar hebra larga porque luego esto va a ir unido a la parte del saco, ¿no? Entonces vamos a hacer, miren, 2 mangas igualitas, miren, 2 mangas igualitas y vamos a dejarlas a un lado porque todavía no vamos a unir. Ahora vamos a hacer la parte ya del saco, la parte desde abajo hacia arriba. Y vamos a iniciar ya, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tejer 5 cadenas, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿ya? Entonces vamos a tejer un punto, la primera cadena no se teje, entonces vamos desde la segunda cadena y vamos a tejer 4 puntos, un punto en cada cadena. 1, 2, 3 y 4, miren, ¿ya? Levanto la cadena, giro el tejido y me voy a tejer en bló, solo en bló, miren, tomando la cadena de atrás. Y voy tejiendo de nuevo estos 4 puntos bajos, miren, así de esta manera. Miren, ¿no? Y lo que vamos a hacer básicamente aquí es filas de altura. Así parecido como hicimos, ¿se acuerdan? Este elástico de las medias, pero aquí tiene 4 puntos. Siempre que terminemos de hacer una vuelta vamos a levantar una cadena, girar el tejido y siempre todas las filas vamos a tejer en las cadenas de atrás, ¿ya? Y vamos a levantar en total 54 filas de altura. Cada vez que terminemos de hacer una fila, levantamos cadena y giramos. Como aquí ya hicimos 2 filas, nos faltaría hacer 52 filas más de altura para que se complete. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 54 filas de altura, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos así, ¿no es cierto? Vamos ahora a tejer ya en espiral, miren. ¿No es cierto? Vamos a unir. Como tenemos 54 filas, vamos a sacar 54 puntos. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto, miren, en cada filita, ¿ya? Entonces, estoy así, ¿no es cierto? Y yo me voy a girar así, miren, ¿ya? Luego esta partecita la voy a coser. Entonces, yo aquí me voy a pinchar, espérense, para quedar al derecho. Tenemos que quedar siempre al derecho, sería así, ¿no? O sea, no al derecho, eso porque se ve lo mismo se ve adelante y atrás, sino que me refiero al derecho al tejido, ¿ya? De que empecemos a tejer desde acá. Entonces aquí, miren, yo me voy a pinchar en esta es una fila, miren. Esta es una fila, este que se ve como hundidito es otra fila y esta es otra. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces, miren, aquí vamos a unir así y vamos a tejer en vueltas cerradas, ¿ya? Entonces giro así, me pongo en la mitad de esta fila, me pincho y voy a hacer un punto deslizado, una cadena,
y en el primer punto, en el punto que hice el punto deslizado, voy a coger y voy a hacer mi primer punto de esta vuelta, ¿ya? Entonces voy a irme tejiendo punto sobre punto, o sea, en cada fila un punto. Miren, aquí voy a la otra fila, serían 3 puntos. Voy a la otra fila, 4 puntos. Voy a la otra fila, 5 puntos. Y así hasta conseguir 54 puntos, porque son 54 filas. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 54 puntos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿ya? Entonces, siempre que ya vayamos a continuar una nueva vuelta, nosotros hacemos el cierre de vuelta. Tomen en cuenta que este de aquí que se ve es el punto deslizado y la cadena que hacemos para cerrar, eso no se teje, ¿ya? Entonces aquí nosotros nos vamos a pasar así, miren, vamos a cerrar de esta manera. Tomamos la cadena de atrás para hacer el punto deslizado. Levantamos la cadena y tomamos el punto, miren, completo, ahí mismo, ya no solo la cadena de atrás, sino el punto completo para levantar nuestro primer punto de esta nueva vuelta, ¿ya? Entonces vamos a levantar, aquí verán, esta sería la vuelta número 1, que sería la que hicimos 54 puntos. Ahorita vamos a la vuelta número 2. Hasta la vuelta número 16 vamos a hacer estos 54 puntos, o sea, en total 15, vamos a hacer 15 vueltas de altura. Y listo, miren, aquí ya terminamos de tejer nuestras 15 filas de altura, ¿ya? Ahora vamos a empezar a unir las mangas ya del este. Entonces quiero que se fijen algo también, que esta parte, esto lo vamos a coser al final, no hay problema, pero esta parte aplastándole así que esto quede a un lado, ya, para que esto quede a un lado del saco, ¿no? Este va a ser el frente y lo de atrás. Y entonces aquí, miren, no se nota el cambio de, cuando hicimos el cambio de vuelta, ya. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a cerrar la vuelta, miren, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un cambio, porque aquí en esta parte, miren, vamos a hacer un cierre de vuelta normal, o sea, vamos a cerrar así con un punto bajo, vamos a iniciar, ya no vamos a hacer vueltas cerradas. Entonces, miren, aquí ya cerré solamente haciendo un punto bajo como el inicio de la vuelta. Entonces aquí quiero que se fijen bien. Como les dije, esto va a quedar en la esquina, vamos a aplastar así, ¿ya? Entonces nosotros vamos a sacar los 4 puntos que queden aquí. Por ejemplo, miren, en este caso van a ser así. Miren, justo el punto que está aquí, 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. 1, 2, 3 y 4 puntitos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a marcar los 4 puntos que serían después del marcador, ¿no es cierto? Seríamos, a ver, déjenme verle bien, así, aplastadito. Sí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, aquí miren, 1, 2, 3, 4, que son estos puntos. Estos puntos vamos a unir con la manga, ¿ya? 1, 2, 3 con el que está puesto aquí, ¿ya? Entonces, una vez sacado esto, ya nos va a coincidir el otro en la esquina, porque lo importante es, como les dije, hacer justo, miren, en este corte es el que vamos a doblar y aplastar. Miren, si aplastamos así, justo los 4 puntos que cogimos queda, miren, 1, 2, 3, 4, quedan en este lado, ¿ya? Hecho esto, justo aquí voy a entonces yo a unir, ¿ya? Voy a tomar la manga, cualquiera de las dos. Siempre ¿se acuerdan que este cambio cuando cerramos para tejer en círculo, este va a quedar hacia atrás, así, ¿ya? Y yo voy a coger, miren, de aquí, por ejemplo, voy a coger los 4 puntitos céntricos de esta de aquí. Lo que puedo hacer es justo en esta parte, miren, donde está la rayita, doblarle así, coger justo 2 puntos de aquí y 2 puntos de acá para unir acá, miren. Entonces hago lo siguiente. Ya tengo identificado el punto que voy a unir, entonces cojo un punto de la manga y cojo un punto del saco, de la base, y saco un punto. Y este va a ser mi inicio de vuelta de ahora en adelante. Pongo el separador de vueltas. Entonces cojo el otro punto de la manga y el otro punto del cuerpo y serían ya 2 puntos que he unido. Vamos al tercer punto de la manga y al tercer punto del cuerpo del saco.
y vamos al cuarto de la manga y al cuarto. Entonces hemos unido, miren, 1, 2, 3, 4 puntos, tanto la manga como el suéter, ¿ya? Ahora yo me voy a ir tejiendo la parte solo del frente del pecho y voy a hacer 1, y 23, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es el mismo proceso que acabo de hacer con la primera manguita. Entonces hago lo mismo, cojo la segunda manga, miren, le aplasto así donde está esta unión para que quede atrás. Entonces voy a coger los puntitos de acá. Entonces cojo un punto de la manga, tal cual como hice la anterior, ¿ya? Un punto de la manga y un punto del cuerpo. Entonces uno, así las dos piezas, un punto de la manga, un punto del cuerpo. Un punto de la manga, un punto del cuerpo del saco. Un punto de la manga y un punto del cuerpo del saco. Y aquí he unido, miren, 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora me voy al lado de la espalda y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya tejí mis 23 puntos de la parte de la espalda, ¿ya? Aquí pues vamos, esta sería como la primera vuelta que hicimos, que conservamos los 54 puntos uniendo las mangas. Vamos a la segunda vuelta de la unión de mangas y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces nos vamos a pasar, miren aquí a los puntos. Ah, otra cosa. Recuerden que las mangas nosotros teníamos 32 puntos, pero como ya ocupamos 4 uniendo, nos quedarían 28. Entonces en estos 28 puntos de la manga, solo de la manga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer, aquí vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ah, y justo donde hice el primer punto, ahí va a ser mi nuevo inicio de vuelta. Saco el separador de acá, donde estaba, y pongo en el primer punto que hice. Miren que sería aquí. Este de aquí. ¿Ya? Porque hice 3 puntos, ¿no? Hasta ahorita. 3 puntos. Vamos a hacer 5 puntos. 3, 4 y 5. Y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y nos debe alcanzar perfectamente aquí en estos 28 puntos de la manga. Entonces ahorita ya hice una, me faltarían hacer 3 más. 5 puntos bajos y una disminución. Y listo, miren. Ahora ya terminé de hacer lo de la manga. Ahora me voy a pasar de nuevo a la parte de atrás y voy a tejer estos 23 puntos solo de acá, de la parte de adelante, quiero decir, ¿ya? Y luego me encuentro con la manga de nuevo, los 28 puntos que tengo, y voy a hacer lo mismo que hice acá. 5 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y luego tejo los 23 puntos de acá atrás de la espalda. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta segunda vuelta de la unión de mangas, ¿no? Y aquí en esta segunda vuelta tendríamos 94 puntos, porque recuerden que en la anterior vuelta teníamos 54 porque aún no tomábamos en cuenta estos puntos de las mangas. Acá, como ya se incrementaron, pese a que hemos hecho disminuciones aquí, pues tenemos 94 puntos, ¿ya? Bueno, vamos a la vuelta número 3 sería, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. En esta parte mismo de la manga vamos a hacer este patrón. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1. Ponemos el separador de vueltas. Vamos 2. 3. 4. Y una disminución. ¿Ya? 4 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y una disminución aquí en la manga y nos debe salir 4 veces con esta que acabamos de hacer. Luego vamos a tejer 23 puntos de acá. Luego aquí en la manga repetimos lo mismo. 4 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y luego tejemos 23 puntos de esta parte de adelante. Y listo, ya terminamos de hacer la vuelta número 3 y hasta ahí tenemos 86 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 4.
Y vamos a hacer lo siguiente en esta manga. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, pongo el separador. 1, 1, ¿ya? Vamos 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 4 veces, contando, esta sería la primera, luego hago 3 veces más para juntar las 4. Luego voy a tejer 23 puntos de atrás y de ahí voy a tejer de aquí, voy a hacer lo mismo que acá, 3 puntos bajos, una disminución 4 veces, luego acá 23 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5, la vuelta número 4, perdón. Y hasta ahí tenemos 78 puntitos. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algo distinto, ¿ya? Entonces, miren, quiero que se fijen bien, ¿ya? Miren, aquí como que ya se fue cerrando las manguitas y todo lo demás. Entonces, vamos a hacer esto. Aquí vamos a cortar la hebra, porque vamos a enlazarnos de nuevo. Cortamos la hebra, dejamos solo un poquito, miren. Sacamos esto y jalamos la hebra, ¿ya? Justo aquí donde terminamos vamos a poner el separador, donde estaba el último punto, ya, solo para guiarnos. Ahora vamos a hacer aquí un punto falso, vamos a cerrar para que no se vea así, ¿ya? Este punto que sigue nos saltamos, vamos al siguiente de atrás hacia adelante y vamos a pasar esta hebra por aquí, ¿ya? Vamos a pasarlo así, correcto. ¿Ya? Ahora esta otra hebra, esta hebra la vamos a pasar en cambio por este, donde está el marcador. Nos vamos a meter pero en la mitad de ese punto, déjenme ver. Ahorita le voy a sacar el marcador ya, solo para... Y me meto así, miren. Y vuelvo a pasar esta hebra por ahí. Miren así. Aquí es donde estaba el separador, el último punto. Ponemos para no equivocarnos, miren. Y luego esta hebra la vamos a ir perdiendo detrás del tejido con la aguja. Así, miren, le paso por detrás la aguja por algunas hebritas y simplemente jalamos así. Y esta partecita del exceso la cortamos, ¿ya? Miren. Listo, ¿no es cierto? Así. Así estamos. Miren, esta al lado de acá, esta es la parte de adelante, ¿no? Bueno, las dos partes son iguales, pero esto quiero que quede acá a la derecha, esté abierto. Ya esté abierto, donde queda a la derecha, esto de adelante. Esta es la parte de atrás donde terminamos, ¿ya? Ahora quiero que se fijen lo que vamos a hacer. Vamos aquí a dejar una abertura en la parte de atrás y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros tenemos 23 puntos, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a contar 12, a ver, serían 23 puntos, 11 puntos. 1, desde el que está el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que sería aquí, ¿ya? Entonces, esto es 11 puntos, ¿no es cierto? Ya, y este punto de aquí lo vamos a dejar ahí. Y luego este punto aquí, por ejemplo, voy a poner un marcador para que se den cuenta, ya. Aquí. Quiero que se fijen en algo. Nosotros aquí tenemos 23 puntos. Si nosotros contamos 11 puntos desde aquí hasta un punto antes del marcador, están 11. Y después del marcador también están 11. Entonces, 11 más 11, 22. Y más 1 que está aquí en el medio serían 23. Este punto del medio de aquí no lo vamos a tejer. Este lo vamos a dejar libre. Entonces, ¿dónde nos vamos a poner? Es aquí. Un punto antes del marcador vamos a iniciar va a ser el nuevo inicio de vuelta. Este separador ya lo vamos a sacar, miren, ¿no? Tomen en cuenta que este punto de aquí, donde está mi crochet, este punto de aquí, miren, aquí hicimos el puntito, ¿no es cierto? Y aquí hicimos un punto falso encima. Entonces, den cuenta que este es un punto y este es un punto. Miren, aquí se ve mejor los puntos. Si ven que se ven cada puntito, entonces vamos a ir tejiendo en cada puntito, ¿no? Entonces, como les dije, vamos a iniciar desde acá. Voy a enlazarme, miren así. Me voy a enlazar, voy a hacer una cadena
¿ya? Voy a tomar la hebrita de atrás para que sujetarla y apretarla, vamos a ponerla hacia adelante. Entonces ahorita hice aquí en este punto una cadena, ¿no es cierto? Hice una cadena. En ese mismo punto donde hice la cadena, donde me lacé, voy a introducir y voy a hacer mi primer punto de esta fila. ¿Ya? Entonces yo aquí voy a poner el separador porque este será el inicio de esta fila. ¿Ya? Miren, entonces aquí lo que yo voy a hacer es un punto al inicio y voy a hacer un punto al final. Pero donde puse el separador, este punto no lo voy a tejer. Entonces yo voy a hacer un punto al inicio y un punto al final. Ahorita sí les voy a dar el patrón que vamos a tejer. Entonces vamos a hacer un punto bajo y una disminución. ¿Ya? El primer punto no lo tomo en cuenta lo que tejí, sino este patrón. Un punto bajo y una disminución y voy a repetir todo esto alrededor. En total me van a salir como 25 veces. Al final me va a sobrar un punto y este punto, que sería el de antes de que está puesto este marcador que pusimos que no vamos a tejer ese punto, tejemos normalmente ese punto, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de tejer. Aquí es donde inicio, aquí puse solo como porque este punto no lo voy a tejer el del último. Entonces aquí al final ya tejí un punto que me tocó tejer porque tejí. A ver, les voy a recordar, tejí un punto, este ya lo voy a quitar para que no se confundan, este punto no lo voy a tejer, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que yo teníamos 78 puntos? Entonces, como no vamos a tejer un punto, tendríamos 77 libres para tejer. En esos 77 puntos hicimos un punto bajo al inicio y luego hicimos el patrón de un punto bajo y una disminución y lo repetimos 25 veces. Y luego al final hicimos un punto bajo. ¿Ya? Y ahí tendríamos 52 puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer el siguiente patrón. Primerito vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos, ya. Estos 2 puntos que tejimos al inicio no los tomamos en cuenta como patrón. Igual al final vamos a tejer también 2 puntos. Ahorita les voy a indicar el patrón que vamos a hacer, ya. Voy a indicarles el patrón que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir en total 16 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos con el que esté el marcador y eso los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer la vuelta número 6. Y aquí pues voy a cortar la hebra, ¿ya? Aquí vamos a cortar la hebra porque nos vamos a volver a enlazar. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No? Aquí miren, yo ya le corté la hebra y le escondí, ¿ya? Entonces, aquí nos vamos a volver a enlazar. ¿No? Vamos a volvernos a enlazar. Así, miren, de esta manera. Tomamos hebra. Me voy al primer puntito. ¿Ya? Me ingreso a ese puntito. Miren así. Voy aquí a levantar 1, 2 y 3 cadenas. ¿Ya? Paso esta hebra hacia adelante y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Miren, así de esta manera, un punto alto, ¿ya? En el siguiente punto voy a hacer otro punto alto. Miren así. Así se me va a ir formando, ¿ya? Ahora, voy a tomar lazada. Como que fuera a hacer un punto alto, pero no lo termino de hacer. Vuelvo a tomar lazada y cojo el siguiente punto. Miren, cojo lazada y saco y me quedan 2. Vuelvo a coger lazada y tejo esos 2. Entonces voy a hacer esta secuencia de 2 puntos y básicamente es como que hago una disminución, ¿ya? Entonces miren, hago de nuevo 2 puntos. Un punto alto. Tomo lazada. 2 puntos altos, miren. ¿Ya? Estoy perdiendo esta hebra. Cojo de nuevo, entonces aquí me meto en el punto, no lo termino de hacer, vuelvo a coger lazada, me introduzco en el siguiente punto, saco, miren, me queda 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a tomar lazada y saco por todas estas y dejo estos 2.
tomo lazada y tejo estos dos. Entonces aquí es como que se me hace una disminución porque estoy cogiendo 2 puntos. Y vuelvo y repito, esta hebrita de aquí ya la voy a cortar porque ya está como perdida. Ya, entonces vuelvo y repito lo mismo. Miren, voy así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo lazada y hago un punto de nuevo, un punto alto y 2 puntos altos. Hago otro punto en el siguiente punto. Ahora voy a hacer como la disminución. Tomo lazada, me quedan los 3, tomo lazada, vuelvo a ingresarme a otro punto, tomo lazada, saco, quedan 2, tomo lazada y tejo. Ahora de nuevo 2 puntos. 1 y 2, miren. Y vuelvo a hacer esta disminución. Tomo lazada, me ingreso al punto, tomo lazada al siguiente punto, tomo lazada, paso, me quedan 2 y tejo. Y voy a ir haciendo este patrón de 2 puntos altos y una disminución básicamente hasta terminar la vuelta. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y tenemos 27 puntos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas, miren. Y ahora sí, voy a hacerle como el ojal ya para poder unir acá. Entonces hago 6 cadenas, me voy a este punto de aquí, miren, de esta base. Aquí están los puntos altos que hicimos y aquí sigue la anterior fila. Entonces ahí en esa anterior fila me voy a introducir y voy a hacer un punto deslizado, miren. Así, de esta manera. Para luego colocar un botoncito en la parte contraria y luego poder abotonar aquí, ¿ya? Entonces aquí yo le voy a cortar la hebra porque esta hebra la vamos a esconder tras del tejido. Simplemente la pasamos del lado contrario de acá, miren, para que nos quede al interior. Y aquí en el interior vamos a perder con la aguja. Y listo, miren, así ya nos queda perdida las hebras, el suétercito, y aquí ya le puse un botoncito. Y miren, así se abotona. Esta sería la parte de atrás y esta sería la parte de acá adelante, ¿no? Entonces, bueno, el suéter ya estaría terminado. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a continuar. Miren, ahora vamos a hacer la falda y vamos a utilizar este blanco hueso o es crema, puede ser también un color beige. Vamos a hacer 50 cadenas, ¿ya? Entonces en estas 50 cadenas vamos a hacer una cadenita más que sería 51, ¿ya? Vamos a hacer una cadena, ya, para que nos salga justo 50 puntos, ¿ya? Porque la primera cadena no se teje. Entonces vamos a ir tejiendo desde la segunda cadena, así miren, puntos bajos, punto sobre punto y que nos salgan 50 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estos 50 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a volver a tejer estos 50 puntos. Y vamos a levantar 4 filas de altura adicionales. Ya, entonces, aparte de esta, vamos a levantar 4 filas más. Entonces, con la primera serían 5 en total, ¿no? Cada vez que giremos, levantamos una cadena. Y listo, miren, terminé de hacer mis 5 filas de altura con la primera, ¿no? Son 5, miren, 1, 2, 3, 4 y 5 filas de altura de estos 50 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a volvernos a enlazar. Aquí vamos a hacer la faldita, ¿no? Y vamos a irnos tejiendo puntos deslizados. Justamente puntos deslizados, puntos bajos. Vamos a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en cada fila. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Entonces hago aquí, que sería en el último punto, como que se forma un aumento. Son 2, 3, 4 y 5. Miren, 5 filas, 5 puntos diré. Y en este último huequito voy a hacer 6 para que me quede así. Miren, hice 6 puntos con este último, ¿no? Con esta hebra. Ahora aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Giro el tejido. Ya aquí tengo 6 puntos y voy a contar 1, 2 y me pincho y hago un punto deslizado. Levanto de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas.
Entonces 6 cadenas, cuento 1 y 2, hago punto deslizado y luego me sobra un puntito y hago otro punto deslizado, miren. Y me quedan 2 ojales para poner yo los botones en esta falda, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Y voy a unir así, miren la pieza porque voy a empezar a tejer en círculos, ¿ya? Pero aquí yo me voy a unir al primer punto, pero solo tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Miren así la cadena de adelante. Y voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y voy a colocar el separador en el primer punto del aumento que acabo de hacer, que sería este de aquí, ¿ya? Entonces voy a hacer esta fila tejiendo solo en la hebra de adelante, miren, en flow. Y voy a hacer aumentos. Como tengo 50 puntos, me deben salir 50 aumentos, ¿ya? De puntos bajos. Entonces me voy tejiendo en flow 50 aumentos de puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 100 puntos bajos. Entonces aquí, esta sería la vuelta número 1 de este vuelo, ¿ya? Sería la vuelta número 1. Ahora vamos a la vuelta número 2 y vamos a hacer vueltas cerradas, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros aquí, miren, este es el primer punto. Voy a tomar la hebra de atrás, voy a hacer punto deslizado, cadena y voy a coger ahora sí todo el punto, que sería aquí. Voy a coger todo el punto y voy a hacer mi primer medio punto alto, miren. Y aquí pongo el separador de vueltas, así. Este sería mi primer punto. Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 100 puntos. Voy a hacer entonces 13 vueltas de altura de estos 100 medios puntos altos. Recuerden que aquí tenemos que cerrar, pues estamos trabajando no en espiral, sino en vueltas cerradas. No se olviden, 13 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 13 vueltas de estos 100 puntos, ¿no? Ahora, bueno, vamos aquí a cerrar la vuelta. O estamos haciendo vueltas cerradas. Entonces, aquí vamos a cerrar esta vuelta. Así, miren, de esta manera sacamos el separador. Y aquí tomamos el punto y hacemos un punto deslizado. Y ya está la vuelta cerrada. Cortamos la hebra. Y simplemente esta hebrita la podemos desaparecer tras de aquí del tejido. Podemos pasarla por acá, o si no, podemos hacer también un punto falso. No podemos hacer un punto falso. Saltamos este punto y nos vamos al siguiente. Pasamos la hebra por atrás. Miren, así como siempre lo hacemos. Nos ubicamos el último punto deslizado que acabamos de hacer y nos metemos de atrás hacia adelante, pero en la mitad del punto. Miren, aquí está el punto como apretadito, chiquito. ¿Ya? Y luego por ahí mismo vamos a pasar esta hebra. Y aquí se forma el punto falso. Miren, así. Y luego con la aguja pues perdemos la hebra por acá. Y listo, miren. Ahora vamos a hacer un último detalle aquí en el filito, pero vamos a utilizar, miren, este hilo macramé que mide 1 milímetro de grosor. Así se llama, macramé, es color perla. Nos vamos a ubicar donde estábamos, miren, aquí. Y vamos a tomar aquí el puntito, nos podemos ubicar en cualquier parte de atrás, no importa si por aquí o por allá, pero es atrás, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar la cadena de atrás, miren, y nos vamos a enlazar. Así, vamos a hacer una cadena, ¿ya? Vamos a poner este punto hacia adelante. Y vamos a hacer aquí, cogiendo solo la hebra de atrás, vamos a hacer un punto bajo y una cadena. Vamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo y una cadena. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo y una cadena. Vamos al siguiente punto, un punto bajo. Estoy cogiendo la hebra de atrás, ¿no? Estoy tejiendo en blow y estoy aprovechando y perdiendo esta cadenita, miren. Un punto bajo y una cadena, ¿ya? Y así, miren acá, un punto bajo y una cadena.
Y nos vamos a ir tejiendo este patrón de un punto bajo y una cadena todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, así nos queda este filito, lo vamos a dejar así. Y simplemente aquí pues ya vamos a cortar la hebra, vamos a jalar y la vamos a pasar tras de este tejido. Y simplemente pues la vamos a perder dentro del tejido con una aguja, nada más. Hacemos un nudito aquí y con la aguja la perdemos. Bien, ahora le hice estos detalles de como unas florcitas, de unas rositas, un botón sería, ¿no? Y les voy a indicar cómo las hice, ¿ya? Primero, miren, vamos a hacer la fila de abajo. Ya todavía me faltan algunas a hacer, pero ya les voy a ahí explicar, ¿ya? Miren, hicimos en la fila de abajo. Entonces ustedes lo que van a hacer es, van a ocupar, si miren que la florcita, la rosita, el botón ocupa 1, 2 y 3 filas. Eso conlleva, ¿ya? Entonces ustedes para iniciar van a dejar siempre una fila acá abajo. Miren, esta fila queda libre. Y luego van a contar 1, 2 y 3. Y aquí es donde van a pincharse y se inicia siempre aquí, ¿ya? Para que luego lo que hagamos quede abajo, ¿ya? Así van a iniciar. Y tiene de separación aproximadamente de 10 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tiene esta, ¿ya? De 10 a 12. Algunas tienen 10, 12 porque no coincide tampoco exacto, ¿ya? Aproximadamente. Y luego las de arriba, miren, pues está en la mitad. Siempre le ubican de estas dos que queden así, ustedes se ubican la mitad. Y para hacer la de arriba van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima van a iniciar a hacer, ¿ya? Entonces, dicho esto, pues como a mí me faltan hacer las de arriba todavía, les voy a indicar cómo se hace, ¿ya? Para ello, para hacer estas florcitas, miren, necesitamos, yo estoy utilizando 2 agujas al mismo tiempo, una ensartada con verde y otra con rosado, porque si tienen solo una, pues tienen que otra vez enhebrar cuando corten y pasar a la verde y así. Entonces a mí, para que se me haga un poco más fácil, le tengo las 2 con punta, ¿no? Estas no punta redonda, sino con punta. Y también un lapicero, cualquier lápiz que ustedes tengan, no importa. Este es un lápiz normal, del grosor normal estándar de todos los lápices, ¿ya? Vamos a utilizar estas tres instrumentos para hacer estas rosas. Entonces, miren, como yo les dije, ¿no? Ustedes ya saben dónde ubicar. Entonces yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer. Miren, entonces como yo les dije, en esta fila empieza, ¿no es cierto?, que tengo. Entonces más o menos calculo aquí la mitad. Lo que yo voy a hacer es me voy a ingresar aquí, ¿no es cierto? Me ingreso así. Voy a iniciar con el rosa. Ya, miren. Entonces aquí me vuelvo a pinchar aquí mismo. ¿Ya? Me vuelvo a pinchar aquí mismo. Y antes de que se cierre esta, miren, antes de que termine de cerrarse, voy a ubicar este lápiz y lo voy a meter aquí. Así, miren. Y ahí sí jalo, ¿ya? Y me va a quedar así. Ya, eso hago la primera, ¿no es cierto? Voy a hacer 3 puntadas de esta, ¿ya? Voy a sostener firmemente el lápiz de acá y con la otra mano es la que voy a ir haciendo esto. Entonces, miren, giro un poquito para ver, aquí está, ¿no es cierto?, la puntada. Entonces yo giro un poquito como para ver de dónde nace, miren, la puntada. Y me voy a pinchar un poquito más abajo. O sea, es como casi pegada a esta, pero no está en el mismo punto, miren. Ya, pero está pegada. Jalo. Y voy a rodearle. Esperen, déjenme jalar aquí el nudito, como que se me quiere salir. Ya, ¿no es cierto? Entonces ustedes le tienen así. ¿Ya? Esta va a volver a rodear y sale de igual forma, miren, donde está aquí la puntada, un poco más abajito, ¿ya? Y hacen esto, miren, ¿ya? Ahora giran así un poquito para ver dónde están las puntadas y hacen una puntada un poquito más abajo, miren, ¿no? Y luego otra vez acá giran y también donde está un poquito pegada, un poquito más abajo. Ya, miren, así. Y ya tenemos las 3, son 3 de estas. Giramos, vamos al revés, ¿ya? Y luego aquí vamos a rematar.
vamos a coger un poquito de estambre, ¿ya? Vamos a hacer un nudo, pasamos así, unas 2 vueltas y jalamos, miren. Nos pinchamos por cualquier otro lado así, jalamos y luego esto vamos a cortar. Y dejamos de una vez haciendo el nudo para la próxima flor. Esta aguja dejamos a un lado. Con mucho cuidado de que no se nos zafe, miren, tenemos esto, ¿ya? Ahora voy a tomar el estambre de color verde, ¿ya? Y voy a hacer exactamente lo mismo. Me pincho un poquito más abajo, miren de dónde está. Así. Acá también giro un poquito así. Un poquito más abajo de donde está. Y paso. Esta voy a pasar 2 veces, rosado 3 y verde 2 veces. Giro un poquito así para que se me mire. Y me pincho un poquito más abajo. Jalo, giro un poquito así y me pincho un poquito más abajo. ¿Ya? Miren. Y salgo. ¿Ya? Así. Ahora voy a girar con mucho cuidado de que no se vaya a zafar esto. Y voy a hacer un nudito. Cojo un pedacito de tejido, paso alrededor de la aguja, miren, jalo y ahí se me forma un nudo, ya, porque yo quiero que aquí quede así, a uno corto. Giro de nuevo, miren, voy a sacar esto con mucho cuidado, ya, miren, está esta fila, ¿no? Yo me voy a pinchar en la mitad de todo esto que hice una fila más abajo, miren. ¿Sí le miran? Justo en la mitad de todo esto, una fila más abajo. Saco la aguja, así. Y luego con la parte revés de la aguja, con mucho cuidado voy a pasar por todos estos aritos. ¿No? Con mucho cuidado, miren. Jalo. Y luego estiro hacia abajo. Y ya está hecha la flor, miren. Entonces, para estirar acá abajo, ¿qué voy a hacer? Me voy a pinchar, miren. Aquí en esta fila de acá abajo, miren, me pincho aquí para hacer como el tallito, miren, y ya está. Y ya nos queda la flor. Giro al otro lado, voy a coger un poquito de estambre, doy unos 2 vueltitas para que se me forme un nudito, jalo, miren, me cojo un poquito de hebra de cualquier otro lado y ya está. Y corto la hebra. Y dejo haciendo el nudo para mi otra flor. Y eso sería todo, miren. Y nos queda así la flor. ¿Ya? No es difícil, simplemente es como que debemos hacerlo con paciencia, miren, y así nos quedarían las flores. Entonces esta florcita la vamos a ir, como les dije, la primera fila, miren, dejando una fila y ocupa 1, 2, 3, miren. Entonces la otra fila vamos a hacer en la mitad de estas flores. A mí me faltaría hacer 1, 2 y 3 todavía. Para terminar, ustedes pueden hacer las flores que deseen, si quieren hacerlas más, como deseen. El estambre que yo estoy utilizando es de 2 milímetros de grosor. Es estambre, tanto el rosado como el verde, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese detalle. Ahora vamos a hacer el cabello, miren, y yo voy a utilizar este color naranja. Este color naranja, ¿no? Entonces voy a utilizar el color que desee. Igual este de aquí es de 2 milímetros de grosor, es la marca, como les dije, Cartopo. Voy a utilizar un crochet de 1,75 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a hacer como una base para el cabello. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Entonces vamos 1. Voy a bajarle un poquito la cámara. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿ya? Vamos a jalar el anillo mágico. Bueno, vamos a jalar el anillo mágico así, de esta manera. Nos volvemos a enlazar. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ingresar al primer punto, miren, de aquí al primer punto, y vamos a hacer vueltas cerradas. Punto deslizado, cadena, y ahí mismo en ese punto que hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto de esta vuelta, ¿ya?
Entonces en esta vuelta, que sería la primera vuelta que vamos a hacer una vuelta de aumentos. Voy a hacer un punto ahí mismo para que se me forme mi primer aumento. Y voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6, ¿no? Ya. Entonces, este es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar. Aquí vamos para cerrar, como es cabello y va a ir encima, no necesitamos coger la cadena de atrás para hacer el punto deslizado invisible. Simplemente aquí cogemos la cadena completa y hacemos punto deslizado, cadena, y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Y en esta primera vuelta que acabamos de hacer tenemos 12 puntos. Vamos a la segunda vuelta y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer mi segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Voy a retirar, voy a hacer mi cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y mi primer punto ahí mismo. Voy a poner el separador en el primer punto de esta nueva vuelta. Vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto, 2 puntos y un aumento. Y voy a repetir esta vuelta de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminé de hacer esta tercera vuelta y tenemos 24 puntos. Vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de la cuarta vuelta sería, y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer esta vuelta número 4 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto ahí mismo. Iniciamos esta vuelta y vamos a hacer 4 puntos. Ya hice 1, 2, 3 y 4 puntos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 36 puntos, ¿no? Vamos a cerrar esta vuelta, punto deslizado, cadena y mi primer punto ahí mismo. Pongo el separador y voy a hacer 5 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 3, 3, 3, 4 y 5 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, hemos terminado la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Y vamos a hacer punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer punto de la nueva vuelta. Y vamos a hacer la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1, 2, 6 puntos y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 48 puntos. Vamos a la vuelta número 8, hacemos punto deslizado, cadena y ahí mismo un primer punto. Vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos bajos, 1 y 7 puntos y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, he terminado la vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la vuelta número 9 y vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esta nueva vuelta. Ponemos el separador y vamos a hacer 8 puntos. Ya hice 1, 8 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 60 puntos. Vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer punto deslizado, cerrar la vuelta, ¿no? Cadena y ahí mismo nuestro primer punto de la nueva vuelta. Vamos a poner el separador. Y vamos a hacer 9 puntos. Ya hice 1, 9 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta.
Y listo, miren, hemos terminado la vuelta número 10 y tenemos 66 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 11 y vamos a cerrar primero la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto. Vamos a hacer aquí 10 puntos bajos. Colocamos el separador y ya hice 1 y 10 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 10 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 11 con 72 puntos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Vamos a ir siempre cerrando esta vuelta. Y vamos a tejer 5 vueltas de altura de estos 72 puntos bajos. Recuerden que estamos haciendo vueltas cerradas. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 5 vueltas de altura de estos 72 puntos. Ahora vamos, aquí ya cerré la vuelta, miren, hice punto deslizado. Y aquí lo que voy a hacer es girar el tejido y voy a levantar 60 cadenas. 1, 2, 59, 60. ¿Ya? Hicimos 60 cadenas. Ahora vamos a bajar tejiendo medios puntos altos. Miren, nos saltamos la primera cadena y tejemos desde la segunda y vamos tejiendo un medio punto alto en cada cadena. Eso quiere decir que si levantamos 60 cadenas nos debe salir 59 medios puntos altos porque la primera cadena no se teje. Entonces vamos a hacer este proceso. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestros 59 medios puntos altos. Recuerden que estamos así, miren. No estamos así, estamos así, del lado revés, ¿ya? Ahora, miren, este es el punto donde salieron las cadenas. Este es el punto que sigue. Me salto este punto que sigue y voy al siguiente. Tomo el punto y luego, miren, hago un punto deslizado, ¿ya? Y nuevamente empiezo a levantar mis cadenas, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo hago así, de esta manera que se ve al revés? Porque luego este cabello lo vamos a alzar así, ¿ya? Entonces aquí se va a ver la parte derecha, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir haciendo estos bucles, pero al momento que terminemos de hacer el bucle, nos saltamos un punto y vamos al siguiente y levantamos las cadenas. Eso quiere decir que nos debe salir en total serían 36 bucles de estos, ¿ya? Porque aquí tenemos 72 puntos. Pero como nos vamos a saltar un punto, eso quiere decir que nos deben salir solo la mitad de bucles, que serían 36 bucles, ¿ya? Entonces vamos a hacer todo este proceso de 60 cadenas y 59 medios puntos altos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer todos mis 36, eran, ¿no? Sí, 36 bucles, ¿ya? Entonces, bueno, déjenme acomodar esta hebra que está por estos bucles, ya, miren. Entonces aquí yo todavía no le corto la hebra, ¿ya? Llegué aquí, ¿no? Recuerden que estamos así, ¿ya? Ahora, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acomodando esta hebrita, ya. Vamos a tomar el crochet que estábamos utilizando. Déjenme encoger mi crochecillo, ¿ya? Entonces vamos a hacer unos buclecitos más todavía en esta parte de acá, ¿ya? Este es el lado revés, miren, y este es el lado derecho, ¿ya? Entonces, miren, nosotros nos vamos a enlazar aquí donde... Aquí ya terminé de hacer mi último bucle. Miren, le puse el separador para que no se me zafara, ¿ya? Entonces, nosotros se acuerdan que estábamos tejiendo así. Estaba al revés y íbamos tejiendo así, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a girar y nos vamos a poner al derecho. Miren, al derecho, ¿ya? Entonces, al ponernos al derecho, nosotros vamos a hacer otros buclecitos porque, miren, este es el revés que estábamos y este es el derecho, ¿ya? Entonces, recuerden que yo les decía que estos bucles nosotros los vamos a alzar así porque vamos a hacer como una colita, ¿ya? Estos van a quedar alzados, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿No es cierto? Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es levantar aquí unas cadenas, ¿ya?
Entonces aquí vamos a hacer en total 35 cadenas, ¿ya? 1, 2 y 35, miren, ¿no? Esta es la parte derecha de la cabeza, estas van a ir hacia arriba y estas van a quedar hacia abajo. Entonces aquí nosotros en estas 35 cadenas vamos a hacer puntos bajos, ya no medios puntos altos, sino puntos bajos. Y vamos a hacer, como tenemos 35 cadenas, vamos a hacer 34 puntos bajos, ¿ya? Entonces voy a tejer estos 34 puntos bajos. Y listo, miren, voy a bajarle un poquito la cámara. Ahí estamos 35, miren, 34 puntos bajos. 35 cadenas, 34 puntos bajos, miren. Ya, como les digo, estos bucles que hicimos, estos van para arriba, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos que ponerle así. Entonces yo me voy a pinchar aquí, miren, en medio de estos dos bucles. Voy a coger así, esta como hebrita, miren, y ya. Y hago un punto deslizado. Ahora voy a levantar de nuevo. Voy a repetir este bucle, ¿ya? Voy a hacer 35 cadenas, 34 puntos bajos. Y siempre me voy a ir poniendo el punto deslizado en la mitad de estos bucles. Miren, por ejemplo, aquí. Si yo pongo así, ¿dónde me tendría que ahora, si yo termino de hacer el nuevo que voy a hacer, me pincharía aquí en la mitad de estos dos. Luego hago y luego me pincho aquí en la mitad del deslizado. Y así me voy a ir agarrando, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos bucles. Ahorita ya hice uno, ¿no? Voy a hacer otro más de 35 cadenas y 34 puntos bajos. Luego voy a hacer dos bucles de 30 cadenas y 29 puntos bajos. Y luego voy a hacer dos bucles de 25 cadenas y 24 puntos bajos. En total serían 6 bucles que voy a hacer, ¿ya? Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 bucles. En realidad aquí en la cámara se ve más naranja de lo que es el pelo. No es tan naranja, la verdad, pero no sé por qué se ve así como fucsia. Bueno, miren, aquí hice mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucles que les dije de puntos bajos de 30 cadenas, de 35 cadenas, de 30 y de 25 cadenas. Miren, estos son los bucles que hicimos para arriba. Este es el objetivo. Más o menos le voy a poner aquí la cabeza como para que ustedes se den cuenta de cómo va a ir, ¿ya? Por ejemplo, estos bucles que acabamos de hacer es como que van adelante. Esto se va a alzar, en cambio, todos los otros que hicimos, que es como una colita. Y estos van a caer hacia adelante, les vamos a acomodar, ¿ya? Entonces vamos a hacer otras cositas más. Verán, como esto va alzado, más o menos les quiero indicar. Yo ahorita lo estoy creando realmente el cabello. No tengo ningún ahorita patrón anotado, sino que lo estoy sacando así. Así suelo hacer la mayoría de los patrones y los videos que yo les estoy poniendo aquí en este canal. Miren, más o menos les quiero indicar. Les voy a poner como que para que vean cómo tengo la idea de lo que estoy haciendo, ¿ya? Más o menos. Todos los bucles que hicimos de medios puntos altos, ¿se acuerdan? Los 36 creo que eran, ¿no? Sí, 36. Estos van a ir hacia arriba, todos. Vamos a ir poniendo así toditos hacia arriba, ¿ya? Porque esto es como que quiero darle ese efecto del cabello, ¿ya? Entonces, como todos van a ir alzados así como una cola, miren, ¿ya? Algo así. Entonces, estos son los que van a caer adelante. Entonces, tengo la idea también de hacerle que vamos a ir tejiendo como puntos deslizados o bajos. Ya voy a ver cómo lo hacemos para que vayan cayendo unos también de pronto acá atrás. Porque si se han dado cuenta que cuando uno hace se hace la cola, a veces quedan unos pelitos caídos. Entonces quiero darle ese efecto. Entonces también vamos a hacer unos bucles así, como que caigan por acá atrás. Y luego cuando vengamos ya lleguemos a la parte de acá, pues tenemos que hacer lo mismo que acá, porque este es de este lado. Y también debemos hacer bucles de este lado de acá. Y vamos a hacer lo mismo acá en este lado. Los 6 bucles, los 2 de 35, 2 de 30 y 2 de 25. Pero como les digo, quiero hacerle unos cabellitos caídos también acá, miren, en esta parte. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces como les digo, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces miren, vamos a hacer como unos buclecitos caídos en la parte de atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar el estambre que no esté ahí enredado, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que se fijen que aquí tenemos los bucles que van hacia arriba. Entonces, miren, yo me voy a pinchar aquí. Voy a coger la mitad en el bucle y voy a hacer un punto deslizado,
Ya, y van a ser flojos estos puntos deslizados. Me voy al otro y hago otro punto deslizado, serían 2. Me voy al otro bucle, miren, 3. Me voy al otro bucle, 4. Miren, aquí ya hice 4 puntos deslizados. Aquí voy a levantar yo 25 cadenas. 1, 2, 3 y 25. Y me voy a ir bajando, tejiendo puntos bajos. En total 24 puntos bajos. Miren, aquí ya hice mis 24 puntos bajos, entonces normalmente me tocaría aquí en medio de los dos, me sujeto y hago mi punto deslizado, ¿ya? Ahora me voy al que sigue, miren, y voy a hacer otra vez punto deslizado. 1, me voy al siguiente, 2, miren, me voy al siguiente, 3, ¿ya? Ahora voy a levantar 20 cadenas y voy a bajar tejiendo 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer este bucle. Ahora me voy aquí en medio de estos dos bucles donde yo cojo mi punto deslizado. Miren, ahora voy haciendo de nuevo, me voy a este punto, voy a hacer punto deslizado. Ahora me voy al siguiente de aquí y son flojitos, 2 puntos deslizados, voy al siguiente, 3 puntos deslizados, voy al siguiente, 4 puntos deslizados, voy al siguiente, 5 puntos deslizados. Ahora voy a levantar 18 cadenas y bajo tejiendo 17 puntos bajos. Y miren, aquí ya terminé de hacer mis 18 cadenas y 17 puntos bajos, y simplemente aquí me tocaría en la mitad de estos dos hacer mi puntito deslizado. Aquí vamos a hacer una pausita, jalamos así, y quiero que pongan una señal. Miren aquí, ¿se acuerdan acá donde adelante, donde iniciamos haciendo estos 6 bucles? Ya. Entonces miren, aquí lo que vamos a hacer es poner una señal porque a donde tenemos que llegar para hacer de nuevo esto del lado de acá, ¿ya? Entonces miren aquí, nosotros iniciamos aquí, ¿no es cierto? Miren, este es el bucle de arriba y este es el primero que hicimos de 35 cadenas y 30 puntos, ¿no es cierto? Aquí viene el siguiente punto, miren, este punto de aquí me voy a saltar y voy al que sigue. Entonces eso quiere decir que yo aquí voy a hacer el punto, ¿no es cierto? Los bucles, quiero decir. Entonces, como aquí comenzamos, miren, con 35, 35, 30, 30 y 25, 25 cadenas, entonces acá igual tiene que ser acá los dos largos de 35, de 30 y los dos de 25. Entonces aquí yo voy a iniciar, me salté este y voy a iniciar aquí, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que si yo hago el bucle aquí, ¿no es cierto? Me voy a enganchar en este de aquí y luego para cerrar voy a poner acá, ¿no es cierto? Porque siempre me estoy poniendo el punto deslizado en medio. Entonces aquí hago el 1, me cierro acá. Hago el otro, me cierro acá, serían 2, ¿no es cierto? 2 bucles, tengo que hacer 6. Hago el otro y cierro acá 3, 4, 5 y 6, que se cerraría aquí, miren, ¿no es cierto? Quiero que esto se entienda bien. Es como que aquí levantamos las 35 cadenas, bajamos y cerramos aquí. Levantamos 35 cadenas, bajamos y cerramos aquí. 30 cadenas y cerramos aquí. 30 cadenas y cerramos aquí. 25 cadenas y cerramos aquí. 25 cadenas y cerramos aquí. Justo aquí vamos a cerrar, ¿ya? Entonces aquí es donde voy a poner otro separador. Es donde va a terminar básicamente nuestro bucle. Y aquí le ponemos la señal, es porque aquí vamos a empezar a hacer el otro bucle, miren, de aquí, ¿no es cierto? Aquí vamos porque nosotros, ¿se acuerdan que estamos tejiendo así alrededor, haciendo los otros bucles? Entonces nosotros tenemos que tener bien calculado que cuando ya lleguemos aquí, vamos a empezar a hacer los bucles. Entonces, puesta esta señal, miren, vamos a seguir tejiendo acá. Ya miren, aquí pusimos esa señalcita y vamos a seguir tejiendo esta parte de acá, miren. Aquí están mis 6 bucles y seguimos haciendo estas como que van a caer en la parte de acá atrás básicamente, ¿ya? Entonces aquí es donde terminé de hacer este que hicimos, ¿se acuerdan? El último que hicimos de 18 cadenas y 17 puntos bajos. Me vuelvo a enlazar en donde estábamos, en donde nos quedamos, aquí miren, ¿ya? Entonces yo voy a recorrer aquí. Ya me tocaría este punto, vamos así y vamos a hacer puntos deslizados. 1, vamos al siguiente, 2, vamos al siguiente, 3, vamos al siguiente,
4, vamos al siguiente, que sería este, 5, vamos al siguiente, estos bien flojitos, 6, miren de flojito que hacemos para que no se frunza, 6, ¿ya? Entonces aquí yo voy a levantar, aquí serían 20 cadenas y bajo tejiendo 19 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer, entonces voy aquí y voy a hacer mi puntito deslizado, ¿ya? Punto deslizado. Entonces voy aquí a irme a este siguiente punto y voy a hacer 1. Y me tocaría en este de acá 2, ¿ya? Y vamos 3, 4, miren, nos estamos acercando acá, 4, 4, 5, y justo donde está este marcador, que sería en la mitad de estos dos puntos, voy a pincharme aquí, que sería en la mitad, miren, de estos dos puntos, y voy a hacer 6 puntos deslizados. Aquí estaba, miren, la señal donde empiezan ya los bucles. Entonces aquí voy a levantar 25 cadenas y bajo tejiendo 24 puntos bajos. Y listo, miren, ya hice mis 24 puntos. Entonces está así, ¿no es cierto? En este de aquí. Entonces tendríamos que pincharnos aquí. Miren, aquí hacemos punto deslizado. Entonces aquí, como les digo, iniciamos haciendo ya lo mismo que hicimos al inicio. Entonces aquí vamos a hacer 2 bucles de 25 cadenas y 24 puntos bajos, 2 bucles de 30 cadenas y 29 puntos bajos, y 2 bucles de 35 cadenas y 34 puntos bajos, que terminaría justo aquí. Y aquí nos vemos. Y miren, aquí ya terminé justo de hacer mi último bucle de 35 y 34 puntos. Y aquí está donde pusimos el separador, justo aquí. Yo voy a cerrar, miren, con el punto deslizado. ¿Se acuerdan que aquí nos saltamos un como bucle? Ese de aquí hacemos flojito y terminamos con un punto deslizado, ¿ya? Aquí vamos a cortar la hebra. Uy, casi se me corta con el bucle. Así, miren, esta hebrita obviamente la vamos a pasar hacia atrás, así, para luego pues perder las hebras aquí en la parte del revés. Entonces miren, hemos terminado de hacer la cabellera. Pues este efecto de que queda como rizos es lo que necesitamos, ¿no? Entonces todos los bucles que acabamos de hacer ahorita de puntos bajos que hicimos aquí, los 6, los de atrás, esos van a caer, y los demás son los que van a alzar. Ahorita yo le voy a poner con alfileres en la cabeza para poderles indicar mejor, ¿ya? Miren, todavía no le he pegado nada, solo le puse con alfileres, pero más o menos le cogí ahorita así con una liga, es como para que ustedes miren cómo es la idea de recoger. Miren, primero obviamente vamos a pegar bien esta base, ¿no? Que nos quede bien pegada con silicona, pero les quería poner así, miren, estos son los bucles que hicimos, ¿se acuerdan? Los que van a quedar así como que fueran cabellitos, y estos son los 6 de un lado y los 6 del otro, miren, algo así, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a ubicar, ¿se acuerdan que quedó como un bucle de espacio entre los 6 y los 6? Esto vamos a ubicar más o menos en el centro, ¿ya? En el centro de aquí de la nariz. Y vamos a dejar, miren, de dónde está, voy a alzarle esto para que vean, de donde, miren, aquí está la fila que está encima de las cejas, miren, mejor dicho, donde pinchamos las cejas, aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miren, 7 porque aquí vamos a pegarle bien, entonces se vería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas que van a dejar. Y ubican esto al centro. Y de ahí, al momento de ubicar esto al centro y con los bucles, ya todo lo demás por añadidura se va ubicando donde es, ¿ya? Entonces, ahorita le recogí así solo para que miren cómo es la idea. Luego esto vamos a acomodar estos bucles cuando ya esté todo pegado para que nos quede algo así, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es pegar toda esta base con silicona o, si desean, coser la base. No los bucles, sino la base, o sea, toda esta base de aquí vamos a colocar y luego, como pueden ver, ni siquiera es necesario pegar estos bucles, simplemente vamos a agarrar como una colita, ¿ya? Entonces vamos a pegar todo bien pegado, debe quedar muy bien pegado o cosido en el filo para que esto se mire así. Entonces todito alrededor esto va a estar pegado, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, yo ya le pegué
toda la base, miren, quedó pegado toda la parte de acá, miren, ¿sí ven? Todo, ¿no? Listo. Ay, no sé qué se me metió este hilo por acá. Bueno, miren, entonces lo que yo quiero ahora es simplemente, como ya tengo todo esto, voy a recoger todo este cabello, ¿no? Vamos a recoger todo el cabello. Vamos a hacerle como la colita, cogiendo los bucles que hicimos de acá, los 36 bucles. Vamos a recoger así todas. Miren, vamos a ir poniendo así, una por una rectitas. Y vamos a recoger todo el cabello para hacer una colita. Y miren, ahorita le recogí la colita, le puse una liga, porque igual lo que va a ir ahí no se nota, miren, por el cabello, ¿ya? Entonces, estos cabellos vamos de igual forma a acomodar, pero esto vamos a acomodarle ya al último, ¿ya? Porque vamos a coger los dos más grandes y luego cuando le pongamos el cintillo aquí, pues obviamente esto va a ir hacia atrás y estos van a quedar caíditos así. De igual forma estos de acá, los dos primeros van a ir así y van a quedar. Es algo así más o menos va a quedar. Pero vamos a hacer ahorita, todavía nos falta tejer una pieza más. No la hemos hecho porque todavía no sabíamos exactamente el ancho que va a ser aquí la cabeza. La parte del cintillo, ¿ya? Simplemente aquí para colocar, ¿ya? Ahora vamos a hacer el lacito. Miren, yo aquí he realizado 56 cadenas con el mismo estambre que hicimos el suéter y el crochet de 1,75, ¿ya? Entonces aquí son 56 cadenas. Voy a levantar, voy a coger la lazada y me voy a saltar 1 y 2 cadenas y en la tercera me voy a pinchar. Eso, y voy a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que como tengo 56 cadenas y me estoy saltando las dos primeras, me deben salir 54 medios puntos altos, ¿ya? Miren así. Y vamos a tejer así, punto sobre punto, estos 54 medios puntos altos. Vamos a terminar hasta acá. Y listo, miren, ya tejí mis 54 medios puntos altos. Entonces, cada vez que terminen de hacer una fila, ustedes van a levantar 1 y 2 cadenas, van a girar el tejido y van a continuar tejiendo normalmente estos 54 medios puntos altos. Cogiendo, miren, el punto completo así, de esta manera. Entonces terminan de hacer cada fila y levantan 2 cadenas y giran. Vamos a hacer en total 6 filas. Como ya hicimos una, nos faltarían 5 más. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 filas de altura de estos 54 puntos, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí, miren, este es el lado derecho, donde empezamos, miren, haciendo aquí. Este es el lado revés, miren cómo se ve, no se ven las cadenas, en cambio aquí sí se ven. Y entonces del lado así que estamos, este es el derecho, vamos a unir así estas dos partes, ¿ya? Porque luego le vamos a virar, entonces ya queda del lado que es. Y entonces estas dos partes, simplemente lo que vamos a hacer es, a ver, aquí vamos a coger así y vamos a hacer puntos deslizados, ¿ya? Nos pinchamos así acá, sacamos, miren, y luego nos volvemos a pinchar en el otro, en la fila, en cada fila nos vamos a pinchar, miren, y vamos haciendo puntos así deslizados, ¿ya? Vamos así, toda esta parte de aquí. Déjenme ver, aquí se me metió mal, ya. Entonces aquí cogemos así la hebrita de acá, así, vamos haciendo, nos van a salir como algunos puntitos. Esto de aquí, como les digo, únalen así, que les quede rectito. Esto de aquí no es muy relevante porque esta parte incluso se va a tapar, ya, así que no es que tiene que salirles los puntos aquí perfectos y que si no les sale exactamente los puntos, no, porque esta parte, como les digo, incluso se va a tapar y no se va a ver, ya. Entonces llego aquí y voy a cortar la hebra, ya. Corto la hebra, jalo, puedo incluso amarrar con esta hebra del inicio también, miren, y no hay problema, puedo hacer unos 2 nudos, ¿ya? Luego esto se va a virar así, miren, al otro lado, este es el lado derecho, como les digo, esto queda en el centro, queda incluso atrás, porque vamos a poner así. Entonces, miren, estas hebritas que nos quedaron, ¿no es cierto? Ya las podemos incluso... Le puedo dar una vueltica aquí
y amarrar con esta parte que sale de acá. Miren, podemos aprovechar para hacerle aquí este nudito también todo, ¿no? Porque igual después ya le acomodamos. Igual esto aquí va a ir otra pieza más, pero esto simplemente le vamos a poner así como para saber que ahí es la mitad, ¿ya? Aquí ya amarramos, miren, y vamos a cortar los excesos. Igual estas hebras no se van a ver porque, como les digo, ahí va una pieza encima, ¿ya? El lazo va a ir así, obviamente aquí va a ir más corrugadito, va a ir algo así, ¿no? Aquí va a ir una bandita, pero antes de hacer eso vamos a hacer otro paso, ¿ya? Vamos a tomar estambre de color blanco. Miren, aquí yo le estoy haciendo unas puntaditas blancas, no es cosa del otro mundo, miren. Separado por 2 puntos y un punto, así por ejemplo, miren, cojo así y luego me pincho aquí y me salto otros 2 puntos y salgo acá. La puntada va en un solo punto, me salto 2 puntos y voy así, miren, y voy haciéndole, incluso miren, este es el frente, incluso no es necesario que le hagan atrás porque no se va a ver, pero si quieren hacerle como yo, porque no es difícil, la verdad. Miren, dar las puntadas tras estas puntadas, miren. Realmente es rapidito. Estas 3 filas. Entonces ustedes van a ir incluso alternando. Miren, aquí ya terminé. Y le puedo rematar aquí mismo. Y no hay problema. Miren. Entonces hice 3 filas. Miren, de aquí estaría en esta fila. Ustedes se van poniendo así, luego bajan en la mitad y luego acá. Y si ven que esta puntada estaría en la mitad de esta, en cambio esta puntada estaría en la mitad de esta y así van alternando y nada más. Ahora vamos a hacer otra piecita del lazo y vamos a hacer 41 cadenas, ¿ya? Entonces vamos a tejer desde la segunda y vamos a hacer un punto bajo, ¿ya? Vamos a hacer 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 medios puntos altos. Ahora nos vamos a ir tejiendo. Miren, estos puntos serían puntos altos. Y nos vamos a ir tejiendo 32 puntos altos, solo hasta 32. Y listo, miren, ya tejí 32 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos porque me sobran 4 puntos. Voy a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1. Miren, y 2 puntitos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es tejer en el otro lado a modo espejo. Miren, y aquí voy a hacer una cadena. Y ahora me voy a pinchar, que sería en el otro extremo, que sería aquí. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente 2 puntos bajos. En el siguiente un medio punto alto. Voy a replicar lo que hice acá. Otro medio punto alto. Y luego me voy a ir tejiendo 32 puntos altos. Ay, aquí se me hizo medio. 32 puntos altos. Y luego hago 2 medios puntos altos y 2 puntos bajos. Miren, aquí ya llegué a 32 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 medios puntos, como les dije. 1 y 2. Y finalmente 2 puntos bajos. 1 y 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer una cadena. Me voy a pasar aquí, voy a coger esta hebrita del primer punto. Y voy a hacer un punto deslizado para terminar. Aquí voy a cortar la hebra. Zafamos y escondemos la hebra atrás del tejido. Y miren, a este también le hice unas puntaditas así blancas, ¿no? 2 filitas. Miren, así. Me voy metiendo aquí, cogiendo un punto, saltando 2. Cojo un punto y salto 2. Y las de abajo van en la mitad de estos espacios. Y ya. Bueno, continuamos. Miren, ahora vamos a coger estambre de color blanco. No importa el color porque lo que vamos a coser no se va a ver, ¿ya? Entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos, miren, primero como que se dobla a la mitad, ¿no es cierto? Luego como que se alza este espacio y este también. Justo tiene que estar esto en la mitad. Así, miren, más o menos, ¿ya? No sé si me hago entender así.
Entonces aquí yo voy a ir dando unas puntaditas, miren, así. Está como grueso esto de pasar. Y yo le voy a ir dando unas puntadas aquí. Miren, así. Y salimos del otro lado. Y vamos a ir cosiendo así para que nos quede esta parte así como unido en el centro, miren, ¿ya? Entonces vamos a ir dando así puntadas y puntadas en esta parte de aquí adelante, ¿ya? Miren, aquí ya le cosí así, incluso miren con la hebra le pueden dar unas 2 vueltitas así y en la parte de atrás, esta parte de atrás vamos a rematar así, ¿ya? Miren. Y cosemos aquí así, una puntadita y ya está. Y vamos a cortar esta hebra. Como les digo, esto no se va a ver, no se preocupen, solamente queríamos que se nos haga estos plieguecitos acá. Entonces con silicona lo que vamos a hacer es envolver esta parte aquí, así. Solo vamos a dejar una que quede así, ¿ya? Vamos a envolverle, vamos a pegarle toda esta parte así con silicona, ¿ya? Miren, nos queda así, ¿ya? Todo esto enrolladito. Así va a quedar el lacito. Solo quiero que se vea una cosita, nada más así, a un lado, ¿ya? Cuando peguemos el lazo ya lo ubicamos. Miren, aquí en el lazo le quiero dar unos últimos detalles porque no quiero que quede así como plano. Quiero darle como un poco de cuerpo. Entonces se me ocurrió hacerle algo así, miren. Meterme aquí justo, ¿no es cierto? Y salirme en un puntito más allá. Y voy a traspasar todo esto para salir al otro lado. Así, miren. Vamos a traspasar todo esto. Jalarle con la pinza, ¿ya? Entonces, la idea es como que, miren esto, voy a ensartar de nuevo la aguja. Entonces, miren, la idea es esta, ¿ya no? Que jalemos y miren, se mete un poquito esta parte. Entonces, acá voy a salir igual en el centro más o menos. Miren, esta hebra es como que traspasó todo esto, miren. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, me voy a pinchar así. Y luego me voy a salir en la parte de acá atrás, que no, esta es la parte de atrás. Entonces aquí también quiero jalarle un poquito. Miren, aquí le jalé y aquí también le jalo para que quede como que metidito. Entonces aquí voy a dar una puntadita y voy a rematar para que no se pierda esta formita que le acabo de dar ya. Miren, aquí y queda algo así. Miren. ¿No? Entonces quiero que quede así el lacito, o que tenga este cuerpo, ¿ya? Vamos a rematar. Y como les dije, vamos a hacer el cintillo básicamente, ¿no? Que sería lo último ya. Entonces vamos a hacer aquí 3 cadenitas. Vamos 1, 2 y 3 cadenas, miren. Vamos a tomar lazada y nos vamos a introducir en la última cadena, miren, y vamos a sacar 1. Cogemos lazada de nuevo, 2, miren, y nos queda 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y sacamos así por los 2 y luego tejemos estos 2. ¿Ya? Vamos a levantar de nuevo 1 y 2 cadenas, giramos el tejido y miren, aquí va a quedar como el espacio, el huequito de las anteriores cadenas que hicimos. Entonces tomamos lazada y nos metemos por ese huequito de las cadenas, miren, y hacemos lo mismo. Me quedan 5, saco, dejo 2 y tejo los 2. Ya, miren, estas son las 2 cadenas que hicimos por este hueco, nos vamos a meter cuando giremos. Hacemos 1 y 2 cadenas, giramos, tomamos lazada, miren, y nos metemos por estas cadenas. Hacemos 1, tomo lazada y 2. Saco, dejo los 2, dejo estos 2, miren. Levanto 1 y 2 cadenas, giro el tejido, tomo lazada de nuevo y me meto por las cadenas. 1 y 2 y saco y tejo estos 2. Levanto 1, 2 cadenas, tomo lazada, miren, y vuelvo a repetir este proceso. Y así, miren. Y me va quedando así, miren este detalle, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es,
miren, vamos a tejer el largo suficiente como para que rodee toda esta parte de aquí, de la cabeza, ¿ya? Que rodee lo suficientemente para que complete todo hasta aquí, que quede, ¿no? Todo que sea alrededor, porque este cinto lo vamos a poner aquí, miren, aquí. En este espacio que queda en la mitad más o menos le vamos a colocar. Entonces ustedes van a tejer esta puntada las veces que sean necesarias hasta ¿cómo es? Llenar todo alrededor de la cabeza. Y listo, miren, yo ya hice todo el largo que me rodea así, miren, en la cabecita. Así, como pueden ver, y yo voy a terminar aquí, miren. Justo aquí quiero que le vean. Que se unen, miren, las dos partes. Ya, así van a tejer. Ahora vamos a hacer otro paso. Ya, aquí terminé, miren, hice 2 cadenitas, ¿no es cierto? 2 cadenas. Ya, voy a hacer aquí, para unirme, voy a hacer 3 cadenas. O hago una cadena más, miren, hice 3 cadenas. Y luego, si miran este espacio, siempre hay aquí los puntos que hacíamos y estas son las 2 cadenas que hacíamos, ¿se acuerdan? Aquí incluso se ve como un huequito, miren. Yo me pincho en este como huequito y voy a hacer aquí un punto deslizado. Miren, levanto 1, 2 y 3 cadenas. Identifico otra vez, miren, este puntito de aquí. Y hago aquí, justo donde está esta montañita, miren aquí al ladito, hay como un huequito. Y hago punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Y me voy aquí, miren, este espacio. Aquí ya empieza, miren, la otra montañita y se ve aquí como un huequito. Entonces ustedes aquí se van a pinchar en este huequito, miren. Siempre en la montañita que están acá abajo, no la de que está arriba, sino que miren aquí se ve un como huequito y punto deslizado. Hago 1, 2, 3 cadenas, miren. Y ya veo la montañita de acá abajo y me subo, miren, aquí hay un como huequito y hago punto deslizado. Y eso voy a repetir todo aquí hasta llegar al final, ¿ya? Y miren, ya le hice este lado, entonces aquí ya llegué acá, entonces voy a hacer aquí hice, a ver, 1, 2, 3 cadenas, ¿ya? Entonces me voy a coger a esta parte de aquí, el inicio que hice, y voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Me voy a pinchar aquí mismo y hago un punto deslizado porque aquí quiero formar un ojal, miren, para luego poner un botoncito y al otro extremo pues ponerle así. Miren, aquí se me acabó la hebra realmente y les cuento que no tengo este color más. Se me ocupó todo en hacer el saco y esto es 50 gramos, la verdad, y era el último estambre que había. Así que bueno, yo le voy a poner otro verde para terminarle de hacer este lado de acá. Creo que sí se va a ver bien, ¿ya? Entonces, y lo que voy a hacer aquí, miren, es me voy a enlazar con este estambre y aquí le voy a hacer como que un nudito para que se sujete nada más. Unos 2 nuditos hagámosle, ¿ya? Luego estas hebritas las vamos a perder, así que no se preocupen. Ustedes obviamente si tienen el estambre le siguen tejiendo con el mismo. Si quieren hacer una combinación pueden hacerla. Entonces vamos a tejer el otro lado. Y miren, aquí voy a levantar de igual forma 1, 2 y 3 cadenas. Y acá miren, quiero que se fijen bien. Se ve como una montaña chiquita, una montaña grande. Una montaña chiquita, una montaña grande. Donde están las chiquitas, miren. Si ven, tiene aquí como un huequito. Me voy a meter en ese huequito y voy a hacer el punto deslizado. Repito, 1, 2, 3 cadenas. Me voy a la montaña chiquita. Miren aquí que como que tiene un huequito. Me meto y hago el punto deslizado. Y así voy a hacer todo lo largo. Y miren, ya terminé aquí con mis puntos deslizados. Aquí voy a cortar la hebra porque ya terminé de hacer. Y simplemente vamos a desaparecer todas las hebras que tenemos, vamos a desaparecer. Realmente sí me gustó, miren. No estaba planificado así, pero a veces nos toca ser recursivas y ustedes me entenderán que a veces no hay el mismo color que uno va a comprar y bueno, aquí nos quedó así, vamos a esconder hebras. Miren, yo le coloqué este botoncito, que quede así, miren, para luego pues que sea mucho más fácil sujetar el cintillo, miren, nos queda así. Entonces, lo hice así, con este color, no importa el color.
realmente. Entonces miren, esto va a ir aquí obviamente así, ¿no es cierto? Damos la vueltita y miren, se sujeta tranquilamente. Le ponen aquí así, obviamente los bucles que son acá abajo pues van a ir acá abajo. Y puede ir así, miren, en la parte de atrás y esta sería en la parte de adelante. Entonces aquí era donde yo les decía que vamos a acomodar estos bucles, ¿se acuerdan? Déjenme alzarle un poquito la cámara. Entonces estos dos bucles que van a ir metidos los vamos a meter dentro del cintillo. Estos van a ir dentro, así despacito. Vamos a meter así 1 y 2, miren, así. Vamos a meter en el cintillo estos dos bucles, los vamos a acomodar así, que queden ahí, miren. Y de igual forma vamos a hacer estos otros dos de acá. Metemos por acá, por el cintillo, para que le sostenga. Y este también va a ir metidito acá para que sostenga. Miren así. Entonces nos queda muy bien. Esto así, no muy estirado, que nos quede así como que... Si quieren de pronto pegarle esto, el cinto, pueden hacerlo también, ¿no? Para que quede como que un poquito más fijo. Le pueden poner un poquito de silicona aquí para que quede un poquito más fijo. Y miren, estos quedan así. Si desean también pueden poner un tercer bucle, podemos meterle, o sea, podemos ir dándole la formita. Saben que esto no es que es una ley y que debe quedar exactamente estos bucles acá y estos por acá. No, ustedes vayan jugando. Miren, aquí le podemos meter 3, acá 2. Vayan jugando realmente con todo esto. Miren cómo nos queda así la parte de atrás, muy bonita. Y bueno, vamos a terminar básicamente de poner las demás piezas. O vamos a ir, miren, aquí está el cuerpo y vamos a irle poniendo todas las partes, ¿ya? Déjenme desconectar acá esto. Ya, entonces miren, vamos primero, ¿se acuerdan que nos hace falta todavía poner los zapatos, poner estas mediecitas? Ahorita vamos a ir montando básicamente, ¿ya? Entonces, esto de aquí, pues le vamos a coser primerito. Antes de poner el zapato, vamos a irnos así, vamos a ensartar la aguja y vamos a coser esta pieza, ¿ya? Entonces, ensartemos la aguja. Y listo, miren, entonces esto es sencillo realmente. Vamos a ir cosiendo así, cogiendo un puntito, una hebrita de acá y una hebrita de por acá, así. Y vamos a ir uniendo así, miren. Ahora del lado de acá y cogemos una hebrita de la parte de acá, miren, así. Ahora vamos del lado de acá, una hebrita y una hebrita de acá. Miren, una hebrita de por acá y una hebrita de por acá. Esto es lo que vamos a ir cosiendo así, miren, empatando la una pieza con el un lado con el otro lado, miren, así que no está difícil tampoco la cosida. Cogemos de acá y al final, miren así. Y aquí simplemente vamos a rematar, vamos a coger un puntito de aquí, puede ser por acá, así. Miren así, ¿no? Entonces acá podemos pasarnos al otro lado para que no se vea el remate. Sencillamente, así. Y podemos aquí atrás de este tejido pasarnos por acá, miren así. Pasamos de nuevo, hacemos un nudito y simplemente por aquícito pasamos la hebra y la vamos a desaparecer. Miren, entonces simplemente cortamos el exceso, como ya se ha hecho un nudito, no importa. Miren, y así nos queda la mediecita puesto aquí. Así, este es el objetivo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el zapatito. Déjenme poner un poquito de crema en las manos. Les juro que cómo se me lastiman, cómo se me resecan mis manos. Y eso que me pongo crema. Creo que tengo muy delicadas las manos. Bueno,
Verán, entonces, yo tengo aquí, miren, compré un cordón. O sea, miren, estos incluso vendían por metros. Este dicen que es un cordón para hacer pulseras. No sé cómo se llama, la verdad, el señor solo tenía así y me vendió. Yo le veo algo que me gusta y digo, deme eso. Y bueno, esto mide como 1 milímetro de grosor. Es café oscuro. Es como un cordón, miren. Dicen que es para hacer pulseras, ¿ya? Es café oscuro. Esto yo voy a utilizar como para hacer los cordones de esto, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes, miren, hayan puesto esta media, ahí lo van a colocar al zapatito. Ahí lo van a poner el zapato, ¿ya? Porque, déjenme ponerle bien. Y miren, entonces aquí vamos a jalar un poquito más arriba, porque tiene que verse este bordecito que hicimos. Le podemos jalar un poquito más arriba, miren, queda más arribita, para que se note como la mediecita, miren. Nos quedaría así adelante y atrás, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar los cordoncitos, ya con los cordoncitos colocados ya. Yo creo que ahí la mediecita, miren, ya apretando esto no se sale, no se mueve. Pero si quieren ustedes ponerle una gotita de silicona o coserle a la pierna para que quede fijo, lo pueden hacer. Ahora, miren, vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo corté 2 pedacitos de este cordón de 25 centímetros de largo. El uno es para un zapato y el otro es para el otro. Entonces, simplemente aquí vamos a ir trenzando, pasando el cordón como cuando nos ponemos nosotros los zapatitos, tal cual. Vamos a empezar, miren aquí si ven como estas franjitas, estas filas. Nosotros nos vamos a meter primero en esta de aquí. Vamos a iniciar justo, miren aquí se ve 1, 2, 3 y 4. En esta filita vamos a introducir el crochet. Y vamos a ir pasando miren este cordoncillo, ¿ya? Igual acá, miren está en esta base, acá también, le paso así. Y le paso el cordón, así como cuando ensartamos los zapatos, los cordones de nuestros zapatillos. Así vamos a ir haciendo, miren, ¿ya? Entonces aquí pues obviamente yo le veo que esté mitad, mitad, ¿no? Y luego voy a ir así cruzando. Y voy a ir cruzando en cada fila, miren. Voy a cruzar aquí, aquí, aquí y por último aquí, ¿ya? Entonces miren aquí. Cogemos así. Y así terminamos, como les dije, en todas esas filas. Y miren, ya le pasé por todo. Y aquí simplemente voy a hacer 2 nuditos. Si ustedes quieren hacerle como que quede lacito, pues déjenle en más hebra, como unos 30 centímetros. A mí no me gusta hacer lazo, no sé por qué. Pero me gusta solo coger, amarrarle y ponerle así. Bueno, ahí es el gusto de cada quien. Le hago 2 nudos y quedó. Miren, y quedó muy bien sujeto. Entonces van a hacer lo mismo acá. Y miren, así ya nos quedó puesto los 2 zapatitos. Pues ahora le vamos a poner la faldita. A la faldita le pusimos, miren, un botón aquí transparente para poder en la parte de atrás. ¿Se acuerdan que teníamos 2 ojales? Entonces son 2 botoncitos, ¿ya? Entonces yo le voy a meter la falda que sí me entra por esta parte de aquí. Que nos quede viendo las rodillitas. Ahora vamos a poner el suétercito. Y yo le voy a poner por acá arriba. Es un poco más fácil ponerle así, miren. Ustedes le ponen así. Simplemente acá en la parte de atrás vamos a botonarle y ya nos queda, miren, así, ¿no? Tiene que quedar encimita el saquito, ¿ya? Para colocar la cabeza, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Recuerden que aquí la cabecita, miren, aquí tengo la cabecita, aquí tenía un huequito, ¿no? Que entraba casi el dedo. Vamos a llenar todo este huequito de silicona. Y miren, aquí ya le llené todo de silicona. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente meter el cuello a presión, ¿ya? Déjenme cortarle un poquito esta hebra que está aquí estorbándome. Entonces simplemente esto metemos aquí así, miren. A presión así. Lo ubicamos, le dejamos que se vea un poquito de cuello. Déjenme alzarle. Y ahí, miren, ya nos quedaría fija esta parte de aquí. Vamos a dejarle que seque bien. Miren, así le coloqué el lacito. De esta manera, que quede esta partecita acá. Miren. Y también le puse rubor, miren, sus mejillas, en la nariz y también un poco en las rodillitas.
Y así hemos terminado nuestra hermosa muñeca amapola. Espero que hayan disfrutado mucho este tutorial y que se animen a tejerla con sus propios colores y detalles. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció y qué otra muñeca les gustaría aprender a realizar. No olviden de dejar un me gusta, suscribirse y activar la campanita para acompañarnos en los próximos proyectos. Muchas gracias por tejer conmigo. Nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Un abrazo y feliz tejido. Bye bye.